chose again. A different story, different way. Will you find your happiness? Or more of just the same? More of just the same. 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 Say you chose again. A different story, different way. Will you find your happiness? Or more of just the same? More of just the same. 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 Mute. Me cago en la puta, pedazo de speech que me estaba mandando. Qué putada, loco. Muy buenas, chavales. Muy buenas, Tinder. Muy buenas, Vicente. Muy buenas, John. ¿Qué pasa, Camapa? Pues me acabo de despertar de la siesta. Estaba diciendo que ya empiezo hoy casi una semana de vacaciones. Hasta el martes que viene, hasta el lunes que viene no trabajo. Y nada. Ya no me acuerdo qué más dije. Dije un montón de cosas. Estaba en mutez. Puta madre.
Bueno, vamos para adentro. A ver cómo nos encontramos el barrio. No sé qué pasaría ayer. Por la noche, espero que nada malo. Sí. ¡Oh, hombre! ¡Akumi! ¿Qué Yo tal? también me acabo de levantar de la siesta. Nada, pedí días en el trabajo a mis compañeros. ¿DK? No me jodas. Sí, pero yo tengo un evento de Rust. Empiezo mañana, creo. No, mañana es 24, el 25. Del 25 al 28, 3 días. Tengo un evento de Rust. Y ya sabéis que el Rust pues consume bastante tiempo. Entraré a Family también, seguramente, lo que me dé la vida, pero mucho menos. Según cómo vaya el evento de Rust. Intentaré repartirme. Bueno, seguimos vivos. ¡Seguimos vivos! Y las carreteras arregladas, maravilla. Bueno, pues genial. No hay nadie. No hay nadie. Estoy solo. Se reanuda el extensivel. No, no lo voy a reanudar porque voy a estar mucho tiempo igualmente en directo. Sería tontería. Prefiero guardarlo para las vacaciones de octubre. Esto por aquí. Ganzúa, cuchillo. No habían ampliado el inventario. Sigue siendo igual. No ampliaron nada. A ver. Dime por favor que me dejaron hierba. Madre mía. Esta hierba me la voy a vender yo toda, Lo siento mucho. Madre mía, toda esta comida caducada, tú. No puede ser. Fua. ¿Por qué guardan comida en el armario, tío? Se estropea siempre. Hay que llevarlo para allá, para el almacén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto debería de estar en el almacén. Esto debería estar en el almacén. Vale, todo esto para el almacén. Grandes cintas. Bueno, tenemos bastante pasta. Limpia. Y bastante pasta en sucio. Hay que laburar hoy, Hay que laburar duro porque estamos bajo mínimos. Voy a ver en el almacén que tenemos. Deberíamos tener bastante mierda. Y seguramente me vaya a plantar mientras no se despierta nadie. A no ser que haya policía, entonces voy a vender. Pero es muy probable que me vaya a plantar. Pues dale, de una. Pero el amo ayer estuvo guay. Pero tuvimos bastante suerte que no... Que la poli fue blandilla. Pero bueno, lo teníamos bien planeado. Así es como hay que hacer las cosas. Los atracos hay que hacerlos así, bien planeados, con una estrategia, con un plan de cómo hacer. Sí, pero bueno, como ayer ya lo hicimos tú y yo, también molaría que estuviese alguien más, ¿sabes? Para que todos vayan haciendo, joder. A mí no me importa que vaya otro, ¿sabes? Aunque no importa, porque se pueden hacer los que queramos, pero bueno. Sí, hay que comprar paracas. Estoy de acuerdo. Pero deberíamos hacer una prueba antes, por si me mato. Que no me acuerdo cómo se usa el paracas. Sí que lo sé, pero lo usé una vez y bueno,
Salió bien a la primera, a la segunda me maté. En Spain fue. No me jodas. Estás de coña, ¿no? Estás de coña, ¿no? De puta coña. Ah, toma por culo. Lo veo. Dos atracando, dos esperando los del que se tiren el paracas y otros dos que se encarguen de lo de los rehenes, para llevar rehenes allí al amo. También, rehenes y bloqueo. Yo lo veo. Ya está todo desordenado, tío. Es un puto Cristo, tío. Las cajas son para la hierba. Sí, esto lo planeamos después todo. Lo planeamos todo bien. Unas revistas ahí por la cara. Hierba. Regaderos y fertilizante. Esta hierba de aquí. No tenemos una puta mierda de hierba, ¿eh? Ni sin procesar ni procesada. Yo no sé, macho. Luego queremos vender a todo el mundo. No hay para vender a todo el mundo. Madre mía, buenos días, bello durmiente. Es que es así. Tienes razón. Falta muchísima producción para vender como se quiere vender. Con vender a civiles llegaba. Suficiente. Yo a barrios no lo vendía, pero bueno. Ya lo dije. Yo cumplo órdenes. Con un mandadiño. Voy a ordenar esta mierda toda. Vamos a revisar estas cajas, a ver. Aquí hay móviles, radios. Cosa que también hay aquí. No sé, no me preguntes por qué. ¡2 por 1 en burros! Que ese móvil es mío, coño. Vale. Y hay móviles y aquí radios, por ejemplo. ¿100 plantas, 1000 bolsas? Sí, efectivamente. 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 Membresías esas ahí no pintan nada. Membresías... Y cosas de... Mira, fertilizante aquí a tomar por el saco. Fertilizante...
Cosas de robos. Gas y esas mierdas. Aquí hay cosas de vender allá arriba. Menos esto que es de vender allá abajo. Y esto también es de vender allá abajo. Y ya estaría. Entonces aquí tenemos lo de vender en la casa de empeños. Voy a sacar de aquí. Claro, y así sacas pues 20 ramas por persona. 20 ramas por persona. Y es muy poco, ¿eh? Pues 20 ramas las plantas, 20 semillas las plantas volando. Yo cuando voy solo son 45 ramas y 50 y pico semillas. 55 semillas. Saco 50 semillas y gasto 55. Hay déficit, pero aún así compensable. Y entra lo justo en un coche normal. Un coche de 30, 35 huecos. Más tu inventario son 45. Y eso lo puede hacer una persona sola. Llena un coche y se llena a sí mismo. Es lo que deberíamos hacer. Pero bueno. Haciendo eso 5 personas, son medio kilo por persona. Que no hay más. Es facilísimo, tío. Y en 2 horas tienes medio kilo por persona. En 2 horas, más o menos. O 1 hora y media. Por kilos, por huecos se cargan lo mismo todos los subs, ¿eh? Los subs son lo que más cargan. Son 55 huecos. Claro, 60 más el 55 más la guantera, son 60. Y eso todos los subs. Todos. Cualquier sub te carga eso. Son los que más cargan. A ver, estaba ordenando esto. Vale. 60 más 5, pues eso. Los subs son los que cargan eso. Pero hay que hacerlo, hay que moverse, hay que darle. Las cosas no van solas. Vale, esto es para vender allí. Es el cuerpo de pipa este. Ya no sé dónde dejarlo. Con los muelles y con esta mierda. Sí, cosas importantes aquí. Después está esto que no sé dónde guardarlo. Creo que en la nevera de aquí delante. Junto con las membresías. Y ya debería quedar todo medianamente ordenado, no me jodas. Aquí no hay nada, ¿no? Y en las de dentro tampoco, ¿no? La lámpara ahí, macho, tiene una luz más fea que Dios. Y aquí alguien cambió esta luz. Esta luz es azul, no es roja. Vamos a ver. Para encontrarla ahora, ¿sabes? Me da una pereza terrible, colega. Paso. Mira, pela. Ok, entonces. Tenemos tin, todo ordenado. Pam, 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 para cada uno. A ver los chollos de la hierba. Está vacío. Es que no tenemos hierba, tío.
No tenía que estar siempre lleno. Bien, ¿qué es lo que hay? 24 ramas. Ya sé. 24 ramas quedan. Poquísimo, colega. Entonces nada, hay que... habrá que pirar. O a vender hierba o a plantar. A plantar voy a esperar a que venga alguien, tío. No voy a ir solo, no me apetece. Voy a coger hierba y voy a vender. Tengo que intentar hacerme mi propia economía, tío. Mi propia economía personal, porque es que no puede ser que no tenga pasta ni para reparar el coche, ¿sabes lo que te digo? Voy a coger hierba. Esta hierba la compro yo al barrio. Nada, cacho, acabo de entrar, acabo de despertarme. Estuve ordenando el almacén un poquito ahora. Y ahora voy a por un coche y me voy a poner a vender. Porque es lo que estaba diciendo, que necesito hacerme mi propia economía. No puedo estar con un montón de multas sin pagar, con no tener pasta para reparar el coche ni para prepararlo. Cojo, le compro la hierba al barrio, igual que se la compro en los otros barrios. Y fuera. Y cuando tenga mucha pasta... ya veré. Si no le compro toda la hierba yo al barrio. Dame. Sí. Vamos, Rey. ¿Qué va, tío? No te rayes. Ah, vale. Ah, No problema. listo, listo. Muchas Vale, gracias. hermano. Chao. Hola. Justo se pone la bandana, tío. ¿Para qué te pones la bandana? Que no ves que que ya me intimidas. Ya cortas todo la poca confianza que pudiese tener, colega. No te tapes la cara. ¿Quieres hablarme de buen rollo, güey? Nube la tulca. A ver qué tal hoy. A ver cómo se da el... a ver cómo se da el día. A robar esta mierda, fuera.
Ole, un pollo con patatas. Parecido a lo que comí yo, pero yo en vez de patatas con fideos. Un pollito... Pollito con fideos. O fideos con pollo. Llámale como quieras. Y fue comer y quedarme cao, ¿eh? Me eché una siesta de puta madre. Otra vez, llamadas perdidas sin identificar a las 8 de la mañana, tío. ¿Quién cojones me llama a las 8 de la mañana? Oh, 97, ¿cómo 97? ¿Pero qué cojones? Ah, ahora me pongo al día a ver qué pasa ahí. Madre mía, sabe Dios. ¿Qué pasa, López? ¿Cómo estamos? ¿Qué hostia pasó aquí? ¿Por qué hay tanto movimiento aquí? A ver. Madre mía, verás tú. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Entiendo. No, sí, mucho lío, estoy leyendo.
En fin, no quieren que se acabe el conflicto ellos. Ellos no quieren que se acabe el conflicto porque quieren PvP, no hay más. Nosotros hicimos todo lo posible para que el conflicto se parase o se frenase. Y ellos no hacen nada para que sea así, así que es que les interesa, es que quieren que haya conflicto. No pasa nada. Al lío, al turrón. No es que les convenga, es que sí, les gusta. Les gusta el PvP, entonces si quieren PvP tienen que hacer conflictos, tienen que generar conflictos con otros. Si no, no pueden hacer PvP. Pegarse de tiros, vamos. Pero vamos, que no pasa nada. Si tiene que ser así. Madre mía, quieren bomba de Fari. Del Fali. Hola, hola, hola. Te tiraga con los shaders. Sin la carretera sí. La carretera se veía mal. Del resto me va igual, no me bajó nada. Sí, sí, ya a la mínima hace caso, ya te lo digo yo, porque están calientes unos, estamos calientes los otros al final. Pero bueno, es así. Veremos qué pasa, en qué termina, en cómo evoluciona todo, yo qué sé. No anda mal, sí, para ser la mierda que es. No va nada mal. I'm telling you, look it up. First Cousins is legal. Yeah, you sure do talk some shit.
How's it going? Ah, que no hay poli. Viene aquí. Viene hasta aquí para nada. Toothless hooker. Am I right? Cago en mi puta vida. No hay poli, tío. Son las 7 de la tarde. Para llego a saberlo, dormí un poco más. Sí, cuando estoy solo prefiero estar tranquilo. Cuando estoy solo prefiero estar tranquilo, vender por aquí de chill, que ponerme a vender por allá abajo por industrias y tal, que si me ven me secuestran. Pero nada, que viene hasta aquí arriba para nada. Así que volvemos. Bueno, ya que estoy voy a buscar una moto. A ver si encuentro una Sánchez. Una Sánchez, perdón. En serio, no hay ni una moto. Joder, tío. No tengo ni idea de fútbol, cacho. ¿De qué es el partido? ¿De qué es competición? No estoy nada al día yo. Por culo, me piro. ¡Me piro! Ah. Oh, pues estaría guay. La verdad que estaría bastante guapo eso. Qué duro, Joder. Este Lambo lo cogí prestado. Da igual, no tenía mucho más que hacer, así que... Nada, visto lo visto, voy a coger semillas, macetas, fertilizante y agua y me piro a plantar.
Nani, no, nai, no. Joder, qué pereza. Puedo haber dormido una horita más, ¿eh? Sí, seguro. En la playa. Están todos en la playa. No hay ni peña. Seguro. Vamos a ver, tengo pasta, sí. Me voy a comprar algo de beber. De beber y comer. Seguro. ¿Qué va? Se están rascando los huevos. Cabrones, con lo caro que sale reparar esto. Suena y anda de puta madre este coche. Lo tienes atrás. Bueno, yo me vine para aquí. No sé si está abierto siquiera. No me jodas, está cerrado el gimnasio. Fua, colega. A ver cuánto cuestan las barritas ahí. Pasa que para comprar ahí hay que comprar en efectivo, si no me equivoco. Pasa, Vicente. Hola, buenas. Hola, hermano, ¿qué tal? Es que se tiran de la moto, colega. Cuesta el doble, tío. Y por encima en efectivo. Buah, no hay nadie trabajando por aquí, ¿no? Tomás, si quieres te doy una... ¿Qué? ¿Te falta membresía? ¿Qué va? ¿Qué va? Es para comprar algo de comer.
Pero bueno, da igual, Ah, vengo más ok. tarde. Venga, hasta luego. Dale. Dale. Que no hay ni Dios. También está cerrado. Sí. Mierda, qué cojones marqué. Vamos al vado central. ¿Ah? Hola, ¿Quién eres? yo, Santi, gallego. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estoy trabajando. Muy bien. Yo voy a ver si compro algo de comer y de beber, que me estoy Yo quedando también, tieso. estoy tieso también yo, Sino que yo robo un poquito, ¿sabes? Ah, bueno. ¿Dónde trabajas? Vanilla. Ah, pues mira, qué suerte. Bueno, pues voy a parar aquí en el Badulaque Central. ¿Quieres que te compre algo? ¿Qué hay en el Badulaque Central? Perritos calientes y granizado. Pues dame jamón perritos calientes y un pack de esos, tío, luego te lo pago. Vale, no te rayes. Venga. Hola, buenas. Hola. ¿Qué pinta de poli tienes tú? No sé quién es. A ver. Akira. Creo que no la conozco. Sí, claro. Ahí, tío. Dale, te la pago. Pagada. Poli, no sé, pinta rara. Aquí tiene, caballero. Mire, Sí, que además todo, se lleva las cartucheras. Con la pipa ahí a la vista. Pues pase buen día, caballero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Pase buen día. Hasta luego. Caballero. Chao. Hola, ¿qué tal? Tenía que comprar algo de comer. De beber. Perfecto. ¿Qué iba a querer? ¿Un pack de 5 y 5? ¿Un pack de 10 y 10? ¿Qué precios tienen? Pues mira, tienes sándwich y agua, que es el, No, el de hot dog con granizado.
¿Qué, perdona? El de perrito caliente con granizado. Perfecto, ese tiene un poco más. Un coste un poco más alto, porque alimenta un poco más, ¿vale? Claro, claro. ¿Qué va a querer? ¿De 5 y 10 o de 10 y 10? ¿Cuánto vale el de 10 y 10? De 10 y 10, 6,50. Vale, no me llega. Así que uno de 5. Perfecto, pues le pongo el pequeño, ¿vale? No sé, pero llevaba el ombligo al aire, con la pipa ahí en la cartuchera. No sé, unas pintas un tanto extrañas. Sí, es caro, es caro, es caro. Bueno, es que cuesta lo mismo. En porcentaje es lo mismo, mierda. Ahorrarme 25, 50. Dale, Vicente. Adiós, me voy a merendar ciambella glassata. Ciambella glassata. Vaya nombre para el donus. Vale, a ver. Le voy a pasar factura, ¿vale? Sí, perfecto. Envíamela ahí, que te la pago con el móvil. Por los pelos me sale. Ahí estaría. Ahí tiene, caballero. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pase buen día y disfrútelo. Igualmente. Hasta luego. Hola. ¿Estás por ahí? Bueno, si no está, me piro.
Sí, no, no debe de estar. Igual está FK o lo que sea. Un pancho, pero pancho caliente o pancho a secas. Ah, bueno. Bueno, vamos a por un coche. Otra vez. A por un coche. Pam, pam, para, pa, pam, 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 pam. Esto, que me atropella. Tenemos coches ahí dentro. Ni el primero, colega. Madre mía. Guay, yo tampoco, no me jodas. Pero qué cojones. Cuando no quiero encontrar un coche, hay coches por todos lados. A ese paso. Hay alguien despierto por ahí. Hay alguien a brincos por aquí. Hola, buenas. ¡Qué susto! Tampoco soy tan feo, coño. No, no, no. No es por ser feo, tonto. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues por aquí buscando Chungo, cosas que ¿no? hacer. ¿Eh? Te veo un poco chungo. Ah, no, que va, estoy bien. Estoy de maravilla. Ah, bueno. Estoy un poco mazado, ¿o qué? Estás un poco como si te hubieses metido una hostia, ¿sabes? Sí, claro. Pues sí, algún roce tonto, seguro. Una cosa. Dime. ¿Tienes coche? Pues no, sí, tengo coche mío. Pero estaba buscando uno para ir a hacer algo por ahí. Ir a Es que vender. quiero ir a una tienda de ropa, tío. Quiero Sí, cambiar. toma. Te dejo mi coche, ven. Espera que te lo saco. Porfa. Pam, pam, pam. Ay, qué guapo. Dale. Vente conmigo si quieres, ¿eh? Que va, voy a buscar un coche, que necesito un coche para vender. Ah, vale. Venga. No me apetece meterme en la tienda de ropa ahora mismo, la verdad. Quiero es un puñetero coche. Y ahí no hay coches, pues voy a ir al otro parking. Vamos a ver en el otro parking.
Ojo gallego. Gallego es muy bueno con todo el mundo. Siempre. Con su barrio por lo menos. Y con los demás es neutral directamente. Ni bueno ni malo. Nada, si no encuentro coche, cojo cojo el Bucaner. Y listo. Cojo el Bucaner y lo dejo tirado por ahí. Que se lo lleve la grúa. ¿El Bucaner que lo tengo aparcado en dónde? Buena pregunta. ¿Lo tengo aquí? Sí, llegó al barrio por su primo. Su primo es Eddie. Eddie Vargas. Es el personaje que tenía en Spain. Que conocía a Martina, que es la jefa de la banda. Y es el enlace que tuvo con la banda. ¿Y su pasado? Pues un delincuente. Delincuente de las Rías. Se dedicaba a vender y a esas mierdas. Bueno, al trapicheo. Un delincuente callejero. Y se metió en problemas. Por él y bueno, por su primo. Un poco de las dos cosas. Y tuvo que escapar. Y como su primo ya estaba aquí. Estaba porque ya no está. Pues le pidió ayuda y se vino para aquí. Y poco más. Historia sencilla. ¿Cómo que echar el freno de mano? Quiero salir. Déjame ver que no tenga nada en el maletero. Buah, qué calor, colega. Un calor hoy aquí que esto no es ni puto normal, eh. La tarjeta de mierda. Joder, vaya timing tú.
Ahora hay que esperar, porque hay reinicio del servidor. Y no se puede hacer nada. 15 minutos antes. Nada ilegal. A ver si me trae el coche antes del... Hola. ¿Y el coche lo metiste abajo o qué? Está FK. Anda, lo puede guardar. Ah, sí. Con los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Vamos a darle o qué? Venga, para adentro, que hay que hacer ambos. Y hay que plantar, y hay que procesar. Hay una de trabajo. Ayer no sé qué pasó por la noche, pero... No hay ni hierba, ni plantada, ni sin plantar. Pero bueno, perder no perdimos, no debimos perder nada, porque pipas hay bastantes. Y pasta sí que bajó, pero bueno, bajó porque se blanqueó, porque hay mucha así, blanqueada. Voy a darme el hacha, me la pela. El hacha va a ser mía. De vikingo. ¡Ajá! Amigo. Ok. Bueno. Gabriel, gracias por el follow, tío. Gabriel KNI. Lo es. Nada, a ver si viene el reinicio y empezamos a hacer cositas, tío. No había poli hasta ahora, no pudo hacer nada. Llevo 1 hora dando vueltas, literalmente. Oh, que el hacha no se puede ocultar, ¿me estás diciendo? ¿O cómo va la cosa? ¿Por qué se ve ahí? A ver. Anda, pues igual no se puede ocultar el hacha, ¿eh? Movida, ¿no? A ver. Ah, sí, sí que se puede. Ahí sí quedó. Eso es. Sí, imagino que ahora se empezará a despertar todo el mundo. Si estuvisteis ayer hasta tarde, es normal, estará la gente... Estará la gente planchando. Yo quería vender hierba, tío. No quería ponerme a chambear ya, tío. Es lo que estaba diciendo yo antes. Yo necesito hacerme una microeconomía para mí. Porque no puede ser que no esté aquí, que no tenga pasta ni para reparar el coche, ni para tunearlo, ni para nada.
Y lo que voy a hacer va a ser comprar la hierba al barrio. Pues igual que se la compran otros barrios, pues la voy a comprar al mismo precio. Y ya estaría. Eso y algún robo a casa. No, trabajar no quiero trabajar. Trabajar, si llegase a trabajar en algún momento, sería montando el taller ahí en el... donde tenemos el almacén. Si se pudiese, porque estuve investigando un poquito y creo que están cerradas las postulaciones a negocios. Pero si pudiese, me abriría el taller de ahí, donde tenemos el almacén. Allí al fondo. Sí. Estaría de puta madre. Trabajo al lado del barrio. Justificaría un poco el que andemos por allí metidos. En plan, que no llamaría la atención que estuviésemos allí. Yo creo que sería goz. Igual que los del Badu Central, básicamente. Como están los del Badu Central, que tienen el barrio, pues... justo delante del... justo detrás del Badulaque. Dios, qué rápido se pasa el tiempo cuando quieres que pase tú. Quedan 6 minutos aún. Madre mía, qué calor. Estábamos a 40 grados hoy aquí, donde estoy yo. 40 grados a la sombra, colega. Con un 50 y pico % de humedad. Para que luego digan que en Galicia no hace calor. Madre mía. Sí, Manu. Soy de Galicia. Gallego de Galicia. El gallego es de Galicia. ¿Qué pasa? Que justo vivo en una de las zonas más calientes de toda Galicia. Pegadito a Orense. Y Orense es el de los sitios más calurosos de España. Sí, de las Rías Baixas. Yo viví mucho tiempo cerca de Vigo, en un pueblo. Y ahora estoy viviendo también cerca de Vigo, pero más tirando hacia Orense. Pegado a Portugal. Y no veas qué calor hace estos días aquí. Madre mía, tú. Fuah. Ya por encima yo trabajo en una gasolinera que ahí pega el sol todo el santo día. Pues imagínate. A 41 grados que llegamos a tener ayer la garita. Ayer por la tarde. Y hoy cuando me fui yo de allí, dentro de la garita, allí donde se atiende el mostrador, estábamos a 37 grados ya. A las 3 de la tarde. Una locura, tú. Y la luna. Sí, sí, es una puta locura. Pero bueno, estamos en la época. Es lo que hay. Aquí en el pueblo donde vivo yo ahora es una locura, porque en verano hace un calor que te mueres, pero que te mueres, y luego en invierno hace un frío que te cagas. Son climas extremos. Está como metido en un valle, ¿sabes? Así como si fuese una tartera. Madre mía, se puede freír un huevo en la calle. Y se concentra todo el calor aquí, que chaval, que es una locura. Y eso que pasa un río por el medio del pueblo. Y normalmente los ríos refrescan un poco. Ni así.
Sí, cacho, pero ahí en verano también tiene que hacer un calorcito interesante, ¿eh? ¿O qué? ¿De qué parte de Argentina eres? ¿Qué pasa, tronco? De la capital. Pues imagino que hará calor también. En verano. Sí, claro. Yo en el único sitio de LATAM que estuve... Bueno, que no es LATAM. Creo que es Centroamérica, ¿no? Es en Cuba. Hace muchísimos años. Te hablo de mejor, no sé, 20 años. Casi 20 años hace. Y recordaré siempre la explosión de calor que sentí al salir del aeropuerto con el aire acondicionado. Que me pegó ese aire caliente en toda la cara que flipé. Dije yo, madre mía, pero qué puto calor, loco. Yo en Italia estuve, en Sicilia. Está bien. Es muy parecido el clima y todo. Y la cultura y todo es muy parecido a España. Cultura mediterránea. Es bastante parecido. Por lo menos Sicilia, vamos. Se ha matado. El helicóptero se ha matado. Pero vamos a salir ya. Hostia, pero ahí ya prepárate, porque ahí son sitios caros, ¿eh? Son sitios carillos. Volvió. Volvió. ¿Qué tal la merienda? ¿Te comiste el donus? ¿O qué lo que? Madre mía, vaya calvicie que se viene estos días, con el evento de Rush, ¡Fua! Es un evento tryhard que flipas. Y yo espero, sinceramente, que... Por lo que dijeron la organización, que es tryhard en el sentido de que es difícil el evento en sí. No tryhard en el nivel de competitivo con otros players. Yo espero que sea pues mucho NPC, que sea duro de misiones chungas y cosas así. La verdad que no tengo ni idea. A ver qué nos encontramos ahí. Vamos a flipar. Están todos los tryhards del puto Rush hispanohablante ahí metidos. Va a ser duro, ¿eh? Va a ser muy duro. Al final no fueron ciambella glassata fiume pan con nocilla.
Sí, cacho. Están Ricoy, Agus... Bueno, es que me podría decir nombres, pero están todos. Los que son así Rose Players están todos. O casi todos. Es una locura, tú. Va a ser duro, ¿eh? Pero bueno, lo importante es pasarlo bien. No, a menos 13 creo que no. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que no, ¿eh? Menos 13 lleva hace mucho tiempo que está... Se le ve que está a sus cosas, a sus juegos, tal, ¿no? Se le ve participar mucho en eventos y no creo que sea porque no lo invitan, ¿sabes? Será porque no le apetece. Canecro molaría, pero creo que no, ¿eh? Es demasiado tryhard para esa gente. Ese evento. En el Twitter, mira, os voy a pasar el Twitter de... Además hay un anuncio ahora a las 8. A ver, vamos a verlo. Es verdad, ya no me acordaba. A ver qué anunciaron. Anuncios. Twitter. Había un anuncio ahora a las 8, coño. En el Twitter de aquí, del evento, están todos anunciados toda la gente que participa. Mira, os lo paso por ahí por el chat. Apocalipsis Rust. Vamos a ver el vídeo. Epa, silencio, por favor. No me asuste, por favor. Aquí mismo. Este es el tráiler del evento. Hoy anunciaban algo más, pero no sé, ¿verdad? Pues, espérate. Vamos a verlo en mejor calidad. Un momento. Me lié. Dios, ¿qué te digo? A ver. Aquí la calidad es bastante malilla. Vamos a verlo en YouTube. Boom. Up. Down. 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 Ahora sí. Ahora sí. A ver qué tal. No lo vi, ¿eh? Hace mucho tiempo. Los eventos eran creados para unir a las comunidades de streamers. Había respeto por los más débiles. Aprovechaban para conocer gente. Y disfrutaban juntos. Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora, evento tras evento, solo os dedicáis a competir, encontrando diversión únicamente en causar daño y dolor a otros jugadores.
tranquilos. Nosotros os enseñaremos lo que realmente es el sufrimiento. Pintaza, loco. Pelos de punta, colega. ¿Qué dices? Hostia, qué movida. ¿Qué te puedes hacer la base en un puto vagón? En este mundo, Buah, no va a haber zona segura, chaval, ya te lo digo yo. seguro. No va a haber zonas seguras, fijo. Qué duro. Hostia, mira dónde hay que coger la luz, colega. Oh no! Oh no! Hostia. ¿Y esto? No pidas ayuda. Nadie te escuchará llorar. Vale, sí que hay una zona segura.
Va a haber eventos con zombies. Esto va a ser un caos, Va a ser muy duro, Hostia, que si metes coches ahí te van dando drops. Hostia. Oh, de locos. Va a ser duro, A ver cómo está el loot. Duro, duro contra el muro. Ahora os leo, que no estoy leyendo el chat. Ese voy a ser yo, el tieso. Lironi Game y Rust Spain presentan. Guapísimo. 5 al 28 de julio, Apocalypse. Ahí estaremos, chavales. Ahí estaremos intentando hacer algo. ¡Ah! Mierda. Mierda. A ver qué tal, a ver qué sale de ahí. Fua. Bueno, aunque nos apaliceen y suframos como cabrones, me lo voy a pasar bien. Ok. A ver si postearon algo nuevo. En teoría había anuncio. Uepa. Ok, no. Perfecto. Sí, claro, cacho, eso siempre pasa. Eso siempre pasa. ¿Tiene buena pinta o qué? ¿Cómo lo veis? Tiene buena pinta, ¿no? Yo creo que sí, sinceramente. Somos grupos de 3. Va a haber mucho PvP, eso seguro. Viendo cómo es, viendo el vídeo. Va a haber mucho PvP. Pero bueno, algo podremos hacer. Pasarlo bien, por lo menos. Yo con que nos dé lo justo para que nos dé para hacer una casita, una base. Y sobrevivir los 3 días, suficiente.
Y si está muy duro, me voy para allí, para el bar, para el chiringuito de la playa y me tomo unas birras allí tranquilamente. Venga, va, vamos para adentro. Cargando. Sí, a ver, sí, eso va a pasar, ¿eh? Eso va a pasar, cacho. Ya te lo digo yo que va a pasar. Seguro, además. Pero bueno. Digamos que no es importante. Es algo de lo que tenemos que disfrutar también. Claro, tú imagínate que puedes jugar un partido de contra el Barça o contra el Real Madrid. Te van a meter una paliza, te van a meter 100 goles. Pero lo vas a disfrutar igualmente. Pues esto es lo mismo. Jugar en primera división y que te humillen a mí no me importa. Me lo voy a pasar bien igual. Perfecto, son y 20 ya, pasó el tiempo de gracia. Ya podemos ir a robar un coche y empezar a vender. ¿Por los niños? ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el tío por los niños? ¿Cómo estamos? Pues aquí, armado después de lo que ocurrió anoche por los niños. Ah, bueno, está bien. Siempre hay que llevar protección, claro. Sí. El DayZ lo probé, sí, alguna vez. Pero nunca lo suficiente como para engancharme. Es que ayer tuvimos un poquito de conflicto, ¿me entiendes? ¿Hubo mambo? Sí, bueno, a ver. Salvo que un grupo fue a procesar. Yo Ajá. justo salí ahí del bloque por los niños y vi que había gente aquí herida, que había que llevar al hospital. Y yo digo, madre mía, lo que salía aquí por los niños. Y luego fuimos acá, el Fari y yo, a vender. Ajá. Y nos encontramos con la Parpel y nos dieron de tiros. Pero robaron. Le robaron acá la María que llevaba encima. Ya, llevabais pipas. No. O sea, solo llevaba Fari, pero solo cayó acá. Tuvimos que llevarle al hospital y demás, pero ya está. El resto Ah, bueno. Bueno, pues sí, habrá que andar con cuidado entonces. No, sí, o sea, literalmente fue aquí además. O sea, fue justo en la calle aquí de fábrica donde robamos los sultanes. Sí, Pues ahí claro. justo. Andan resquemados, se ve que tienen el ojete escocido o algo. No sé. Y no sé con quién fue el tiroteo ayer en el procesado. Eso no Ni puta idea. me ha llegado esa información, la verdad. Igualmente, hay que andar con cuidado por esta zona. Yo cuando estoy así, que somos pocos, yo me voy por ahí, por Sandy, por ahí, o por otras zonas de la ciudad. Porque esas industrias están muy concurridas, saben que nos movemos por ahí. Si nos van a buscar por ahí. No, sí, lo que pasa es que, bueno, era muy tarde, la verdad, pero al parecer esa gente está activa, ¿me entiendes? Claro. Pues nada, habrá que andar con cuidado y ya está. Sí, supongo, no sé. Yo lo que te digo, yo hasta ayer no los conocía y no había tenido conflicto con ellos. Ahora, eso sí, a partir de ayer ya sé quiénes son. Hay algunas personas que... primero que no hay que ir solos para que no nos pasen nada malo porque obviamente nos están buscando. Y luego gente como cae el flaco, que tengan cuidado porque si van ahí a por ellos seguramente, ¿me entiendes? Obviamente. Son las Por la cabezas. calle se quería vender sola por los niños. Y le digo, ¿tú que te vas a ir sola? Digo, no, Es que hombre. no puede hacerlo. No puede hacerlo ni ella ni nadie, vamos. Tenemos que andar siempre mínimo un par de ellos. Mínimo en pareja. Sí, más sí. Ellos estaban 3 vendiendo. O sea, esa gente ya no va a ir más sola, ¿me entiendes? Claro. Más si me dijo que habían secuestrado... O sea, habíamos secuestrado a 2 de ellos. Sí. Eso estoy enterado. Entonces, pues bueno. Está la cosa un poco calentita, la verdad. Está tensa, claro, sí. Es que yo tampoco lo entiendo, porque yo, por lo que tenía entendido, que se iba a apaciguar el conflicto. Y por lo que me estás contando, no sé. No tiene pinta.
Y estuve viendo el Dark Chat, había 100 mensajes ahí. No sé, está caliente la cosa ahí que ni Dios. Entonces el Dark Chat es algo raro, porque son ellos insultando todo el rato, así que tampoco... Sí, básicamente. No son... No sé, no puedo considerarle ni que tengan 2 neuronas, ¿me entiendes? Yo creo que tiene una y no sé, está por ahí dando vuelta en su cerebro. Tiene una, la que está con los platillos ahí. Plan, 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 Sí, plan. literal. Claro. Bueno, entonces, ¿qué? Yo estuve viendo el almacén, estuve viendo todo un poco lo que tenemos y... ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Estamos sin hierba, ni que procesada ni sin procesar. Hay que plantar. Deberíamos. Vamos a ello, ¿no? Pues venga. Y luego ya cuando venga más gente iremos a procesar, pero... Porque ir a Sí, porque procesar... si no hay nada, supongo que luego hay que venderle a los vagos y todo. Claro. Los vagos aceptaron el precio que pusimos nuevo. Ah, bueno. ¿Tú te vienes o qué? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer unas gestiones que tengo que hacer y ya lo digo. Vale, perfecto. De lo que sea, estamos por radio. Listo. Bueno, pues venga, vamos a preparar todo entonces. Sí que no sé si apartar esta hierba porque quería yo para mí, macho. Quería comprarla yo. Por los niños. Porque es que si no luego ya estoy viendo que voy a quedar sin hierba para mí. Ha pasado antes uno... colorcito celeste corriendo por aquí al lado. Será uno de allá. Diría que son de los aztecas, pero ha pasado por allí corriendo. Por allí. Seguramente iré hacia su barrio. Sí, supongo, la verdad. Con ese no debería haber problema, ¿no? Que yo sepa, no pasó nada. Bueno, el otro día intentamos dar vueltas. Sí, pero bueno, estaba yo y eso fue una calentada de cojones. No, sí, eso seguro. Ya se lo dije yo al flaco, que eso fue una calentada de cojones. No tenemos motivos para tener problemas con esa gente, no sé. Porque no quisieron venir al barrio a coger la hierba. Es que es lo único. Sí, por un... No sé, pero bueno. Nada, vamos allá al almacén y vemos lo que hay, lo que no hay y lo que necesitamos. Sí, vamos para allá. Mi coche creo que es el que más carga ahora mismo de lo que tenemos. ¡Sube! ¿Y ese coche por los niños? Del mío. Opa. Bueno, lo voy a meter aquí en el garaje. Vamos para adentro. Voy a cerrar. Hierba y solo hay aquí. Yo diría de... ¿Qué vamos? ¿En un coche o en dos? Lo que necesite, yo saco el mío si hace falta. A ver, si vamos en dos, podemos llevar todas las semillas que hay, creo. A ver. A ver si las encuentras por ahí, busca. En alguna caja tienen que estar.
Pues no sé. En las de aquí no está en ninguna caja. Estarán en el almacén allá entonces. Casi seguro entonces. Tiene que haber fertilizante por aquí, por algún lado. Sí, había aquí, creo. En esto de aquí. En esta de aquí. Vale, pues cógelo. ¿Cuánto hay en total? Tengo 30, 60, 90, 105 creo. Vale, vale, yo tengo 15 más, ya llega con eso. Lo vamos a dejar en el coche, esto y el agua que llevo encima. ¿Tienes hueco para algo más? Sí, algo de poco tengo. Pues que las aguas estas que hay aquí están empezadas, tío. Las regaderas ocupan demasiado para llevar lo que hay. Mira, aquí tienes un paquete de 4. Cógete ese paquete de 4. Y el resto, lo que haga falta, lo compramos y ya está. Porque el resto son todo paquetes de 1 y tal, y eso ocupa mucho. Ya los gastaremos. Aquí hay uno de 3. Cógete los de 3. En este de aquí también hay uno. Esos pueden valer. Aquí hay uno. Creo que sí. Aquí. Sí. Vale, entonces tenemos... Voy a hacer recuento de lo que tenemos. Ya no hay más, ¿no? Aquí hay bolsa solo. Perfecto. Venga, vamos abajo. Metemos en el maletero y hacemos un recuento. Y pillamos las semillas que haya y vamos viendo. A ver. Habrá que comprar agua seguramente. Ok. Yo no puedo entrar, Gallego. Ah, vale. Ya lo saco ahora. Ok. Eso, 44. Más lo que tenga él. Los puedo... Dale ahí. ¿Lo meto en el maletero? Sí. A ver, tenemos 30, 60, 90, 120. 120 y de agua tenemos 40, 48, 54. 54. Hace falta 50, 60 de agua, que son... son 15 de estas. 15 macetas más 15 por 50 son 750, ¿no? Son 2250 que hacen falta para aguas. Creo. Sí. Y macetas están. Y de estos están. Vale, pues vamos a ver qué semillas hay. Conduce tú si quieres. Sí, pero eso no se puede hacer, Cindas. No tiene sentido. Hay que hacer las cosas con lógica.
Y eso no tiene lógica ninguna. Y te puede pasar una, te puede pasar alguna. Porque si plantas muchas, pues alguna se puede colar por ahí. Buenas. Están ahí, ¿no? Sí, 111 y 51. Vale, 111. Vamos a coger 100. Coge 100. 100 y 20. ¿Pillo 100 y 20? Sí. 100 femeninas y 20 machos. Listo. Voy a sacar lo que sobra de aquí. Sobra material. Y 20. Vamos a sacar 80 ramas en total. 30, 60, 90, 105. Perfecto. Me voy a llevar una SNS. Millas, pam, pim, pam. Ok, 100, pam, falta el agua. Tenemos 40. 44, 51. Hay que comprar 60 igualmente. Sí. 2.500 pavos. Voy a anotar lo de la pipa y la pasta. Vale, llevamos 2.500. Pim, pam. ¿Vamos entonces o qué? Sí. ¿Vamos al final en tu coche solo? Sí, voy a contar huecos. ¿Tú tienes los bolsillos vacíos? Medianamente sí. Pues déjate el máximo de hueco posible en los bolsillos. Sí, tengo que ir al banco y que les haga 1000 pavos por los niños. Vale, vamos ahora. Aquí caben 10.
20. 10, 20. 25. 25. No entra todo, ¿eh? 25, aunque sean 35. Vamos a tener que ir en la furgo. Vamos a tener que ir en la furgo, ¿eh? Aquí no va a entrar todo. Vale. O son dos coches, como prefieras. Lo que tú digas, me da igual, como quieras. Vamos en dos ¿Saco el coches mío? entonces. Sí, Dale, venga. saco el mío. Así llevamos espacio de sobra. En mi coche tengo María y unos teléfonos gallegos, no sé si hay hueco para ir para dejarlo. Sí, en el almacén hay que llevarlo para allí. Si quieres, llévalo. Bueno, tú no tienes llaves, o sí. No tengo llave. Vale, voy para allí y ya te abro. Coche en el garaje siempre. ¿Qué hay mucho o qué? No, 3 ramas de María, 2 teléfonos y una membresía del gimnasio. Pásamelo si quieres, ya lo guardo yo. Dale. Vamos. Ahí tiene. Mientras guarda voy a ingresar el dinero rápido. No tarda. Vale, dale. María para aquí. Tres teléfonos, yo no sé para qué tenemos tanto teléfono, tú. Harán falta en algún momento. Membresía aquí. No, membresía era aquí en la nevera. Ya estaría, ¿no? Barrio Gallego. Bye. Y...
a buscar el coche. Dale, caña. Nosotros vamos a ir a plantar. Cualquier cosa estamos por radio. Vale, ¿dónde vas a estar plantando, por si acaso? En la zona del faro. Vale, vale. Allí arriba, De metido una. el monte. Yo no, Venga. si necesitáis algo, avisa. Mando la UBI al grupo cuando estemos allí, por si acaso, cualquier cosa. Sí, si necesitáis algo, eso, pegar un toque, ¿vale? O avisar. Perfecto. Vamos. Venga. Vamos, entonces. Vamos los dos coches del tirón, ¿no? Sí, lo único que pues sí, es que solo hay que parar a comprar allí un poco de regaderas. Ok. Lo que pasa es que necesitamos el Te hueco esperamos. de los dos coches luego, ¿no? Sí. Claro, por eso. No pasa nada, me llevo este y ya está. Vale, tiene hueco, ¿no? Perfecto. Sí, está vacío. La guantera y el maletero está vacío. Vale, voy a ver una cosa más aquí y arrancamos. Aparca, para el motor si quieres, es un momento, ¿eh? ¡No gastes gasolina! Por los niños. Param, pam. Llevamos casi todas las semillas. No llevo todas por si pasase algo, una catástrofe. No quedarse a cero. Quedan aquí unas de reservas. Unas semillitas de reserva. Unas semillitas de reserva. Si tienes sed o hambre, aprovecha y cómete lo que hay, come algo del almacén porque se va a estropear. Vale, ahí voy. Param, pam. Qué calor hace, Dios mío. Yo no puedo poner el ventilador este puntando a mí porque si no entra el sonido todo. Pero bueno, se agradece. Está enfriando la cámara, que si no la cámara estaría ardiendo. Y las pantallas, el calor que desprenden las pantallas me lo saca todo. ¿Qué pasó? ¿Ha aparecido un payaso por los niños? Oh, me gustan los payasos. Vayamos al circo. Hija, por los niños. Todo bien, maravilloso. Vamos a plantarte, ¿vienes o qué? Claro. Pues venga. Tenemos todo preparado ya. Vamos. Ey, Pues venga, venga. arrancamos. Bueno, Ya- yo te ya está sigo, abierta. No sé dónde... Sí, vamos al Megamall. Vale. Vamos al Megamall y del Megamall nos vamos al faro, un poco más arriba. Ok. O no, quién sabe. Es una técnica de distracción por si hay alguien escuchando por ahí. No vaya a ser que haya alguien espiando por aquí atrás. ¿Eh? ¿Hay alguien por aquí escuchando? Me cago en Dios, que te rajo, ¿eh? Que aproveche, tenías hambre, ¿eh? Sí, madre mía. Tun, 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 tun. Vamos, Vamos. venga. Bueno, arrancamos. Bueno, con los niños. Yo que conduzca al chino. La ventana está abierta, pero no se mueve ni gota de aire, chaval. Está todo parado. Y es que, claro, mira qué pasa si giro esto. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Megamall, Megamall. Lo veta. Vamos a comprar regaderas. Pero viene en almacén, legalela. Ya cogimos todas. Lo perfecto.
Ni hao. Los niños. Wah, quítala. Que nos vamos, plato un poquito. Ulo, Camilo, Megalamo. Tu corre más que el mío, chino. Dime. Tu coche corre más que el mío por los niños. No te sigo el ritmo, pero bueno, allí nos vemos. Wah, claro. Entonces, ¿qué? ¿Trabajasteis duro ayer? Ulo, no mucho, al final no mucho. Ya miré, ya. Uah. Me desperté, no había ni hierba, ni ramas, ni nada. Malam. Si no plantamos nosotros, no planta nadie. Ya. Ulo. ¿Qué le pasó ayer la que puso hospital? ¿O fue hoy? Pues no tengo ni idea, no hablé con ella. ¿Qué dice? Ah, ¿Qué pasó? noche fue. ¿Qué pasó? Algo la acá, ¿no? Ulo, no sé la. ¿Qué pasó? Puso en el chat que hospital. Sí, ayer tuvisteis un tiroteo por los niños no procesados. Y luego la Parpel nos tiroteó a mí, a Fari y acá, vendiendo marihuana en fábrica. Ah, pero así, de una por la cara, ¿o qué? Vendiendo al fondo de la calle, vinieron hasta nosotros y nos empezaron a tirotear. Malam. Lo que pasa es que, bueno, el que conduce bien conduce mejor que alguien que dispara incluso. Y lo que pasa es que Cano tenía el cinturón puesto por los niños y cuando se estaba subiendo la batieron y se tuvo que quedar ahí por los niños, por un tiro ahí en el hombro dado. Pero está bien que lo Ito si importante- tinimo kila polisyo, porque no pulilik pala ka. Tinimo kila polisyo. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a Ah, quería irse sola a vender. Le digo, tú no te vas sola por los niños a ningún lado. No, que va, es que ya lo dijimos el primer día. Si del barrio no se sale solo en mitad de una guerra. Salir solo es regalarse. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas? Y nada, eso, no le quitaron nada, nada más 20 bolsas creo que llevaba, solamente. Porque creo que ganamos 500 de ayer robándose la tapeña. Vamos. Ulo. ¿Y lo que es lo que gana este ayer, en serio? Pues las pipas perdimos solo una, porque fuimos 9 y habían 8 en el armario, a las que había de antes. 500 gramos de droga y pues radio, móvil y cosas de eso. ¿Qué pasa, No, 500 gramos no, 500 bolsas, pero sin más. Pero si habían, cabrón, que habían 500 gramos en el barrio y nadie del barrio procesó droga ayer. Íbamos nosotros a procesar justo cuando pasó eso. No vengan por mí en la tienda de todo. Ya voy. Ulo, has abierto mi vecina. Has abierto mi vecina. Sí, ya lo sé. ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Buscando un masacre o algún cochecillo así tenemos Vamos soltado. a plantar, ¿dónde A plantar por los niños. Pues venga, que os vaya bien, loco. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena Gracias. herramienta? Bienvenidos a YouTube. 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 ¿Qué le pasó? ¿Se enfadó? ¿Qué seguro? Tú no te enteraste del todoterreno que paró detrás nuestra, ¿no? ¿Cuándo? Justo ahora se pusieron a comprar aquí delante nuestra, unos con un pañuelo celeste. ¿En serio? Sí, ¿No me lo encuentras? me cago en Dios.
para que se hubiese liado. Bueno, pues estaba mirando aquí cositas. 10, 20, 30. Voy a coger. Yo qué sé, 2 más. Sube. Es que se habla ni la procesa. Seguro. A procesar. Sube, espera, está bien. ¿Qué le estás pitando, pedazo de man? Se me ha ido. A procesar o a plantar. ¿Que te has ido dónde? Sí, soy el coche. Vente, que creo que vimos a uno de la barba. Oye, Junior, ¿dónde estás? Vinewood, te recojo. Espérate, vamos a recogerlo. Sí, cuando desocúpate y eso y ven a Vale, pues creo que tenemos suficientes. Estamos yendo. ¿Cojo una tola? Sí, sí. Balas, por favor. ¿Quieres balas? No, con balas en la tola. Tiraron para arriba, ¿eh? Tiraron en esta dirección. Vamos a hablar. No, yo no pasaría nosotros, vamos cargados. Sí, pues entonces no la. Yo diría que en tal caso avisar a este si quieren pasar ellos, que pasen. Señores, hay gente de Celeste que estaba subiendo para la procesarlo. Si queréis subir, hablé. Sí, la poli. ¿Es Celeste? ¿A ti? Escápate, tiene gasolina, ¿no? Vamos a lo nuestro. Si no te sube a una bala. Gente, sube. Chino. El tema es que no nos vean entrar para aquí, ¿sabes? Y vengan ellos. Nada, era... ¿Tú loco? Se Aquí habla. estamos aquí. Estamos aquí. Deja irme. Dice que si ve normal que voy a 170 por ciudad. ¿Viste? Si se mete un niño por medio de los hartias, no sé qué, digo, madre. ¿Queréis que vayamos a mirar el procesado nosotros? Sí, claro. Como queráis. Vamos a mirar nosotros para allá, que somos 4. Tú no, seguro. Tira para arriba. Sí, pero... ¿Lo detrás? Hostia, falta... ¿Sí? ¿Dónde coño quedó? Jesús, ¿dónde estás? Es que no sé dónde habéis tirado por los niños. Acabo de llamar a Mortadela, le estoy preguntando si está yendo al punto procesado. Va a preguntarle a los suyos y si me dice que no, le caemos ahí de uno al bloque. Ok. Venga, llego. Dime. Sigo un poco para adelante por el camino. Sigue, sigue, claro, en el faro. Sí, no, sí, estaba detrás de vosotros, pero... Os he perdido en un árbol por unir. Ah, seguiste para adelante. Tira para atrás, tira para atrás. Al lado de la playa estoy por unir. Nos vas a encontrar de frente ahora mismo. Ahí, ahí. Espérate, bro, espérate un segundo. Claro, es que os había perdido en ese árbol por los niños, digo, ¿dónde están? Vale, he seguido para adelante, ¿sabes? Hola. Pues nada, cargarse ahí, ya sabéis. Hola, hablamos. Tomás semillas, ¿no? Sí, déjalas aquí en el maletero. Voy a dejar aquí las regaderas también y ya os vais cargando con lo que necesitéis. Listo, ya las dejo.
Pam, 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 pam. No, Junior Vamos. rolea bien. Rolea bien de banda, agresivo y tal. Pero a veces se pasa de agresivo. Pero lo hace bien. Se nota que tiene experiencia. 15 de momento. Pero no son esos, ¿no? Los que... No, me ha dicho el Mortadela que dice que sí subieron, pero para comprar regaderas y eso. Ah, pues entonces igual eran esos. Claro. Sí, pero vamos a ir al punto a ver si hay alguien ahí procesando Ok. lo que sea. Ah, bueno, entonces sabemos que esos también plantan. Sí. Y nos compraban la hierba a nosotros. Gente que ves, en vez de procesar, en vez de plantar y procesar, nos compraban la hierba a nosotros para vender. Claro. Yo voy a plantar los machos. Y... 20. Al lío. Que sí que ese todoterreno, que si eran ellos y compraron regaderas, tiraron para aquí para arriba, para el norte también, ¿eh? Hay que andar con ojo, no vayan a andar por aquí cerca. Yo tengo un cuchillito nomás, la verdad, no puedo defenderme con mucho. Toma la pipa, que tú disparas mejor que yo seguro. Y procesar leva tiempo, Y raiz, ¿Tienes espacio en los bolsillos? regaláis prácticamente. Yo lo dije 1000 veces. Dame el cuchillo mío. Perfecto. Listo. Tener los ojos bien abiertos no vaya a ser. Sí, sí, sí. Tranqui. Ahí no hay nadie. Hay que bajar un poquito los señores, yo ahí no puedo. Sí, no hay que bajar hasta aquí. ¿Qué dinero? No tiene pinta, voy a bajar. Vamos a entrar, contemos contigo. Yo voy a plantar aquí. No cogió las macetas por los niños. Ay, yo tampoco. No hay nadie. Pues listo, nos vamos. El sitio de procesado está limpio, ¿eh? Ok. No, si han ido a comprar agua, entonces lo que habrán hecho es plantar. O sea, Sí, me lo está diciendo que iban a ir a plantar. A ver, regalarla tampoco es regalarla. Porque a nosotros ya te digo. Nosotros la planta, cada bolsita, nos cuesta 15 pavos. Y lo estábamos vendiendo a 70. Tiene mucha ganancia. Pero que el siguiente vendedor tiene muchísima ganancia también. Es que al final no podemos regalar ese beneficio. No puede haber tanto margen de beneficio. Porque entonces es eso, el resto de bandas de droga, en vez de plantar, nos compran a nosotros y se ahorran el plantar y el procesar, ¿sabes? Y ese tiempo que lleva plantar y procesar lo dedican a vender. No tiene sentido. Y aún así a 100 me parece barata, pero bueno. Yo doy mi opinión. Yo mientras tenga hierba para mí, no me importa, sinceramente. Que la vendan como quieran. Pero tiene que haber hierba para la gente del barrio. Es importante. Porque cuanto más vendamos, más nos pagan. Básicamente. O problema é esse que não tens erva para el barrio Y, tens que plantar Y, procesar 400 diarios para los veículos. Pues eso mismo, es lo que me refiero yo. Es que parece que estamos trabajando para ellos, ¿sabes? Que no me sale a mí de las pelotas, es que yo no trabajo para nadie. Ah, mirando una cosa, Melón. ¿Qué te estaba hablando? Yo no me comprometería. Dime. Digo que si los tíos estos no se pasan por el gym. ¿Quién? ¿La Barpel?
Sí, bueno... Creo que no. Hijo. Tequila. Sí. ¿Escuchaste, Pili? Dime. Que pases por el tequila. ¿Pero qué quieres? ¿Qué pasa adentro? Había un tío antes aquí de azul y morado, pero no sé si es que me fumó un porro o no sé qué era. Voy a entrar yo a ver. Nos cambiamos de frecuencia los que estemos aquí procesando. Cualquier cosa nos avisáis. Vale. A ver, están mezclando todo el audio. Están haciendo sus cosas. No tiene sentido. Yo. Pam para pam pam para param. Claro, esas 2 semanas que estuve yo de vacaciones en Extensible, había hierba todos los días. Ahí no faltaba hierba, ¿eh? Pero es que ahora no me da la olla, tío, para todo. Puedo entrar 6 horitas al día, 7 con suerte, cuando trabajo. Y no le puedo dedicar 2 horas a estar plantando, macho. Porque son más de 2 horas al final. Porque entre que preparas, no preparas, llegas y no llegas, son 3 horas fácil. Hacer una plantación grande. Y luego procesarlo. Otra hora, fácil, entre que vas, no vas, si llegas, si no llegas, si haces, no haces. Somos muchos en la banda, deberíamos de repartir mejor el trabajo. Pero es que hay mucha gente que no está entrando, tío, no sé por qué. No lo entiendo. Verano, vacaciones, playa, chiringuitos y esas cosas, claro. Gente anda de fiesta, de festivales y esas mierdas. Bien, hay que pisar césped. Una plantita más otra plantita. Vamos, chavales, que no decaiga el ritmo.
Desde donde estáis veis el caminito de abajo, ¿no? No. Sí. Perfecto. Dun, 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 dun. 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 No compré vapor, me voy a quedar sin vapor. Bueno, mañana salgo de casa por la mañana. Tengo que acordarme de ir al estanco. Tan, tan, taran, tan. Canción de la mota. Ah, no, agua no. María. Con los niños, amiga mía. Joder, cada vez que vengo aquí a plantar, tío, me recuerda a Galicia. Lo has dicho. Qué tiempos aquellos. Cuánta hierba plantaba yo por aquellos montes. Madre mía. Por el día plantaba y cuidaba las plantas y por la noche a por los fardos al mar. Qué tiempos aquellos. Agua, agua, la madera, agua, agua. Y te la mete. La noche y el día. Vamos a buen ritmo, ¿eh? Con los niños, vaya filita. Todo recto. Derechito. Yo acabo de plantar 15, voy a pillar más. Maravilla. Le hay que meterle machos, ¿no? Ya estoy yo plantando los machos todos. Ah, perfecto. Entonces planto solo... Sí, hembritas.
Parrapapapau, parrapapapau. ¿Cuántos llevaremos? No lo sé, la verdad. Pero cerca de los 20 tenemos que estar, ¿eh? El planto 15. Muy probable que cerca de los 20. Sí, efectivamente, quedan 4. ¿Metéis semillas aquí? Yo no sé por qué, pero yo estoy más tranquilo plantando aquí que plantando en el barrio, tío. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Que sí, que aquí te puede aparecer cualquiera, sí, pero ya sería mala suerte y un timing cojonudo que te encuentre alguien aquí. Estamos a tomar por el culo. Y en el barrio, eso, te puede entrar la poli, te puede entrar cualquiera por un momento por allí puntual, en una persecución o lo que sea, ¿y qué? ¿Y cómo justificas eso? ¿Qué? Y está mucho más tranquilo, de chill. Pero bueno, tampoco plantamos mucho en el barrio. Un par de plantaciones fueron allí. Que yo sepa, vamos. Claro. A mí me parece más lógico plantar en el monte, la verde. Sí, no, en el barrio puede tener sentido si tuvieses un sitio, bueno, como el que tenemos nosotros en realidad, el cerradito este que está ahí, el cuadrado rojo ahí, no hay visión desde muchos sitios. Tendría que verte, lo que pasa es que sí, tienes que pensar, estás en medio de una ciudad, yo qué sé, te puede ver un helicóptero que pase por encima, te puede ver, no sé, no tiene mucho sentido. Otra cosa es que me digas que estás en, yo qué sé, imagínate, en Sandy o en Paleto, por allí, que es un pueblo, en una casa apartada. Pues mira, yo qué sé, puede tener un poco más de sentido. Pero que tampoco cuesta tanto venirte aquí al monte, tío. De hecho, esta creo que es más rápido aquí porque es más fácil, más cómodo. El paleto Y tal es otro tema. Que aún así no tiene sentido, porque una pedazo de plantación así no la vas a hacer en ninguna casa al aire libre, ¿sabes? Podrías hacerla en un interior, si estuviese habilitado, en una plantación de interior. Ahí sí que podría tener sentido. Por ejemplo, un garaje. Ahí podría tener un poco más de lógica. Con optimismo en positivo, número 1 en el podio.
Esto no es un juego, es un negocio. Montar fiestas para gente, su tiempo de ocio. Disfrutas tú, bien, disfruto yo, moviéndolo, subrayalo en el protocolo. Haciendo un triunfo con Xavi con el dolor. Deletréalo, dron, es mi rap, R-A-P, rap, a presión. Deletréalo, dron, es mi rap, R-A-P, rap, a presión. Rápalo dinámico sonando con el aire. Ah, vale, ya cogieron ellos todo. Maravilla. Este baile, tu par se ha vuelto, la vida es así. Con DJ Xavi, Coco Crazy, haciendo freestyle, permitiendo que la fiesta no decaiga. Uso mi rap como arma de lucha, rappers duros con capucha, algunos lo hacen solo por llenar su hucha. Tiritas para posteritas, recién salidos de la ducha. Hola guapa, simplemente por tocar alguna chucha. Basta ya de tanta paparrucha, sé lo que queréis, más caña, la recibiréis, yo de cara el más chulo. ¿Quieres ver un feo? Te enseño el culo, no os piquéis. En tu cara, pues coin your face. Yeah. Ráparo dinámico. Yeah. Ráparo dinámico. Ya estoy preparado para cargar. Ráparo dinámico. Yeah. Ráparo dinámico. Remix. Deletréalo, dron. Es mi rap. R-A-P, rap. A presión. Se me ha quedado pillado. Es mi rap. R-A-P, rap. A presión. Son. Hacerlo de corazón. Yeah. Son. Yeah. Hacerlo de corazón. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Pues me queda poquito, ¿Te hace falta agua? No, diría que pillo justo. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Todo bien. ¿Te hace falta algo? ¿Agua? No, porque si quieres ayudar a legar. Sí. ¿Semillas cómo vas? ¿Cuántas tienes? No, espera, ahora le digo, espera. Me quedan 15. ¿Quieres? Sí, dame unas pocas, voy plantando yo algo más. Que llegábamos antes. Perfecto. Yo, alguno más está teniendo problemas por plantar por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? A ver cómo te lo explico. ¿Sabes si en algún momento tengo que dejar de plantar? No, ¿por qué? Porque no sé, no se me está incrustando la semilla en el suelo por los niños y no puedo hacer nada. No sé. A ver, toma, a ver si tú puedes plantar esto. Más que nada porque he perdido 2 semillas ahí en la tierra, ¿sabes? Ah, eso no te preocupes, eso es que se te enterró la maceta, pero eso vuelve a salir después. Ya planto yo los que quedan. Toma, eso. Perfecto. Y el agua. Ahí tiene. Maravilla. Esto. 14, 18. 6. 6. Madre mía, qué calor hace. Ah, que a mí también se las traga la tierra. No pasa nada. Qué raro. Pues sí.
Ya saldrán. Cuando salgan se riegan y ya está. Tutuman. Tutuman. Luego la riego cuando salgan y ya está. Imagino que saldrán, vamos. Tutuman. Tutuman. Bueno, son las 9:30. A mí es como si fuesen las 3 de la tarde en mi cabeza, no sé por qué. Debe ser por la pedazo siesta que me mandé. Esto es increíble. Llevo 3 días con este bote de Pringles abierto. Y no baja, tío. No se acaba nunca. Tutuman. Algo que cada vez me cuesta más, dado mi estado algo melancólico. Contra esto, lo único es librarse de algún nombre en la agenda de la amistad. Aunque sea tarde, siempre es bueno descubrir que hemos perdido el tiempo con algún cretino o cretina. Estoy aquí, sobreviví, sigue en pie, señor Parsin. Un sueño me tenía dominado, he despertado medio caos, simplemente me mantuve callado. Algunos piensan que estaba derrotado, te has equivocado. Hip hop metal, no es nada personal, chaval, no es rival. Quédate en casa, no salgas ni del portal. Estrategias para ser feliz ahora, tu crisis casi te ahoga, apretó duro a la soga. Amor contra viento y marea, el amor te vomitó y se te llevó la marea. Tambalea
Los niños están de entrenamiento militar, experto el gallego, Claro. No voy a decir Entiendo que el nos mar. caiga alguien. Señores, ¿tenemos la blusa para la ola implaquetada? No. No. En el almacén están por los niños. O hay que mandar a alguien que nos traiga la bochla. Vamos directo de aquí a empaquetarla. Madre mía, gallego militar. Hizo la mili en Ceuta, XD. Ay. Yo estoy ya recogiendo las primeras por los niños. A mí que la poco. Al lío. ¿Qué tendrá en la cartera? Cualquier cosa menos pasta, seguro. Ya salieron, ¿ves? ¿Cómo iban a salir? Cualquier cosa menos pasta tenía en la cartera. Ya os lo digo yo. Spoiler. ¡Sorpresa! Por los niños. Claro. Las raíces se empujan para arriba.
Que muy dentro un mensaje que darle al universo. Mensaje que darle al universo. ¿Healing? Madre mía. Madre mía. ¿Qué? Nadie saca especulaciones. ¿Qué tendría en la cartera? Un gramillo de coca, seguro. ¿No funciona los chollos o qué? La foto de Eddie. Puede ser. Puede ser. Puede ser, quién sabe. Lo sabréis en futuros capítulos. Le voy a dar un poquito de historia, ¿eh? Y ya va siendo hora de ir metiendo un poquito. Estás hablando con un pavo que te saca un rol con una piedra XD. Con una piedra no, con una tumba. Algo hay ahí, algo hay ahí. Algo hay en esa cartera. Yo creo que toca una charla entre Fari y Santi a los viejos tiempos de Eddie y José. Nah, que va, que va. Este no es como Eddie, tío. No sería muy natural. Mira, es que este está siempre a su bola. Está siempre pensando en el trabajo. Y todo tiene un motivo por el que piense solo en el trabajo. Algún día, cuando coincida, a lo mejor. No me refiero a lo rol serio. ¿No te refieres a lo rol serio? O es no, coma, me refiero al rol serio. No lo entendí. Otro que habla con muertas XD. ¿El Fari también? Shut up the light, shut up the light. Yo le voy a meter un poco de intriga. Este me gusta que sea más enigmático, no sea tan transparente como Eddie. Que tenga un toque de intriga. Nadie sabe muy bien exactamente por qué está aquí. No, el Santi habla con muertas. Nadie sabe exactamente por qué está aquí. No habla con muertas. No está loco. Santi está cuerdo. De hecho es de los más cuerdos del barrio.
Pero sí que tiene un objetivo, tiene un... Tiene una meta. Buah, el Fari tiene lora aunque parezca que no. ¿Y quién dijo que no parece? Estoy conociéndote a ti, seguro. Estará con sus 5 mujeres ahí, ¿Y qué tendrá... tiene de malo hablarle a una Señor tía? del coche. ¿Dónde? Hostia, Cágatela. pues sacar las pipas. Avisar a los otros de abajo. Ya los aviso yo. Chicos, tenemos un coche aquí, en la plantación. Os mando Ubi. Un segundo, que justo acabamos de secuestrar una de la parte. Estamos aquí. Buah, pues no me jodas, tío. Vale, espera, vamos. Si alguno que estáis aquí, subís alguno al coche. Todo Ubi, bro. Hagan lo que podáis, que estamos yendo. ¿Nos vieron? Dime. ¿Nos vieron? ¿Dónde están? No sé, se han metido por allí, pero no he visto nada. Les van a bajar de arriba, seguro. Seguro. Si nos vieron, que a lo mejor no nos vieron, ¿eh? Espérate que estamos a 7 kilómetros. Por aquí eso. Me gusta les hablar. ¿Estás bien, bro? Hola. Sí, sí, aquí estamos bien, no sabemos si nos vieron, ¿eh? Pero pasaron por el camino de abajo. Por eso, no sé, creo que era un sultán blanco. No, ya, que van a caer seguro. ¿Desde dónde? No lo sé. Justo cuando es para recolectar también, vaya timing. O están llamando a sus colegas. Sí, sí, lo que sea, habrá que recolectar rápido y pirarse. Si escuchas una explosión no pasa nada, el Fari se ha encargado de ellos XD. No, yo estoy atento, que como los mire bajar de por ahí, yo me monto en el coche y me piro. Con las semillas. Qué raro, ¿dónde hostia irían? ¿Dónde cojones irían esos? TNT, son imágenes de estas, son... Vale, estás atento que Es lo están entrando mejor el que coche puedes también por ahí. hacer. Sí, No, ¿ves? Es que nos van a caer, seguro. Viene un coche ahí, parece, avisaron, ¿eh? Se nos va a liar, ya te digo yo que esto no va a acabar bien, ni de coña. También te digo, ¿eh? A mí que alguien me explique el puto timing este. Hola. Sí. Por aquí sigue todo tranquilo, no sé dónde se metieron estos, ¿eh? Tienen ellos dos de abajo. Los de abajo tienen.
Yo no. Yo traje una, pero se la di al otro que dispara mejor que yo. No, yo a la que los vea tal, me monto en el coche con las semillas y me piro. Las plantas me la pelan. Porque casi me importa más las semillas que las plantas. Es que si caen van a caer desde ahí. Desde arriba, casi seguro. Va a tener la altura ganada. ¿Por qué dejaste al barrio sin semillas? No. Necesito que vengáis para nuestra posición. Está viniendo mucha gente de por aquí. Acabamos de pasar nosotros. ¿Cómo que acabáis de pasar vosotros los? Acabamos de pasar por ahí. Ah, ¿sois vosotros el coche blanco? ¿El coche blanco? Acabamos de ver pasar un coche blanco y subir hacia el IVA. Así que Sí, lleva somos mucho nosotros. cuidado. Pues lleva mucho cuidado que habéis ido justo a zona donde estaba gente que habíamos visto. No sé lo que estamos buscando. No sé, gente. Ya te digo, yo con salvar las semillas me sirve. Que a lo mejor eran civiles que van a rolear a los laguitos que hay por allí. Pues puede ser, muy probable. Pero era un sultán blanco, así, no sé. No le quites nada, si no tienes nada. Ya los encontraron, ¿ves? Me acaba de sudar la polla el suyo. No, esos son ciclistas que andan por ahí abajo. Mira, ¿Dónde ahí estáis? abajo. En la UI. Sí. Hostia, ¿y ese de ahí abajo? Ese no es un Ahora con la NPC. Purple, Era madre un mía. tío que estaba viendo el lago. Se mola. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo fue eso? Nada, le he dicho que por daños y prejuicios, como dicen ellos, que le teníamos que dar 2 millones, pues nosotros, yo le he pedido 1000 bolsas, ¿no? Me ha dicho, sí, te voy a dar las 1000 bolsas. Le he dicho, no te rías porque tengo el tuyo aquí. Y me ha dicho, ¿tú sabes que a mí me suda la polla seguir cargándome a tiros contigo? Le dije, sí, pues bueno, pues le meto un tiro al tuyo. Y se ha empezado a partir la polla y le he pegado el tiro. Ahí está, muerto el tío. Ah, pues ya sabes. Sabes. No hay más. Que tienes que entelarlo, señores. Entiéralo, saca una pala y entiéralo. Sí, es lo que hay que hacer, bro. Está a mitad de la montaña, está a mitad de la montaña. ¿Vosotros? Sí. Sí. Nos vamos para allí, cualquier cosa avisar. Ok. ¿A dónde? ¿Para la zona procesada o dónde? O con vosotros. Ya acabamos ya. Estamos yendo para la zona procesada nosotros. Bolsas, señores. Tenéis que traer las bolsas para poder procesar nosotros. Hay que cambiar de sitio de ¿Estáis por el plantado barrio, ya. bro, para comprar bolsa? Para agarrar bolsa. Estamos yendo al barrio. Nosotros estamos en el faro. almacén hay bolsa Junior, ¿vale? Vale. Pues te espero y cuando me digas que estás más o menos por Puente Blanca voy tirando por el barrio. Si queréis procesar todo lo que tenemos plantado, hacen falta unas 500 bolsas más, ¿eh? ¿Cuánto cuesta cada bolsa? 100 pavos cada 10 bolsas.
Vale. Pagos cada 10 bolsas. Yo a la próxima plantaba en las islas del Bro, frente del estamos en faro. dinero. Cuando venga vas a flipar. Qué pereza, loco. Me da a mí cruzar Dinero. todo el mar para ir a plantar allí, Y enfrente. vas a flipar lo que tenemos, bro. O aquella de allí. ¿Cómo la tiene? Qué pereza, loco. Me prefiero buscarme otro monte, tío. Así con dos montañas aquí, como está aquí, así. Estos sitios son perfectos para plantar. Que tengan así estas dos caídas, que sean valle. Porque te cubre los dos lados, para que no te vean, tío. Es que un sitio así abierto, como una isla o tal, te ven desde cualquier esquina. Es una movida que te cagas. Le jodimos el polvo ¿Y por dónde estaba la boca del demonio? a los planchabragas. Sí, por esa zona. Por ahí. Yo por ahí ya miré un par de sitios. De hecho, yo por ahí ya planté. Pasa que ahí está más cerca de la ciudad. Entonces pase el helicóptero, que pase un Randy cualquiera por ahí, como estos que pasaron ahora abajo. Una movida. ¿Dónde vais con un trato, bro, niño? Esta tú no la tienes. Pero vosotros no vais a venir al Ya te barrio, ¿o lo qué? dije, eran dos civiles que No, vergüenza le esperamos aquí, cortaste estamos el en rollo a norte, un bro. futuro A ver si quieres, vamos, XD. Soy uno gordo, yo estaba esperando por vosotros y me habéis dicho, sí, ahora bajamos. ¿Qué va? Un tractor. Hemos dicho que cogéis las bolsas, cojáis dinero y compréis más bolsas, que hace falta para quitar todo lo... Es casi un kilo, señores. Pero es que es eso. Esto es una puta paliza que te cagues, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí plantando? Hora y media, fácil, ¿eh? Sí, y muy fácil, de hecho. Yo ya tengo todo lo mío. En mi coche no hay hueco, hay fertilizante también. Vete metiendo en el otro Yo ya. llegué hace 10 minutos, no me preguntes, carita riéndose. Ah, pero llevamos 3 horas de ¿Dónde directo. está? Y no hicimos Inicio. mucho más. Pues llegando. Vente, píllame esto. ¿Estás revisando todo aquí, gallego? Sí, van de arriba abajo, así que... En ¿Alguno me puede decir pasta... los cálculos rápidos de cuánto dinero cojo para la bolsa que falta? Sí, 5.000 pavos. Perfecto, gracias. Oh, fastidios, tío. ¿En serio? Hostia, pero no reconecto. Ah, sí, coño. No se cayó el directo, Yolo. Sí, que aquí marca las 3 horas y cuarto, igual. Estamos cogiendo las bolsas del almacén. Ok. Mirar si hay ramas por ahí, si queréis traerlas. Hay bastante, pero prefiero procesar eso. Vale, perfecto. Porque acabamos de matar a uno de la parte sol. Ya, vale. Vale, ya las tengo. Voy para allá. Está la lleno. Señores, hace falta un cloche para seguir cargándolo. Tenemos un sultán nosotros. Si bajáis en el No, paro, Link. hemos dejado el nuestro. Link, cae en los bolsillos. Yo cargo encima, Sí, yo también cargo, pero es que no me queda sitio, tampoco. Yo creo que llega, Yo... No, Claro. no creo. La casa del faro. Oye, Abel, una cosita. Son Lo que demasiado estáis grandes. hablando por ladio, por favor, mantener la ladio limpia y lo que si estáis al lado, hablaros al lado, cojones.
¿Cuántas plantas quedan aquí? A ver. 3, 6, 9, 12, 15. Repíteme porque se cortó al preguntarte si mañana curras. Descanso. ¿A ti cuántas te caben en los bolsillos? Pues ahí te digo. 4 más me caben. Vale, ¿y tu guantera está llena también? Sí. Vale. He dicho que han dejado un coche ahí en el faro. Sí. Noche larga con el Santi. Depende, a ver, lo cansado que esté, tío. Yo hoy me levanté a las 6 de la mañana, Aunque dormí una siesta y tal. A ver cómo me encuentro. Lo que aguante. ¿Por qué se me caerá el directo, tío? Es que me da una rabia terrible, tú. No sé por qué me pasa, tío. Ayer igual. Luego, sin embargo, los 15 días del extensible, aguantó todos los días. Ya, vamos a comprar la bolsa. Vale, está bajando una Camacho, no sé quiénes son, la verdad. ¿Camacho? Llevabas un montón sin que te pasara. Camacho, una 6x6, no he visto. Ahora una 6x6, no está. Pero nosotros no tenemos ducta, ¿no? ¿O sí? No, ¿Y vosotros lo de...? ¿Sí? Vale, pues espera. ¿Cómo es el un tractor? Íbamos con 2, vale, respeto. Mientras que no te duermas en la silla faccina addormentata. Nada, dormirme no. Si quieres ya cojo yo, que estoy casi vacío, Me quedan los lamas. Vale, pues déjame a mí, déjate ahí un hueco para las bolsas. Pues entonces cojo una lama más. Claro. Listo, yo tengo los bolsillos llenos y hasta tengo hueco para las bolsitas. Perfecto. Estaba todo calculado. ¿Qué era eso? Perfecto. No, tío. ¿Te cabe eso, gallego? Sí, de sobra. Perfecto. Pues estaría. Pasa que yo estoy sin pipa ahora para ir a procesar esto. ¿Trajisteis porros? ¿Tenéis porros? Yo no. Vete para acá. Pues listo, vamos. Sí que tengo. No, para agarrar agarra este. Déjame uno. Que no, que sea una mierda, toma. Píllate ese, que es el que llevaba antes este hombre. Vale, perfecto. Gracias. Pero si sería mucho más el otro. Va a ser una movida ahora procesar todo esto. Pues nada, vamos para allá, venga. Señores, vamos para procesarlo. Estamos yendo ya al procesador. Ok.
¿Estáis dentro vigilando la zona y toda la vaina? No, aún no llegamos. Cuidado que hay gente, Tira para atrás, que hay gente. Vale. ¿Qué? Yo qué sé. Gente. ¿Pero a dónde va? ¿Dónde va? Nosotros no entramos, ¿no? Naranja. Ah, son naranjas, están aquí, están apuntando. Bro, me dispara. Vale, señores, dejamos este. Fuera uno. Venís, subís al coche que le damos vuelta. Vamos a dejar en el barrio Link y venimos. No, vamos a esperar entonces. Dice Hay tan que... posible coche que salga, ¿eh? Habla. Si hay Aquí hay un posible coche. coche que se haga, pues lo hemos pinchado, señores. El sultán ese negro no somos nosotros. Yo no tengo para disparar, ¿eh? Le dejo pistola. ¿Dónde, bro? No creo que pueda. En el punto, bro, en el punto. Tómala. No, sí, a ver, yo sé que es el punto, pero... Cerámica y bolsas, hermano. Procesando no hay nadie, cuidado. No sé dónde están los otros. Pues nos vamos, se han ido para atrás, creo. Atrás del cuadro. Atrás de todo. Fuera. Buena. ¿Hay alguien más? Fuera, no. Cachear y nos vamos. Tenían alguien más, bro. cerámica y todo. Déjalos a ellos. Nosotros, cuidado. Madre mía, ahora si me vuela. Coño, pensaba que era Vamos otra persona, coño. Móviles no, Vinicio. Aquí móviles no. Móviles no, solo Esta es rápido. la radio Gallinero XD. El coche sois vosotros, ¿no? Somos nosotros, vente. ¿O dónde estáis? Donde se procesa, justo. Vale. Pillarse el coche de... Gasuar el sultán, bro. Gasuar este sultán, a ver si hay algo. Sí, dale, chill. ¿Cuántos somos? Vamos a gasolina. Llevarse el otro sultán, uno que conduzca bien. Sí, dale. Sí, vámonos de aquí. Cerámica, bolsa, tiene un montón de cosas del tío. Suga, membresía, de todo. Pero me renta la cerámica, en verdad. Tenían 120 bolsas, un cuchillo, una cerámica con 60 balas, ganzúa. ¿Cogiste la pasta de la guantera? Hay pasta en la guantera, ¿eh? Necesitas gasolina para ir, tengo pasta aquí en efectivo, ¿eh? ¿Hay dinero? Algo necesitaría echarle. Sí, toma. El otro que tenía una cerámica también, ¿no? ¿Tú? Sí. ¿Habían solo dos? Tarjeta sanitaria premium. Listo. Thank you. Yo vi que 3, creo, pero no sé. Es que por eso me extrañó que hubiesen solo 2, la verdad. ¿Vosotros, Gallego, cómo vais? Estamos en la gasolinera. Venid por aquí. Vale, dejamos todo en el barrio y volvemos a subir. Todas las blosas, señores. Nos encontramos, Amelia. Gallego, que no tenía sitio en el bolsillo. Esperarse un poco por ahí, que no podemos volver porque tenemos un montón de... Tenemos 2 cerámicas. Perfecto. Ahora sí. Escúchame, bro. Pues ya recuperamos todas las pipas que perdimos. Bueno, las pipas que habíamos perdido. Y tenemos una de más. ¿Quién va? No, pero Bolsas tenían bolsa, tenían, ¿no? Sí, tenían bolsa. En bolsa pasé. Uno de ellos se escapó con la droga, pero está bien. Es que yo creo que vi 3, pero... Estoy yo con eso, no rayes. Vale.
Tan. Le caímos a unos naranjas. A ver, es lo que tiene, esa zona es complicada. Naranjas, tenemos trato con ellos. Yo creo que vinieron al barrio una vez, pero es que no tenemos trato ninguno con ellos. Y tú, DJ, si es igual, a lo que estábamos hablando antes. La meto aquí, ¿vale? En plan, la meto en el almacén normal, ya después la colocamos todo. Wow, perfecto. Escucha, súbeme un juguete para mí, que no tengo. Vale. Yo la mía, si quieres. No te preocupes, Pero la cada tuya. uno tiene que tener una. No, No, pero que hemos robado uno, claro. Pues os digo, súbele una. Pero digo que las dos que llevo encima una para ti. Perfecto. Estamos duros, estamos fuertes, Sí. Es raro que no pusieran nada, escribiesen nada por el dark chat. Erty Yellow, gracias por el follow. Espero que no seas un bot. Joder, macho. De verdad, toma un martillazo en toda la cara. ¡Pum! Qué pesados, tío, qué pesados. Que no puedo abrirlo. Pero con las llaves. Joder, cómo alumbra tu cara, colega. Está lleno el maletín, un tiro de droga, chavales. ¿Has dicho? Sí. Maletero del coche que hemos robado. Está lleno entero de marihuana. Vale, mía. Vacila. Madre mía, por los niños, Jesús. Uy, cómo nos gusta la droga por los niños. ¿Y de los que estáis por allí tiene vendas? No. Tengo polo. Solo flumo. Venirse, subirse de ella. ¿Estoy supliendo? Sí, estamos yendo ya. Estamos comprando la droga en el almacén y tiramos. Que le veo en la gasolinera la aquí de Sí. Paleto. Sí. ¿Sabes cuál te digo? ¿La de Paleto o la de la autopista? Gracie. La de Graves, sí, la de Graves. Vale, sí, perfecto. De Grace. ¿Y tú, Akira? Ya, hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el barrio. Vente. ¿Dónde? Vente para el ¿En almacén. Voy. Sí.
Castle del Sultán, ¿no? Sí, están los dos sultanes, pero la vigilo que venga bien. Mi sultán. ¿Qué pasa? Me subí al sultán, bro, y voló. Pues ya sabes lo que tiene que hacer, se lo llevaron y lo aparcaron. Pagáis del almacén, cerrarlo, coño. Mucho tiempo aquí parados, ¿eh? Uf, estamos muy expuestos, tío. Me voy yo para la parte trasera para ver el otro. Han tomado por culo. Accidente. Este hombre ha dicho... Bien, estamos en el Valio. Vale, voy para allá. Ya está. ¿Te cojo tú? Vale. Ir tirando vosotros dos para procesado. Para que llegue, para la gasolinera de Gracie. ¿Vosotros? Y tú vente para aquí que te... ¿Gasolinera? Sí, sí, vosotros. Viene de Gracie. Se resisten los 1000, ¿eh? Se resiste llegar al primer K de seguidores, ¿eh, chavales? Faltan 25, colega. Fua. Qué duro. Hostia, ¿y por qué suena doble? ¿Qué cojones fue eso? Qué susto, colega. ¿A qué ahí esperáis? A que suban los que están abajo. Que fueron a llevar cosas al almacén. Deben de estar llegando. ¡Calla la boca! Deberían estar llegando. ¿Pero por qué se escucha? ¿Por qué se escuchan doble? Qué puta movida. Eso se escucha bien. Está exactamente en Megamall o en la gasolinera. En la gasolinera de Gracie. La que está dentro de Gracie. Ah, la de dentro de Gracie, donde cerca Claro. del ilegal, ¿no? Claro. Sí. Vale.
viendo un coche yendo para ir y yendo para allí, ¿eh? Parece que Somos nosotros, a lo mejor. En autopista. Antes de claro. cruzar por fábrica. Estamos en la autopista, sí, sí. Sí, no sé, raro. Reinicié todas las fuentes, a ver. Vayan ellos delante, que comprueben que esté todo limpio y luego entramos nosotros. Nosotros no podemos arriesgarnos que estamos cargados. ¡Calla la boca! Claro. Arreglado. Y luego ahora cuando vengan que me dejen el juguetito para estar asegurados. Sí, sí, tienen que venir por aquí a darnos las bolsas. Claro. Debería venir por aquí el de la pipa y el de las bolsas. Y los otros ya que vayan viendo por allí que no haya nadie. Claro, sería lo suyo. Mierda. Me va la voz a veces, tío, del puto Eddie. Me sale. Estamos la voz aquí. natural. Sí, vosotros lo de todo que ahora aquí, ¿no? Sí. ¿Estás entrando? ¿Pero entrando a dónde? A la gasolinera. Aquí, estamos en vale. tienda. Ah, vale. Ya más nada. A entrar. ¿Tenéis las bolsas vosotros? Sí. A ver, déjamelas en la guantera y me monto. Pero yo no, lo tiene él. Hágala en la guantera, te lo deja ya. Toma, ahí tiene. La 120 esa fue que se la robamos al tío, ¿vale? Y me diga, tú eres un desgraciado. Vale, de puta madre. ¿Y qué más? ¿La pipa de...? La tiene, eso la tiene el otro. La tiene aquel hombre. Mm. Voy a robarse. ¿Tú dónde estás? ¿La pipa? Déjame No, el la juguetito. pipa al... No, eso la tenía. La caché fue este hombre. Toma, toma. Toma, toma. Tómate por sí. No, por lo que pues la bolsita aquí. Ya se la dimos ya. ¿No queréis coger este y ponerlo ahí para cubrirlo? No, bro, si mira eso muy alto. Calienta a la los pies. puta al Finbel. En vez de el este, que sé, prefiero ese el otro. Va a tirar vosotros delante, a ver si hay alguien y si no, entramos ya. A ver, alguien, yo creo. ¿Otra vez? Yo creo ¿Otra vez que sí, alguien o qué? yo creo. A ver, alguien Nos tiene que bajamos venir a a la naranja recoger los otra vez. cuerpos. Sí, la verdad es que alguien ha tenido que haber ido para allá. No creo, si nadie habló por radio, ¿no? Yo no vi ninguno. Bueno, sí, había uno de ellos hablando por radio. Yo Sí, creo que había eran uno. tres. Yo también creo que eran 3. Es que el otro no sé dónde se metió, la verdad, pero yo creo que eran 3. Madre mía. Es que yo recuerdo haber visto a 3, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú? De jota. Esto aquí no hay nadie. Sé que dijiste algo por radio y te callaste, cabrón. No, fallo mío. No, ahí Está vacío. ¿Y los cuerpos? Está, Pues voy a traer al hospital. Pues nada. Estamos entrando por el río nosotros. Señores, ¿habéis entrado vosotros un coche? Sí, Estamos aquí estamos dentro, sí. Perfecto. ¡Hostia! ¡Oh, cúrala! ¿Quieres esta posi tú? ¿Con quién hablas? ¿Conmigo, bro? Dame bolsas. Con el... No, se lo estoy diciendo a Las dejo aquí en el maletero y las vais cogiendo. Perfecto. Ven, yo voy a mirar la entrada, bro. Listo. Te dejo ahí. Me voy a subir 6 pavis por los niños. Somos 3 procesando y hay mucho. Señores, si viene alguien más a procesar, terminamos antes. Todo más rápido. Me he quedado yo procesando con ellos, ¿vale? Perfecto. Dale, dale.
¿Ya me estás engañando? ¿Qué pasa? Te quiero. ¿Qué? Sí, no, ya me está engañando, me acabo de casar con él. Creo que sí, pero ahora mismo me pillas un poco liado. ¿Me das, yo qué sé, 20, 30 minutillos? Vale, te llamo en cuanto termine, no te preocupes. Te quiero. ¿Está aquí, bro, de naranja? ¿O estos son ustedes, bro? Pero yo Wow, soy- casi me lío al tiro con vosotros, cabrón. ¿Pero tú eres gilipollas? No, lo hago. Y hermano, Echas de menos que Eddie te diga que eres un desgraciado. Bueno, te lo puede decir tu primo también, ¿eh? Yo creo que alguna vez te lo dijo, pero bueno. A ver, Junior, Dime. me ha llamado Tisa, la de Chamber, que si le podemos hacer un blanqueo de 100.000, ¿vale? Que luego la llamo, la ha dicho. Vale. Venga, perfecto. Sí, pero no es lo mismo a El Fari que a José y no me lo dice con el tono de Eddie enfadado. Porque este no se enfada, coño. ¿No ves que fuma porros? Está todo el día en happy. Tiene que fumar porros para aliviar sus dramas internos. Era, pero vamos a ver, chaval, tú lo que eres es un desgraciado. Ahora vamos a ver. Es puto desgraciado. El bueno de Eddie Bragas XD. Demasiado bueno. Uf, cómo se me laguea, tío. Increíble, colega. Lo suyo es ponerte aquí a mirar y cuando llegue por aquí, ya cierras y abres el siguiente. Y ahorras unos 5 segundos. por Hostias, planta. qué petada acaba de pegar. Sí, no. Fue el juego, no fue el directo. Cuando abro los menús a veces se me laguea, tío. No sé, se me queda friseado, no sé por qué. Igual que cuando como y cuando abro el menú de animaciones y así, no sé por qué. Entonces te vienes aquí. Cuando esto llega por aquí, más o menos, te ahorras unos 5 segundos más o menos por rama. Que parece poco, pero en 10 No es ramas solo aquí, a mí me es pasa un y a minuto Kamata menos. también. Sí, no sé por qué tengo que probar a borrar el caché y esas mierdas todas. Que debo de tener un caché ahí, madre mía. Lo que no hay escrito. Como se hacía eso XD. Hola, Caleta. ¿Estás enfadado conmigo? Joder, yo no te hice nada, tío.
Dale, tajú. Con los niños, galleta. Dile algo al ¿Qué gallego con pasa, los niños. tronco? ¿Qué quieres? No puedo hacer cuentas si me hablas, tronco. No me da la cabeza. Hace días que no me dices te quiero. Ya no me quieres. Pues la verdad que no mucho. Con los niños. Claro, desde que no tienes a Lonely Sleeping, estás Sí, cabreado. Me jodió la vida, tronco. Yo era feliz. Pero al final se murió o no. A ver, cuéntame la historia, que tú sabes seguro. No lo sé. Los últimos capítulos, pues, la verdad que tenía mala cala. Pero, y de repente me perdí el último episodio, los últimos 4 horas, y no me sé el final. Joder. Pero me han contado que llegan los bomberos, la ambulancia y todo. Pues seguro. Con los niños. Yo solo lo vi un par de veces y sí, no tenía muy buena cara, la verdad. Sí, pero cuando fueron a su casa, Se murió XD. los bomberos y la ambulancia, tronco, ¿sabes? En vez de llevárselo a él, se llevaron a la muñeca hinchable que tenía ahí. Pensando Claro, que era él. claro, estaba ahí toda tiesa. Claro. Ay, Dios, cosas que hace la peña. Qué cosas más raras, de verdad, en serio. ¿Se cayó el directo otra vez? No me jodas, tío. ¿Pero qué cojones está pasando? Maldito Twitch, tío. Es por el servidor al que me conecta, tío. Si lo pudiese poner manual, no pasaba. Pero como está en automático, me conecta al servidor que le sale de los cojones. ¿Dónde Y hay está algunos la que van mal. muñeca hinchable? XD. Estará ahí en el armario. ¿Quién sabe? Con el dinero que hemos robado hemos comprado una avioneta, ¿vale? Ahora la extracción van a ser por avioneta. ¿Un inglés? ¿Qué has dicho? Con el dinero que tenemos hemos comprado una avioneta. ¡Hola! Cada vez que abro el maletero, tío, Ya es no una voy a locura. tu casa XD. Vale, primer maletero casi completado ya, ¿eh? Luego la hierba la llevamos en el Bucaner para abajo. Porque el Sultan está en busca de captura, creo. Ok. No vaya a ser, ¿sabes lo que te digo? Que tengamos mala No, suerte. Sí, sí. Mira, esto es fácil. Ya no soy dócil. Uf, qué calor, tío. Tú ya sabes, si estás invitado cuando quieras. Ya no soy dócil. Cuando se nos pase la fiebre del roleplay. Porque si no, vas a venir para qué, para estar aquí metidos en el roleplay. Te tienes que traer el PC. Si alguien tiene hambre, tengo una pedazo de salchicha aquí bien buena, ¿eh? ¿Con los niños? ¿Tienen el lomo empujado de ese? No, no. Está entre panes. Con los niños. ¿Queda mucho? Un poco. Si me llevo el PC y roleo desde allí XD. Un poco. Un maletero. Tú vete descargándote y cargándote. Sí. ¿Sabes? Como los huevos.
no soy dócil. Esto va volando, Acabamos en un momento. Así entre 4, tío. Da gusto, joder. Igual 15, 20 minutos podemos tardar. ¿Cómo vais? Bublet. Hilando. Estoy aquí en la esquina izquierda de la montaña solo por si. ¿Cuánto es el tiempo prox para procesar todo? 15 minutos los Bentley. Coge las 2 lamas que quedan ahí cuando el que pueda. Voy. Cada vez que abro el maletero, tío, esto es como para tener prisa para abrirlo, ¿viste? Sí, escuché algo de verdad. ¿Cuántas tenéis vosotros? Yo le he dejado una cuenta. He dicho gallego, perdón. Yo le he dejado... ¿Cuántas ramas os quedan? 80. Me queda... Me quedan 2, tronco. 8 lamas. Y 13 o así. A mí me tienen que quedar encima ahora mismo. ¿Algunos saben cuánto hay que esperar en tiempo recorro? 6, 5, algo así. Pues ni puta idea, la verdad. No te lo subo muy rápido que igual te da un amarillo. 5 minutos, así, creo, así, más o menos. Sí, entre porro y porro déjate tus 5 o 6 minutos que si no te va a dar un chungo por los niños. ¿Cómo le gusta silbar al Link? Clavado. Con un niño. Me gusta como canto de pájaro. No. Claro. Oye, el Javi al final no supimos nada nunca de ellos, ¿no? Pues no, la verdad. Aquel sospechoso que teníamos, que tiene un coche como el mío, pero blanco, y no lo volvimos a ver, yo por lo menos. Creo que no. En la del otro coche puede ser. Hola. Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera. María. María. Atento que hay una ducha, Que bien te entra. Hey, no bajéis, que nos vean, que nos vean. Quedaros aquí quietos. Se viene. Vale, se está yendo todo. Sale. Ese le está dando el call de que estamos aquí. Ya casi hemos terminado, Si queréis nos vamos. Se ha pirado, se ha pirado. No, Sí, no. sí. Vale, no, vienen. Vamos por Llevo fuera. el calo con la droga. Colocamos fuera. Pirarse. Pirarse vosotros. Dos coches, Sí, chicos. Me viene por aquí. Pilate. Espera. La parpel. No bajéis, que son muchísimos, no bajéis. Pirarse. Vete por la izquierda. Izquierda. Te la fuera. Puedo volar, cabrón. Me están siguiendo.
venirse fuera del punto, me pincharon las dos ruedas. Cuidado, cuidado los otros, cuidado los otros. Pincharon las dos ruedas y sabatinaron a esta mujer, hermano, estoy solo. Bro, me voy a... Le echo ayuda desde la montaña, Vete, vete, vete. Sí, sí. Nos llevamos las Estoy drogas. aquí en la montaña, estoy aquí en la montaña tirada. Y Jesús también, que se ¿Fuera pira. uno? Ah, tiempo, son 200. Me llevo la droga, ¿vale? Te comen, bro, te comen, uno. Dos abajo de la montaña, dos abajo de la montaña. ¿Lo tienes? ¿Te estoy comiendo? Se acaban de bajar a uno aquí al lado mío. Vale, Jesús viene detrás, creo. Creo que sí. Que me tenía que haber ido yo, tronco. Están llevando a uno. No, vaya timing también. Timing de puta madre, ¿viste? El adusta estaba ahí comprando. Estoy aquí en una montaña tirada. Si alguien me escucha. Paramos y pillamos la hierba de Jesús y bajamos nosotros. ¿Y que suba él o qué? Voy a lobar un calo. Déjame, sí. déjame por ahí para lobar un calo a mí. Pues Sigue para adelante. ¡No atrás! Lo que Jesús han cogido también, ¿eh? No contéstala. No me jodas, pues llevaba todo en el maletero, ¿eh? Háblale, ponle, yo estoy hablándole y no le responde. Lo voy a llamar. Chico. Dime, Gallego. ¿Dónde estás? Estoy detrás vuestra, es que yo también llevo, vale. yo llevo Perfecto. variar el coche entero, Claro, ¿sabes? claro, Por eso, claro, por eso claro. No podía quedarme ahí. Lo que podemos hacer es parar en cuanto podamos, coger la hierba, que se vaya uno con toda la hierba para el barrio y los otros damos vuelta. Sí, no, yo me doy la vuelta sin problema. El problema es que no tenía porros, no tenía nada, ¿sabes? O sea, literalmente... No, solo me tenía refiero, te puedes llevarla tú. Para sí, el barrio. sí, la llevo yo, sin problema. Vale, pues tira para el barrio y nosotros... Todos los a que ver, estén al valio, todos. Todos para el valio. Vale, tira para el barrio. Mila la guantela y coge lo que te deja la guantela, ¿vale? Sí. Que es droga que tenía siempre. Voy a ver qué puedo hacer. Vosotros asegurarle esta igualdad, no os preocupéis. Sí. Vai tarde de procesar. Calentito, calentito. Pues sáltalo. Voy a meterlo en el maletero y guardo el coche. Sí, se lió ¿Tiene alguien parda. por ahí? No. Coche en el garaje. Sí, voy a meterlo en el garaje. Madre mía, la zafada del año. ¿Lo habéis guardado todo? Todo, Sí, todo guardado. Todo está todo guardado. Y el 2 por un Sultana Industrias. Listo, voy a pillar un porro, que estoy un poquito chungo.
Voy a seguir yo solo ahora corriendo. Yo, corriendo. No, corriendo no, que te lleve alguien. Coche blanco ahí en el parking ese de delante justo. Sí, pero sí. ¿Lo cojo? Sí, no. Para buscar un sultán, ¿no? Yo creo. Es mejor, porque los coches tienen hierba. Los coches están llenos de hierba. Voy corriendo. Voy corriendo, Vámonos. señores. Vámonos Hay los unos dos. niños que si nos los matan. No, pero aquí hay un coche que podemos pillar. Sí, pero necesitamos uno de 4 plazas. No, pero claro, pero para salir no ir andando, que nos regalamos andando. No te preocupes, voy al malo. Yo me quedo con Juan aquí por si viniera alguien al bar. Perfecto. Me subo a un tejado, ¿vale? Vale, perfecto. Bien. Va, cruza, que hay uno ahí a la Carlos, derecha. please, y la Junior rápido. The entertainment industry gets away with. Los de industrias, intentad coger el 2. No puedo. Y el directos al hospital. No veo nada por aquí, todo bien. Había un coche que me he cruzado yo de la Parpel justo llegando a la Plaza Cubo que iba para arriba. Así que entiendo que habrán hecho llamado. Va, me va fatal, loco. Paso delante. Mierda, se me rompió. I need to get home and get drunk. Come on, Pilar. He's not cute at all. Que vamos, directos al hospital, ¿no? Sí, le cogerlos y venir para acá con ellos. Link, ¿dónde estás? Oh, camino al hospital. Pues tiene que ser una rápida, no os peleéis.
Hombre. Reyes, ¿qué tal? Estaba concentrado, sí, estoy concentrado. Está momento tenso. No puedo conducir yo porque me va mal, tío. Se me laguea. ¡Hostia! De hecho, debería... No sé. Quitarle el mod de los árboles, seguramente, que eso genera lag, seguro. ¿Cómo vais? De camino al Valia. Qué putada cayeron los 4, tío. Joder. Qué putada, que caímos 4, tío. Lo bueno es que hay droga para hacer más pasta y recuperar esas pipas. Sí. Pero hay droga para no para malvenderla. Yo te digo, toda la hierba que llevamos vendida, si la vendiésemos nosotros tendríamos millones. Pero bueno. Vamos todos juntos, que no quiero otra vez dispersión. ¿Hay radios aquí? Sí, si no, al otro lado hay. En el almacén. Avísame cuando termine. Me envío una SMS. ¿Estáis bien, no? Yo sí. Un poco dolida, pero sí. ¿Qué dice el Jesús? Pues nada, aquí estamos. Que por lo menos hemos salvado lo importante, ¿sabes? Sí. ¿Me podéis acá? Tranquilo, relájate, mi amor, ¿vale? Vale, mea, señorita, que agresividad que tiene usted, no plus la. Oh, vale, mea, que Qué calor, Dios. Me estoy muriendo de calor. Ya está. Me faltó, se me olvidó coger porros, tengo la pista. Hostia, es verdad. Me acuerdo. Ah, pues deja. ¿60 poros? Qué maja, eso lo voy a pagar. Dame una cerámica si puedes. A ver, iba a hacer una cosa. ¿Quieres hacer solo? Sí, dame bala. Vale, ¿Cuánto conseguiste estoy procesar? preparando, coche. Casi todo. Debe quedar 20 o 30 ramas. Vale, No tenía que haber bajado. Dame pero bala. nada. Nada. Estuvo bien, hermano. O sea, no os preocupéis. Salvamos la droga igual que yo ayer. Voy, te digo, vale. A ver, perdimos las pipas, pero. No, no perdimos tampoco tantas. Acabamos de agarrar dos, perdimos 2 pipas, literal. Tampoco perdimos. No, perdimos la mía, la tuya. Que sí, Ajá. pero le hemos robado la naranja a esto. Claro, le robamos a los naranjas 2, perdimos 2 pipas. Ah, vale, ok, sí. Vamos los coches. Ah, sí, sí, tío, sí. Yo me voy a mirar el outfit. Vamos. Chuble. Bye.
Hostia, pero... Bah, bueno, da igual. Súbelo con él si quieres, súbelo con él si quieres. Se lió un Súbelo con él si poquito, sí. quieres. No, pero no es por nada, no es por nada. Quítate ese momento, Junior. Se lió un poquito, sí. Ahora no sé muy bien, no tengo muy claro qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno. Qué bonito, ¿eh? Ponte la de casa. Vente, vamos para atrás. Listo. ¿Tú estás bien o qué, Vini? Estás con ese hombre, ¿no? Venimos a mirar aquí, bro, pero no hay nadie. Lleva pantalones morados. No, no hay nadie, no hay nadie. Es normal que se pegue. Yo no sé muy bien qué es lo Venga, ahora mirando. que a dónde vamos ahora, pero bueno. Ya yo miramos, me dejo, bro, no. me dejo Ya llevar. está ahí, nos juntamos. El garaje rojo llegando. ¿Queréis pasar por la rotonda? ¿Por dónde quieres pasar? Que si queréis pasar por la rotonda. O porque eran muchos. Yo creo que no se para esto, ¿eh? No, el tío se desapareció ya. Se fumó de... Casualmente se fumó. Vamos a encontrar de frente. Acabamos de cruzar 4 de ellos en un coche, bro. O 5. ¿Dónde estáis vosotros? Estábamos en la curva de Lobo. Diles, estamos en nuestro seca, ¿dónde estáis? Esperamos, se están esperando para la rotonda. Un sultán aquí hablando por radio, negro. ¿Dónde, bro? Detrás de... por el COI, por debajo del U. Da vuelta, ¿eh? Vamos por Badu Central. Quedamos ahí, bro, y nos juntamos, pues si no, esto... Venga. Te espero por la parte de arriba. El sultán, ¿quiénes sois, vosotros o quién es? No, nosotros estamos juntos. El No, sultán los somos otros. somos nosotros. Nosotros. Oh, el otro sultán, que es un sultán. bro. Ah, no sé. Estamos por la general del Wilson New, bro. Por detrás del Badulá, que es la parte de arriba. La que va hacia el Burger. Señores, vamos a quedarnos quietos y vamos a esperar a que vengan en un punto. Estamos en Badu Central, literalmente quietos. Estamos dando vueltas a la misma manzana todo el rato. Soy el sultán dorado. Sí, yo estoy detrás de la tuya, falta el otro sultán. ¿Dónde está? Claro. Muy yendo, bro. Ay, Dios. ¿Dónde estás? Están viniendo, chino. Ahí viene.
Alejado. Decirme sitios que estén abiertos. Y vamos mirando. Ni puta idea de Hacienda, imagino que sí. Burger Shop, No sé. Central de Taxi, El Cao, Ginsur, La Celestina Pizzería. Si vamos en convoy nos va a caer, ¿eh? Solo huevo. Vamos, voy a mirar por el burger y después me subo al tequila, ¿vale? Yo me dejo llevar, no sé muy bien a dónde vamos, pero ¿Por qué imagino nada? que sí. Imagino que... Tampoco voy a preguntar, que no quiero ensuciar más la radio de lo que está. Yo creo que estén por la quifuela, ¿eh? ¿Que no crees o qué crees? No creo. Yo creo que te la han subalido. Yo también creo que estarán en su barrio, ya que estarán con buen sabor de boca. Claro. ¿Qué estáis mirando? Tequila ahora. Llegando. El burger está limpio, no había nadie. Al final ¿No se supone que teníamos que ir juntos? ya nos estamos separando. Sí, Claro, pero lo yo dice estaba la chica. separado por si acaso. Dejado. A ver, yo creo que es buen momento de chilear las cosas y... luego Uno que mirar. piensa. Vale. Uno que Vamos piensa. para el barrio. No, yo creo que sí, es lo mejor. Pues como perdamos ahora... ¿Eso eran los Señores. rosas o los morados? Eso yo creo que era Moralos. Eran morados, ¿no? Eso. Señores, Plaza de Cubo, Moralos. ¿Cuánto? Pero morado o morado y azul. Molalos, neones Molalos. Coche negro, neón Molalos. Sí, cuando yo... Dirección La Pitla, hacia arriba. ¿Lo mantienes a la vista o qué? No. Sí, Reyes, no sé. No sé si ya lo hicieron eso. La verdad, no tengo ni idea. Vámonos para el barrio, no dejar de... Yo voy para el barrio. Dale. Estamos solos, ¿eh? Ya, yo me iría para el barrio también, porque si estamos solos... No sabes. Y encima en el hospital está pues, hay poli. Vamos. Nosotros también estamos yendo para el barrio, chicos. Tatara.
Eso es rosa. Sí, no creo que nadie vaya en un coche de esos, la verdad. Sí, sí, por eso. No viene un coche detrás, ¿eh? El coche detrás por Lilila, creo. Súbete despacio, con calma. Pero no, está persiguiendo Quítalo un más, coche, jala. creo. ¿Dónde? Otra. Estamos por el Beni. Dale, se quedaron. Ah, se quedaron ahí. Ya está, ese va Era la policía por los niños, ¿eh? Tiene pinta. No, lo sé, la por Lilila. Por las niñas, por los niños. Por los niños. Uy. Tengo un calor que flipáis. No os lo imagináis. Shut up the light, shut up the light. In the sun. A ver cómo quedó esto. Hola, ¿me abres el maletero? Me cago en tus muertos. Nada, que no me abre el puto maletero. Ahí. Señores, yo marcho echamos una siestecita ahí en el bloque por los niños, ahora después hablamos. Ok. Perfecto. Vale. Ahora cantan por el por el Dark Chat. Antes cuando perdieron no. En fin. Vale. ¿Cómo te acordás? Pues porque los que estábamos procesando no caímos. Son imbéciles. No saben, no se enteraron ni que estábamos procesando. Ok. En fin. Alego, hacemos tiendela, la munición, ¿qué parecía? Sí, estoy ordenando la hierba toda que quedó y todo. No, estoy buscando los coches. Vale.
Buah, ya me voy a pirar de esa mierda de chat, Madre mía, colega. Increíble. Voy a coger un buen juguete, porque yo, si no, no voy a poder coger un buen coche. Sí. Échalo luego. Vale. Llama a los de Chamber, tronco. ¿A quién? A los de Chamber que querían blanquear. Ocúpate tu bolsa. Yo creo que no tengo ningún número de ellos. ¿Es que son los rosas? ¿O qué? ¿Qué los a los verdes? Ah, vale. Quieren blanquear 100.000, Cleo. Pues mándalos para aquí. Yo no tengo su número. O pásame el número. Y nosotros tenemos para blanquear. Al Mario hay. ¿Y a cuánto? ¿Al 20? Uy, ese no es la mierda. ¡No coges ese número! Y tú me lo lechazas, es que tú eres tonto. Hombre, ¿me dices que no lo coja? No, al otro. Mierda se está pasando por el Dark Chat. No lo sé, yo no me entero de nada. ¿Alguien me pone en contexto? Sí, yo te pongo contexto. Sí. A ver, ponme en contexto. Nada, bueno, después de lo que pasó ayer y por lo que me hicieron que esto te tirotearon en industria, ¿no? Por la cara. A mí sí, anoche. Sí, Me se acordaron robaron de todo, unos duros. ¿Quién? Ellos. ¿De qué? Ah, de lo... de- Sí, que habíamos sido nosotros los que le habían tiroteado cuando hay más gente que va de rojo y toda la vaina. Ah, vale. Vamos a procesar, cogemos uno de ellos, cogimos al Sombra, ¿vale? Otra vez. Otra vez sombras. Me lo llevé a mitad del monte y le dije, bueno, tú sabes por qué estás aquí, ¿no? Me dice, sí lo sé. Y dije, bueno, pues ya sabes lo que toca, ¿no? Me dice, ¿qué toca? Le dije, ya te lo dije la primera vez que te secuestré y la segunda vez. Ya te dije que no iba a haber más avisos. Que como los tuyos no relajasen las cosas y no acabasen el conflicto, pues tal. Me dice, no, pero es que la reunión estaba pendiente para hoy. Dije, no, la reunión estaba pendiente para ayer, no para hoy. Son dos cosas Incluso distintas. para hace 3 días. Bueno, básicamente me dijo que se había despertado y tal y toda la vaina, ¿vale? Le dije que vale, que no tenía ningún problema. Se metió en la radio y llamé al Taswell. Le llamo y le dije, bueno, ¿qué? Ahora tengo yo aquí uno de los tuyos. ¿Qué hacemos? Me dice, pues no sé, tú sabrás lo que tienes que hacer. Le dije, bueno, tú me has robado 10 pipas. Yo perdí dinero. Ahora tú a mí me vas a dar mis bolsas por las 10 pipas que me has hecho perder. Y se empieza a partir la polla. Le dije, ¿te hace tanta gracia? ¿Os Me han dice, robado? sí. No, eso, las 10 pipas de los dos tiroteos que hubo, ¿sabes? Ujú. Y se empieza a partir la polla. Le dije, ¿qué? ¿Te hace gracia? ¿Te hace gracia que tenga aquí al tuyo secuestrado? Me dice, no, me hace gracia que me pidas 1000 bolsas, no sé qué. Le dije, hombre, me has hecho perder dinero, ¿no? Más que considerable que me tengas que dar 1000 bolsas. Me dice, no te vamos a dar las 1000 bolsas. Le dije, no. Le dije, yo voy a llevar el controlador de la droga. Me dice, ja, no sé qué, tal, riéndose. Le dije, bueno, perfecto, no quieres hablar nada, el tuyo aquí se va a quedar aquí muerto. Le colgué la llamada y le pegué 40 tiros al suyo. Oye, Que pues no sí que me- quiere mucha sombra, ¿no? Ese tipo. No me iban a dar las bolsas y que se la ha pelado, básicamente Sombra. Pues ahí está Sombra. Y están diciendo por el Darcha que Sombra está en el barrio y todo tranquilo. Y que llamemos otra vez al del pelo afro. Hostia, hermano. Qué casualidad que vayamos al punto de procesado y vayan ellos al punto de procesado, ¿no? Ah, ¿hoy también? Sí, Ah, sí. sí. Vaya, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que son 2 en su barrio y cuando secuestramos a 2 de los suyos, bueno, cuando secuestramos al Sombra, después son 8.
Qué casualidad, ¿no? Vaya. Son 8 ahora. No, eran 10, eran 10. Hola. Sí. Ok. Y pues ahora eso, que como está, que gracias por las pipas, no sé qué, que no sé cuánto. Le he dicho que si le importaba más veía que le importaban más las pipas que la vida de los suyos, que me dice que llamemos al del pelo afro, que de ese día no ganamos ni un tiroteo. Es que esta gente... O sea, así, ayer, vale. ayer comieron suelo. Ayer ¿no? comieron el suelo, sí, sí. Está Willow el que lo contó. Que sí, sí, mira, sí, se lo acabo de decir yo por el dark chat. ¿Por qué le contestas al dark chat? Porque me estoy riendo. ¿Pyron ese quién es? Porque es un picao, ¿no lo ves? El Pyron ese quién es, que es el único que habla. ¿O eres tú? No, no, no. Fan de Sime. Bueno, ¿y qué ha pasado hoy en el procesado? ¿Hola? Nada, nos han caído. Os han Nos caído. han caído entre 8 personas por ahí. ¿Y cuántos de erais? gente. Éramos 4, cabrón. Erais 4, ok. Nos bajamos a 2, creo, y ya está. Y no pudimos más. Y os robaron todo, ¿no? Ajá. No. ¿No? No, que va. O sea, nos robaron todo a nosotros. Pero no nos quitaron la droga ni nada. Ah, ¿no? No, la droga la sacamos Teníamos allí. droga. Tenían la droga ellos, los otros. Que se fueron. Nosotros salimos perfectamente por el lío. Claro. Ah, salisteis. O sea, Claro, no- no, salieron. O sea, perder lo que es perder, que hemos perdido pistolas y... Dos Dos pipas, sí. 2 pipas. Ok. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¡Hola, hija, vale! Hostia, qué locura. Vale, tenemos... Otra vez la pam, pampa pam. hablando darchas, me tienen hasta cojones. ¡Hola, Silly! A ver, ¿qué queda entonces? Hierba aquí abajo, ¿no? Es que llevarlo ahora es una movida, porque como baste que tal para el timing, que tenga el timing perfecto de salir del barrio y que me caigan y me jodan toda la hierba. Va a quedar ahí, no lo voy a sacar de ahí. Ya la llevaré cuando esté más chill todo. No, estoy descargando, la verdad. ¿Ah, llegó y radios? En el almacén. Vamos allá. Sí, vale. Estoy, madre mía, saqueada, loco. Tengo un móvil, solo. Sí. Venga, vamos Sí, allí. es que anoche nos Vamos en un cayó coche de estos. Parpe. Sí, se nos robaron. Bueno, ya lo sabe, creo. Sí, me lo contó... Por los niños, seguro. Claro. Ah, eso, Jesús. Eso es... Porque solo estábamos nosotros tres. Ay, Dios mío. Pero bueno, ¿Qué fue... estáis haciendo ahí parados? Estuvimos, no sé, acabamos de llegar. Estuvimos procesando, plantando, bueno. Hay 600 y pico bolsas. Sí, bueno, íbamos a procesar más, pero no dio tiempo. Hostia, pero, o sea, habéis estado procesando, Plantando. Estuvimos el Jesús, Lindao y yo, plantando. plantando. Mientras ellos secuestraron al pavo de la Purple.
Después, cuando acabaron de secuestrar y tal, nosotros acabamos de plantar y fuimos a procesar. Y fue cuando pasó toda esa movida. Vale, ¿y las 600 bolsas que hay de dónde han salido? Porque Las ayer no procesamos. teníamos tantas. Las procesamos nosotros ahora. Ah, ¿Pero ahora ¿Pero qué pasó? Que yo no enteré la película. Ah, vale, os las habéis procesado y os Claro. las habéis llevado. Claro, es que Vale, no íbamos a quedarnos allí con 600 y pico bolsas y 40 ramas que quedaban, una cosa así. No, muy bien hecho. Y Claro. habéis salvado todo, me parece. ¿Qué? Claro. ¿Que han dado palo procesando? No, lo intentaron, pero no fueron capaces. Ah, vale. De hecho, es que ni nos vieron. Salimos por el río y ni se enteraron. Claro, porque igual les importaba más pegarte un tiro que la hierba realmente. Sí, es que en bueno, realidad... también, encima estáis bien y tenemos Sí, la sí. droga, ¿qué más da? O sea, Claro. vale la pena. Para mí es un win. Darle ahí, buscar por ahí dentro. Hay radios y hay de todo por ahí. Somos extraperlo. Es una liada, colega. Pero bueno. Este conflicto va a ir para largo. Ya te digo yo que no creo que tenga solución. Porque ellos no quieren arreglarlo. Y nosotros... A ver, tampoco es que queramos arreglarlo, pero sí suavizarlo. Ellos no hacen más que intensificarlo. El conflicto. Pero bueno, que si hay que darse de putazos, se da uno de putazos y para. Que no pasa nada. Mientras podamos ir recuperando y comprando pipas, tenemos recursos bastantes. ¿Qué pasa? ¿De dónde estáis bien? Dígame. ¿Has hablado ya con el de Chambel? No, estoy aquí con K. Sí, os llamo ahora. Pues venga, hazlo. Venga. Poco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo tienes guardado? Que no lo encuentro. Chisa. 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 Vale, ok. Ahí viene Gallego, coge. Espérale ahí. Hay que llamar a los de Chamber que quieren blanqueo. Pero si nosotros no blanqueamos. ¿Y por qué no llaman ellos a quien les blanquean? No, que le hablaron con Hu, que le blanqueamos nosotros. No sé quién le dijo que nosotros le blanqueábamos, pero tenemos pasta ahí limpia. Madre mía. Gallego, ay. ¿Le vamos a dar dinero nuestro limpio? No sé, eso parece ser. No sé qué hablaron ellos con ellos. Yo no sé, macho. Aquí ha sido unos líos más raros. Pero que no sé si a lo flaco con ellos. Yo no sé, yo no estaba cuando hablaron con ellos. Gallego, escucha, tiene que llamar a Aka. ¿Sabe quién es Aka, no? Sí, ¿qué quieres, pesado, macho? Quiere comprar, seguro. Yo he vendido otra noche. Ya. Bueno, pues véndele tú. No, yo no quiero quedar con él. Cógeme. Entonces, ¿qué me cuentas a mí? Te cargas tú, que es tuyo. No hay para venderle, ya le dije que ya lo avisaría. No, si ya te digo, si no sé qué me llamó ayer que me acabo de cortar Carpil, ayer no vendí. Ah, pues el gallego no se ha enterado, ya se lo digo yo. Vale, ya se lo digo yo. Que es que a mí me ha dicho como que le íbamos a blanquear nosotros. Está No, juega ahí, Yo no me encargo de blanquear. Dale, perfecto. Claro. Que te ha pasado un número para que tú se lo pases a los de Chamber. Número para que yo se lo pase a los... Ya, bueno, Sí, pues que son los que- yo le entendí que le íbamos a blanquear nosotros, coño.
¿Cómo vamos a blanquear si a nosotros Ya, nos ya. cuesta en porcentaje? No, sí. Sí, sí. Y le pregunté el porcentaje y todo. Pasar un contacto el que quieras, bueno, no sé. Y ya que se apañen ellos. Pero, vamos a ver, es que yo no tengo... A ver, me dio un número de un tal Tisa, que no sé ni quién cojones es. Pásale el DNI o el que sea. Pero, al Tisa ese. O sea, a ver, déjame mirar. Tisa bebé, tengo aquí. Le paso el del de Cata. Le paso el número de Cata. Tisa Bebé es de Chambers, sí. Le paso el número de Cata. O le pregunto. Habrá que preguntarle primero a Cata, Primero ¿no? tienes que preguntarle a Cata. Claro. O, sí, o llama a los de... Sí, voy a llamar a. Marwin o a los de Neo. No, llamo a Cata. Llamo a Cata y le pregunto. Bueno, Cata no está. A Marwin, a ver. Dime. Hola, Marwin. Hola, hola. ¿Qué tal? Mira, ¿puedes hablar? Sí, cuéntame. Nada, que tengo un barrio ahí que quiere blanquear pasta. Le paso tu contacto, ¿quieres? Sí, ¿qué valió, creo que es Chamber. Vale. Creo que uno de ellos tiene mi número, de hecho. Sí, bueno, pues igual nos enteran porque nos preguntaron a nosotros. Vale, aún así pásaselo. Y que Vale. me llame. Vale. Perfecto, tío. Venga. Venga, chao. A ver, ahora llamamos al Tisa este. La semana pasada estuvimos ahí. Sí, en su casa. No sé, le he dicho que si no llame al del Badulaque o al Neo. Ya Cualquiera. está, ya hablé con Marwin. ¿Ves? Con ese, con Marwin. Me dijo Marwin que le pasas el número de ellos. De hecho, Marwin lo conoció anoche, la gente de Chambers. Sí, pues sí, me dijo él, me dijo que ya los conocía, pero bueno. Claro. Me dijo que le pasara el número igualmente. Vale, pues de uno. ¿Te vienes a vender? ¿Ha llegado? Sí, pero vamos a ver si viene alguien más. ¿El Fari? Sí, porque ya te digo que está la cosa caliente, ¿eh? Yo voy a cuchillo, Pero, sinceramente, tú no tienes que esconderte, pero tampoco te puedes regalar así, para ir con un cuchillo por ahí sin protección, ¿eh? Sinceramente, es lo que creo, ¿eh? No me voy a regalar por ir con un cuchillo gallego. No, pero como te pillen ese, sabes lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues yo qué sé. Si pues ya me lo cualquier- hicieron anoche. Me pegaron Cualquier un tiro. locura. Ya, Ya me lo hicieron anoche. Pero ellos lo que quieren es pero esto. sigues aquí viva. Ya está, y voy a seguir viva. O sea, yo sé lo que valgo. O sea, voy a seguir viva. Que me secuestren si quieren. No, Vale, No, que no. Que tranquilo que no. perfecto. Yo no voy a hacer la de ellos. Me voy a ir con pipa y si le pego un tiro. Ok. Y cuando lo haga será con cabeza, no vendiendo marihuana. A ver. Tisa. Contactos. Marwin, primero. Déjame anotar el número de Marwin. Buah, tengo un calor que flipas ya. Vamos, llevo muy poquito, ¿eh? Sí, dame un segundo que le voy a Llevo mandar el tiempo número aquí. sola. Coño.
Acá, ¿dónde estás? Coche. ¿Te vas, Gallego? Voy a dejar la pipa. Me voy a ir con el hacha. Estoy por Industrias, ha pasado una moto y justo la pasaron un helicóptero. Están controlando la venta de droga a través del helicóptero. Ok. Nos vamos para otra zona y ya está. Vamos a zona rica. Vamos cementerio, playa y eso. Sí, sí. Total, he cogido solo 15. Pues eso lo vendemos volando. Claro, prefiero hacer eso, volver, dejar dinero. Sí, sí, sí. Más viajes, pero bueno. Nos aseguramos más. Sí, no te preocupes, está bien. ¿Cuándo ha sido? ¡Madre más o mía! menos el- ¿Qué ha Hola, pasado? Fari, buenos días. Estaba rezando y estoy en coche ahora. Buenos días. Gallego, los vagos ya fabrican armas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Pero acaban Vale. de empezar, Sí, entonces dijeron están que por no iban a hacer machetes. precio bueno. Sí. Ahora mismo Vale, he vale. puesto, métete en el hacha si quieres luego. Sí, ahora, cuando estemos parados. Y nada, Está bien. ¿Y algo Sí. más? ¿Pasó algo más ayer por la noche? no, quitando lo de estos, nada más. La reunión con los... La reunión con los que tú estabas, los de Neo. Sí, sí. Luego al barrio Marwin La a ro- preguntar si les habíamos robado en un punto Sí, donde pero se también venden los hubo objetos. reunión con otro que no me acuerdo, que parecían parpe. ¿Te acuerdas? Ah, sí, los de morado, unos de morado. Pero yo no sé No ni me- cómo no me se caen. llaman. A mí me cae como puta mierda. Que no bajemos el precio de la droga. Ah, sí, está Me bien. vas a decir tú lo que voy a hacer yo con la droga. Y que ellos solo En fin. trabajan con gente en quien confían. Bueno, pero nosotros no tenemos que trabajar con ningún grupo que tenga droga. O sea, que yo no voy a trabajar con él. Y también llevan el blanqueo. De hecho, Sí. Sí, claro, vinieron tras eso. los de Mortadela ya es seguro 100% que están en la droga, ¿eh? Sí, ¿y eso? Porque hoy los vimos comprando... Bueno, reconocieron que estaban comprando para plantar en el Megamall. ¿Te lo dijeron a ti? A ver, vimos un Dust allí y llevaban un pañuelo celeste y Junior creo que llamó a Mortadela para preguntarle si eran ellos, No tal. funcionan las batallas. Y le dijo que sí. Y Eso justo parece ser... estaban... ¿Dónde Pregúntale vas? a Junior después. Hostia, estaba hablando y se me fue la cabeza. Me meto ahora por aquí. ¿Pero dónde vamos? A vender. A vender. Bueno, pues eso, Marwin vino... Estos. Marwin vino a preguntar si... Señores, ¿qué vaya a ser? ¿Tienen alguno valio? de los- Nosotros estamos vendiendo. Ve. Si quieres venirte. Lo velo, lo va. Volvemos a la monatron. ¿Qué para la idea? Bien. ¿Estás haciendo con Amunation? ¿Qué palamos? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos quieres ser? Nosotros somos 3. Perfecto. Tenemos que comprar para la Vendemos- caílas. Vale, vendemos esto y vamos. ¿Perfecto? Vamos a hacerlo divertido. ¿Para caída, ha dicho? Vamos a hacerlo divertido, dijo, ¿no? Sí, eso dijo. Vale. Ok. El de ayer teníamos todo preparado, teníamos un bloqueo preparado, teníamos una, Y no, una poli- segunda opción Paracaídas. con el paracaídas y todo, y al final no hizo falta nada. Le escapamos a la poli en un momento. De locos. Bueno, Gallego, que vino Marwin a preguntar si le habíamos caído al muro de sus chicos. Sí. Porque le habían robado unos de rojo. Y el flaco Sí. dijo que no. Vamos, que le mintió porque luego dijo Junior que había sido él. Ya, yo también me pregunto a mí, yo le dije que no, yo no sabía nada de eso. Azul y morado.
¿La habéis visto? Sí, pero no me fijé, la verdad. Eran de la Purple. Celeste y morado. Ah, vale. Celeste y morado No sé, igual. pueden ser los otros. ¿Qué otros? Hay unos, creo, juraría que hay otros. No, el rosa. Rosas, sí. El rosa, eso era Purple. Mira, mira. Bueno, pues vámonos de aquí porque van a dar el chivatazo, seguro. Claro, claro. Nos hemos cruzado seguramente con Purple. Habrán dado chivatazo, que lo sepáis. ¿Dónde? ¿Qué Estamos zona? bajando de lo que era el tequila. No, yo no tengo coche. Nada, vamos por el barrio, avísalos. Bueno, si bien estarán de frente. Ya. Vamos por el barrio, planeamos bien el ambu y nos vamos a divertir un rato. Pasa, Vicente. No van las batallas, ahora lo arreglo. No puedo estar a todo. La tisa esta me mandó un mensaje preguntando quién era. En fin. ¿En serio? Sí, bueno, ya, no pasa nada. Dile que vas de Ju, ya está. ¿Dónde estás, Link? Le dije quién soy. Ya lavarme cara en un momento, ¿vale? Le dije quién soy, le digo soy gallego, a mí me lo pela. No vais a valor que se entra a comprar para caídas. Ya le dije, soy el gallego de la fuente. Ah, vale. No hay más gallegos en la fuente. A ver, que veo las batallas. ¿Qué pasa con las batallas? ¿Por qué no van? Ahí están las batallas. Buah, qué calor, colega. Buah, estoy flipando, ¿eh? Vale. Apañado. ¿Paracaídas dónde se compran? Juraría que en el Badu. Llamo a Marvin a preguntarle. Estamos ahí ya. ¿Y el Fari? Se fue a lavar la cara al baño. O a cagar, seguro. Sí. ¿Dónde está la gente? Pues ni puta idea, no están en radio. Chicos, ¿dónde están? Pues estamos. Está Vinicius, acá. Chica, le valula que siente la voz para valula que tele 1000. Locura, ¿no? El resto no tengo ni puta idea. Vamos a ver si planeamos ahí para hacer un amo. ¿Te apuntas o qué? Buah. ¿Qué va? ¿Qué va? Qué pereza, ¿no? Mañana sí me apunto a todo lo que quieran, pero hoy no. la Perfecto. verdad. Pues haz lo que te Mañana sí apetezca me entonces. apunto, sí. No, sí me voy a dormir un ratito. Me he hecho la siesta. Ah, bueno. Muy bien, pues descansa entonces. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Por qué rompes el coche? Está rotísimo ya. Sí tienen paracaídas. Vale, perfecto, pues vamos a comprar. Bueno, hace falta la pasta. 1000 cada uno, la puta madre. ¿Mil cada uno? Sí. Pues espera que pillo la pasta ahí. Dale. Son dos, ¿no? Imagino, claro, sí. Iremos dos al amo. Bueno, en realidad, 4. en realidad podemos ir más. Sí, claro, pero tiene que esperar a alguien abajo con una lancha o algo para recogernos, ¿sabes?
No sé, No. es que no sé cuál es la idea del chino. A ver, ahora cuando venga lo hablamos. ¿Cuántos paracaídas compramos? Voy a comprarlos. Estoy aquí, ya cogí los líneas y los ingresalo. Ah, vale. Maravilla, qué atento este Link. A ver, vente. Está la poli ahí. Voy. Cuidado, no me pilles. Ay. Ay. Vamos a ver si hacemos un amo. No. ¿Te apetece echar un cable o qué? ¿Cuánta gente? Yo voy a asomar Pues mi sí, pipa. ahorita ya no. ¡Ay, Dios mío! Por los niños. ¿Estás bien? Ay, la madre que te parió. Solo podía comprarle uno, solo tenía uno. ¿Sabilo le puedes venderle otro? Sí, claro. ¿Sabilo le puedes vender otro? Pero no está ahí Marwin, no está el Badu Central abierto. No, no hay ninguno abierto. Por eso No tienes- digo. Hablo con él. Claro, espera que hablamos con Marwin. Que seguro que nos lo deja más barato, ¿o qué? Un cama ahí. Ah, bueno, pues... ¿Qué tal, Miriam? Ahí ya tenemos coche. ¿Qué pasa? Meterse por ahí en Fuentele. ¿Por dónde? Emilio. Ay, Emilio, en Fuentele, te... muy loco. Madre mía, ¿pero iba en perseco o algo? o qué? Sí, claro. Madre Ah, mía. bueno. Están locos. Vamos a hacer un amu. Acaba de pasar un coche por el barrio. ¿Dónde estás? Aquí en el parking a la izquierda. Háblalo con Magulín. Sí, me ha dicho que estamos haciendo algo. Perfecto. Bueno, esperamos un poco, que tampoco pasa nada. Vamos a prepararlo entonces. Me ha dicho que cuántos queremos. Uno solo, ¿no? Sí, ¿qué precio te deja? 1000 pavos. Perfecto, te cómprale los. Vale. Voy a ver. Voy a venderle a este, mira. ¿Qué pasa? ¿Y acá? Está ahí a la izquierda, ¿no ves? Que va a llevarle un pedido ahí a uno. Perfecto. Y te digo porque tengo aquí el dinero para dárselo. Ah, vale. Porque hay que pues- comprarlo uno, pero más la mía se le muy caro, ¿eh? Y yo dice estilo 24 horas, más la mía. Claro, no, Muy no. caro. Hay que Los comprárselo. $1000. Claro, hay que comprárselo. Ahí está a mitad de Madre precio. mía. Claro. Lila, polilila. Sí. Te piran. Hasta luego, Mari Carmen. Hola. Vamos para allí para atrás y planeamos esa mierda bien o qué. Claro, vámonos. Subla. Tenemos que hacer mínimo un amo al día, pero mínimo. Es que, si no, una ruina. ¿Dónde estás, Gallego? Venimos para aquí, para adentro, para el cuadrado rojo. ¿Sigues ahí en la calle o qué?
Isa. Madre mía, ¿pero tú qué llevas ahí? Yo, este es mi ¡Hola, juguetito! mi nuevo juguete, colega. Madre mía, con eso tal a tu Tenemos árbol, ¿eh? una tía enfrente del depósito con pantalones morados, ahí quieta. ¿Sí? Rubia, cógela. Tráela para acá, claro. Mira, vente, voy a acompañar. Mira. Ahí parada con el móvil. ¿Va a salirle válido? Esa. Lleva una bandana rosa. Rosa. ¿Qué llévasela? ¿Qué? ¿Qué mierda llevas? Este es mi nuevo juguete. El que se meta conmigo le abro la cabeza a la mitad. ¿Qué es eso? Puedes sacarme una foto. ¿Una si quieres, hacha? mira. Sí. Ay. Chinito ha dicho que vayamos, que está abierto. Perfecto, voy para allá. Perfecto, voy para allá. Métela. ¿A la hacha? A ver. Sí. Esto para abrir cabezas, vamos, es lo mejor que hay. A ver, déjamela. Toma. La robamos en el amo ayer. Hostia, qué guapa, ¿no? Está guapísima. ¿Eh? ¿Puedo pegarte en la pierna? No, no, gracias. Alfari. ¿Él es? O algún morado de esos. Al cerca de barrio. Pues mira, ahí tienes. Sácale el Vanilla, hacha. 2 personas. Cojan pipa. ¿Se te cortó? ¿Qué dijiste? ¿Dónde? Cerca del barrio, rodeándonos. Cerca Vanilla. Yo me pillo una SNS, que total, a mí me caen y me bajan. ¿Cómo gallego la quieras? No, déjala, guárdala ahí, porque no nos la roban. Vanilla. Ten cuidado si vas solo. Bueno, un coche de estos full reventado, ¿no? Van andando, ¿eh? No lo veo. Yo, hombre, no sé. ¿Tú crees que vendrán ahora aquí? ¿Quién es esto? Ese es Sania, creo. Hola, señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Nos veis vosotros? No, pero casi creo hemos visto las personas que entran a la gasolinera. ¿Qué tal, señorita? Bien. Cansada. ¿Cansada? Reventada. Creo que hay uno dentro cambiándose de ropa. ¿Tienda del barrio? De barrio bajo, sí. Lo que hay en la de Vanilla. Creo que es uno de ellos. Señores, en gasolinera ha intentado secuestrar a una mujer en mí y Fali, pero hemos salido colindo con Cloche. Madre mía. ¿Cómo? ¿Que acabas de intentar secuestrar al Fari y al Lindao? No entiendo nada. Ay, Dios.
El gallego. Madre mía, estoy muriéndome de calor hoy, chavales. No os lo podéis ni imaginar. Tengo el chollo este dándome aire aquí y como si no estuviese. Voy a hacer un poco de gárgola. Catu, ¿dónde estás? Río. No le entendí nada. El barrio creo que dijo, ¿no? The King, the King. ¿Y tú dónde estás? En un tejadillo aquí, enfrente. ¿Por qué está mal aparcado el coche fúnebre? ¿Sí no estás bien? No, estoy comprando. Vale, vale. Que le está comprando para la Kaila. El tejadito es el mejor de todos para cubrir el barrio. Se mira casi todas las entradas. Uy, que me caigo. Tenemos hambre, sí. Ajá. A ver si me aguanta el directo y no se me vuelve a caer, tío. Hoy se me cayó 3 veces por lo menos, Uf, qué puta madre. Lo que tengo es sed, No tenemos de beber. A ver si queda algo aquí en el almacén. No creo. ¿Qué va? No queda ni mierda. Ah, ya hemos tenido hoy también. La verdad no nos han robado nada, porque nos cuidaban. Secuestrados de los suyos. Y ahí estamos. La vida. Me llamaban Tucumán. Jester Tuning fosteado por allí. ¿Y qué hostia voy a cenar yo hoy? Pues lo mismo que comí, creo. Me queda algo de sobras ahí. Igual me lo como ya, Antes de que se líe aquí en la hostia. Vengo ahora, me voy a esconder aquí un momento. Darme un minuto. No tardo nada,
¿Qué os parece? Unos fideos ahí con pollo. Madre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escucho nada? Y bueno, sí, la verdad que el tipo le sudó 3 cojones que disparásemos a Sombra. ¿Mm? Es que se la peló. Obviamente. Obviamente. Le pedimos marihuana y dijo el de la radio que no nos iba a dar nada. Y luego le dijimos qué hacemos con él. Haced lo que queráis. Y pues nada, le pegamos 40 tiros. Veis a morir. Algún día, seguro. Sí, no, la verdad que le deben querer mucho. Hola. Memo, ¿no? Espero que no tengáis ningún pleito con ellos porque si no vais a quedar. ¿Qué está pasando con el amo? Sí. Hola. Fueron a por los paracas. Claro. Madre mía, ¿que los han fabricado o qué? Sí, madre mía, señorita, muy bonita. muy Es que guapa. se pone legal lindado con señorita. Claro. Hombre, cada uno tiene necesidades. Como ¿Quiere pero que loco, sea pero primera mujer parecido. del lindado? No, yo tengo mujer ya en China, pero ¿Ah, tú sí? déjala lejos. Claro, tú déjala lejos. Pues no pasa nada, segunda mujer tuya. Claro, Ya no voy por pasa la nada. décima. Madre mía. Joder, qué locura. Oh. ¿Cómo sois? Pues sí, entonces, ¿quién quiere saltarla? ¿El qué? ¿Quién quiere saltarla con Palacaila? ¿Quién Yo quiere no sabía vivir la eso de experiencia? saltar, ¿Quién quiere vivir la experiencia con Palacaila? Con Lin? Gente como muy marea como para saltar, A ver, A mí me da igual. podemos ir en otro coche y entrar 3. Sí, claro, pero esos tres tenemos que saltar con Palacaila también. Claro. Claro, yo he comprado los 4 Palacailas. Madre mía, que se meta unos maleteros. No, pues sí, claro. Ey. No va a tener un accidente, ¿viste? Claro. Abrimos un maletero, luego vas disparando Sí, policía. soplecha. Claro. Claro. Qué buena esa. No, Sí. Pero vamos, coche, ¿no? Claro, un sultán ahí detrás. Claro. No te preocupes, mira, dame un puente a ver si encuentro todos los telinos como ayer, ¿tú lo cuelas? Ah, sí, claro. A mi gusto, con Pues ese todos sí. los telinos nos ponemos la fuga. Porque vamos en la sitio que ahora os voy a enseñar y nos vamos a tirar con Palacaila. Vale. ¿Vale? Os va a gustar la idea. Porque abajo tiene que haber gente con motos de agua o con una lancha. Una lancha llega mejor. Claro. Sí, yo creo que sí. Lanza Sí, pero. mejor. No, sí, claro, pero es que a lo mejor en lancha y hace falta moto del agua. Entonces, si con moto del agua somos tele que saltamos, hace falta telemoto del agua. Claro. Claro. Hostia, qué fumada de porro esa. No, es muy divertido en mi caso. Es muy divertido. Sí, eso, es Y divertido. si no abre paracaídas, caigo agua, ¿no? Claro, no te preocupes, tú no vas a matarte. Claro. Shagula, no pasa nada. Yo lo que muy alto, Para explotar yo contra policía. No, claro, pero yo lo que muy alto, tú no te preocupes. Es muy alto, tú no te preocupes. Tú no tienes que tener vértigo ni nada. Está todo muy Usted no bien. tiene vértigo de ese. Claro. Es su invento de gobierno.
Claro, seguro, ya verla como tú te vas a malear. Bueno, ¿nos vamos? Male mía, que pila yo le baile. Espérate, que Linda dice que va a lavar cara. Sí, claro. Vale. Mira, pero toma. Voy a fumarme un porro. Toma. Plan. Voy. Bueno, a ver qué sale. Dale ahí. Ole. Opa, Tienes que cago en Dios. ponerle en espalda. Mochila para que tú te pones en espalda. Y luego, tú le dices, cuando yo te diga ya, tú tiras la anilla. Y ya está, y no hay problema. Sí, vale, de una. Claro. Perfecto. Es muy difícil. ¿Qué puede salir mal? Nada. Toma, Galaga. Plan sin fisuras. A lo mejor te plastificas contra el suelo, pero bueno. Claro. ¿Qué se quiere tirar más, Galaga? Así espabilamos. Nos lo ponemos allí en el amo. Sí, claro. Sí, mira, te digo cómo funciona. Tú tienes que cogerle, Sí. ¿vale? Y antes de salirle a la tienda, tú te vas a quitar la lopa y te la vas a sacudir por si acaso ha caído algo de plomo o algo así, ¿vale? Ok. Le tindrá, pues si te has dejado algo que ponle algo ya, te quitas lopa y sacudes lopa, Ok. ¿vale? Te iguala siempre lama primero, te lama, todos los tipos de lama te igualan y te sacudes lopa. Y una vez que monten en closet, cuando liga, todos lo agachamos y metemos para la caída, nos ponemos para la caída, Vale. ¿vale? Y luego Perfecto. únicamente solo hay que tirar la anilla, Vale. ¿vale? Perfecto. Muy blanco. No, luego hablamos. Vale, señores. Lea. Que vaya Vale, bien. tío. Vale, que vaya Venga. bien. Va a salir bien. Ya verás. Sí, claro. Tu única misión es no plastificarte contra el suelo. Claro. Hay que caer de pie como los gatos. Vale, ¿vas a ir al baño? ¿Tú lo haces? Vale. Voy a fumarme un porrito, que me da un golpe antes. Dale. Pero nos falta algo en el plan. Y es alguien que nos recoja abajo. Que rei de cena. Vamos a confiar en Lindao. Fideos con al curry, con pollo. Y... ¿Me llevan a la tienda de ropita, por favor? Sí. Uy, espera, que llevo la pipa. Voy a dejarla ahí. Por si acaso. Y el paracas también. Uf, qué mal me va, tío. Tengo que quitar lo de los árboles, A ver, me voy a meter en el plato. Uy. No te preocupes. Nos ha dicho puto. Sí, bueno, ya sabes. Se la suda. Se la pela. Delante del barrio, ¿viste? Ya ves, ya ves.
Le soltamos un tiro y ni se inmuta, seguro. Te cree muy duro. Sí, sí, un durito. De eso, ¿sabes? Gracias. ¿Te espero o te quedas? No, me voy a quedar bastante. Voy a hacerme bastantes Vale. outfits. Yo no Perfecto. tengo, gracias. Pues dale caña, venga. Ni hao. Ya aprovecho para cenar. ¿Qué pasa, tronco? No, ¿qué tal? A ver, ¿cuál es el bien? plan? Pila que venga Fali. Tú en tu cabeza ya lo tienes todo planeado, ¿no? Claro, sí, a eso no te preocupes. Maravilla. Yo me fío de ti, ayer salió bien. Claro, no te preocupes, todo lo va a salir muy bien. ¿Cuándo salí lo mla? Mira, voy a cambiarle el juguete de ganchula y vamos a buscar cloche como la de. Bueno. No, me pongo. Si tiene incluso cuando simulamos solo dentro de los activos cuando la lopa. Cuando salgamos de Muna, yo me pongo, ¿no? Pero en el coche. Sí, claro, que la policía no lo vea. Claro. Un momentito solo lleva tú, ¿no? Aquí que era cosa más lleva. Sí, claro. Vale, vamos a ver. Pero con cuchillo Oh. no pego vitrina, ¿no? No, no se puede. No sé, ¿por qué se rompe? No, no se lo puede tirar. Entregátelo. Ah, vale, pues ya está. Él te vacía la vitrina. Vale. Lolo. ¿Vamos o no? Claro. Y lo vamos a hablar. Vamos. No, espérate, vamos a hablar. Necesitamos, ¿vale? Se hablé cuánto van a entrar en Ammunition que se quieren tirar con para y la pocle. Porque gente le tiene que. ¡qué mierda! ¡Útela! Gente le tiene que estar debajo con moto. La gente le que salte tiene que ser igual que gente le que esté debajo con moto al agua o con una lancha. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, claro. Hablé. Yo ¿Cuántos no. somos? ¿No? Somos Vale, 4. no pasa nada. Somos 4. Sí. ¿Y quién es Aquila? A mí me da igual lo que decidáis ¿Quién vosotros. es Aquila? ¡Aquila! Ah, es la chica, está en la tienda de ropa, olvídate. No, pero ¿cómo que me olvidé? ¿Ocle? Ah, no, porque tiene allí para rato, me dijo. ¿En serio? Sí. Me dijo que Pero tenía si- que hacer muchas compras. Vale, mira, pero si necesitamos para hacer la telaco. Bueno, Escúchame, y si no me, Que si si con- no me quedo yo con lancha, ya está. Que se compre para otro día. Vale, mira. Si Bueno, no me quedo yo con lancha, ¿tú te quieres que la calancha? me quedo con lancha, ya está, no pasa nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Vale. Y Pues si era entonces pura sí. munatio, haremos. Él no entraría al atraco. Claro, ese que la lía fuera. Vale.
Y uno se tiene que quedar con los rehenes también. No, claro, vamos a hablar. Mira, uno va a entrar con leones, vamos a ir como ye. Sí. Por eso necesitamos todos los telenos. ¿Vale? O un Shutland ¿por qué? Porque Shutland es para coger leones. Una persona que va a entrar va a coger leones en Shutland. ¿Vale? Sí. Ahora, a hacer teles, necesitamos un coche que le exista todos los telenos grandes, como Ale, o Shutland, porque Shutland sí, pero... Sí, Shutland, podemos usar un Shutland sí que le para huir hacia Puentele. Porque lo que se trata es de que vamos a ir a un Puentele. Y en Puentele nos vamos a tirar. Vale. Vale, pues vamos nosotros tres. Entonces, y con leones. Exacto. Pero por eso digo, un Shutland o un coche que cola, pero para decirlo así, de 4. Que es como el tolo teleno que cogimos, ¿vale? Vale. Ponemos la ¿Dónde vuelta. los metemos si somos 3? Hay que coger otro closet, un Shutland, Claro. que le coge leones. Vale. Mira, ayer le Sí, pero hicimos escucha, galego yo. primero Ayer le de hicimos galego yo. todo, cuando encontré coche habrá que encontrar lancha, ¿no? Claro, por eso digo, ahora vamos a coger, vamos a ir a buscar un Shutland. coche. Sí, A buscar porque- coche, a buscar moto, el agua, y cuando tengamos todo preparado, empezamos. Claro. Vale. Perfecto. Pues dejo paracaídas Actúas. en almacén, ¿no, Len? Claro. Voy a dejar la pipa, voy a coger un cuchillo. Que hay un sultán. Y solo hay que llevar una pipa, ¿eh? No, pero ahora no cogemos ahora no le cogemos plum. Coche ya tenemos 2 sultán. Perfecto. Pues ya le llevamos, pues. Vale. Podemos ir... A ver... Podemos ir 2 en un Sultan y otros 2 en otro. Ir vosotros a buscar una lancha. Y cuando tengáis la Nosotros lancha, secuestramos. pillas a alguien tú también con este coche, Lin. ¿Te parece? Claro. ¿Qué dice? A ver, llevas a Faria por una lancha. Y cuando tengáis Claro, la lancha, pero- coges tú a 3 rehenes con este y nosotros a 2 con este. Pero hay que coger coche, está diciendo primero. No vaya a escapar con sultán. No, sí, escaparemos con Sultran, no pasa nada. Escaparemos con Sultran. Ah, bueno, pues entonces ya está. No, lo escaparemos con Sultran. Subiremos Sultran, quitaremos todas las puertas de las de Sultran y ya está, no pasa nada. Porque puertas de Sultran... Vamos, gallego. ¿Quién lleva la pipa? Voy. Todavía pistola no. Todavía no, tenemos que venir, vale, luego para cogerle pistola. O si quieres cogerle ya, pero claro, Sí. yo no le lío. Lo que podemos hacer nosotros es coger a 2 rehenes y meternos en el AMU. Y vienes tú con el tercero. Con el tercero no, él son- tiene que son traer 3 4. más. Son 4 leones. Ah, pues con 2 más. Son 4 leones mínimo, por eso le digo. Vale, por eso nosotros llevamos a 2 y tú pillas a 2 o 3 más, los que veas. Hola, perfecto. Claro, nosotros vamos tirando ya. Entonces cogemos No, hay que vosotros la pistola. Pero hay que esperar a quién. Ok, a que Entonces cogemos encuentren, vosotros la pistola. a que encuentren la lancha primero. Claro. Ok. Y primero entonces vosotros. En cuanto tenga la lancha vamos ahí atrás a Industrias y pillamos ahí a un par de ellos, es fácil. Vale. Voy a coger el dinero para... Vete a echar gasolina si ponerle quieres, gasolina. mira. Te dejo en el guantero. Vale. ¿La ganzúa esa? ¿La dejas ahí? Sí. Aquí a la derecha.
Ahí estás, perfecto. Acabo. Tucumán. A la mierda. ¿A dónde vas? Me caí. Haberse matado. Haberme matado. Ey. Ah, pero tengo que ingresar el dinero. No, coño. Sí. ¿Desde cuándo? Te piden efectivo siempre. Ah, sí. Me pedía más si no tenía. Ah. Ahí está. Listo. Me voy a liar un canutillo. Nada. Vamos a preparar el entorno. A ver. ¿Queda comida ayer? No, lo de ayer se estropeó toda. Es que no podemos comprar así para un día para otro, ¿eh? Pero si la compré de madrugada. Ya, es que no dura nada, olvídate. Vaya puta mierda, ¿no? Sí, no vale la pena comprar. El que necesite que coja un poco o lo que sea y se compre. Joder, qué locura, tío. A ver. No. Oye, Gallego, ¿qué pasó con la zona a la que íbamos a plantar antes? ¿Cuál de ellas? La primera de todas. Sí. Coño, ahí es donde nos llevó cuando nos secuestró aquel pavo, ¿te acuerdas? No, yo no estaba. Pues cuando nos secuestró el tipo aquel con el fusil y toda la polla aquí, nos llevó al sitio donde estábamos plantando. ¿Y la segunda vez? ¿El segundo lugar? La segunda vez nos citaron aquí en la ciudad, debajo de unas vías del tren. No, digo la plantación. Ah, la plantación. Ahora estamos yendo allá al faro, siempre. Pero hoy nos vieron allí unos civiles, creo que eran. Debían de ir a echar un polvo allá en medio del monte. Y nos vieron allí. Así que tendremos que buscar otro sitio. Pues sí. Sí, no, sin duda yo allí no vuelvo, coño. Es un buen sitio porque es fácil de cubrir y se mira bien si viene alguien y tal y cual, pero si ya saben alguien que andamos por ahí, es peligroso. Ya ves. Vale. Lito. Entorno Lito. Buah, tengo un problema. ¿Qué te pasa? Madre mía, ¿qué pasa? Puse el paracaídas porque me apetecía. Ah, bueno, pues no pasa nada. Hay que coger otro. Está el mío en el almacén. Pues este.
Ya, pero si te lo miran puesto, van a saber qué vamos a hacer. Solo. Pero no saben el lugar ni nada. No, pero ya saben que nos vamos a tirar. ¿Qué clase tiene? Entonces van a decir que pájaro no se va. Solo. Joder. Le pasó lo mismo que a mí ayer. De hecho, yo me lo voy a quitar. Mierda, con el maletero de Dios. Me lo quito de ahí, pero si no lo voy a acabar dando yo también. Vengo ahora. ¿Tenéis lanchas o no? Estoy buscándolo. ¿Has movido tú la... ¿Has movido tú la pasta que dejé yo ahí? ¿En dónde? En el almacén. No en la caja fuerte, en el almacén. Había 400 pavos, sí, los metí en la otra. No, pero que la estoy separando para una cosa. Ah, vale, había 410 pavos. Pues píllalos. ¿Qué? ¿Le cogiste gustillo a la mochila? ¿A qué? Me encanta, claro. Imagínate que viene un policía, me lanza. Claro. A ver si encuentran una lancha rápido. Ah, lo que sí que si quieres puedes llamar a los amarillos estos a que vengan por la hierba, si quieres. Ya queda hecho. ¿Quién son esos? Coño, los que compran los 400, los Ah, vagos. pero están dando ese fierrazo. Ah, vale. Mm. Pues vale. Y yo vendería eso y no vendería más, que joder, si no mañana no va a haber nada para vender otra vez. ¿Que no quieres vender, dices? Sí, que yo vendería esos 400 para ellos. Sí. Y el resto lo guardaría para nosotros. Ah, yo también. Estoy vendiendo Porque- ahí a los homies de ahí de Claro. fuera. Hay que mantener el barrio surtido. Mira, voy al de allí, al de enfrente. Vale, dale. Hola, soy nuevo. Hola, soy nuevo. Tú vas a ser nuevo, tú. ¿Qué vas a ser nuevo, tú? ¿A quién quieres engañar? Eso es lo peor, tío, que él... Se tarda mucho en ejecutar el plan, tío. Ahora para encontrar una lancha van a flipar. Ya te lo digo yo. Yo mientras estoy por aquí por el barrio voy a coger una pipa, porque esto es en cualquier momento aparece alguien por aquí. Ve tú a una, yo veo a otra.
En el día de hoy. De nuevo en el día de hoy, sí. Sí. Ya se lo voy a dar a ella. Ah, bueno, no, mira, hay más aquí. Como bajan los porros, chaval. Mamá. Cosa mala, tú. ¿Y esto qué mierda es? Licencia de conducir. Guárdalo, que le tiene una persona encima. ¿Qué dice Lin? Dice Guárdalo, que le tiene una persona encima. ¿Quién anda con el... ¿Quién va a Aquí procesar? tengo yo también otra. ¿Quién va a procesar con el DNI y con la licencia de conducir encima, tío? Tengo. ¿Dónde estás? ¿El tiene lanza? Tengo. También. ¿Qué es lo que te cuatro, Se me caen los FPS aquí, que flipas, chaval. Menos la medio le posito. Tengo que quitarlo de los árboles, tío. Yo creo que esto de los árboles que sueltan cositas, yo creo que es lo que me da Esa la... sabíetelo con juguete. Perfecto. Pues lo que quieras. Perfecto. Pero gasolina que tiene da, ¿no? Sí, claro, ahora te voy a decir dónde es. ¿Le ves fugas el plan? Nada, el Fali va a estar abajo esperándonos en una lancha y nosotros vamos a saltar con paracaídas desde un puente. No tiene fugas el plan. Puede ser que el Fari que deje a alguien atrás, eso puede ser. Malo será. Ya está otro para acá, de ahí del almacén. Ok. Ok. Let's go. Yo estoy tirando para ciudad, ¿no, Link? ¿Que dónde quiere que vaya? Claro, ¿tú sabes dónde está Puente Verde? Puente Verde, eso es por puerto, ¿no? Sí, por puerto. Shut off the light. Shut off the light, shut off the light.
Tú crees que no va a salir bien, ¿no, Vicente? Me estás diciendo que tú crees que no va a salir bien el plan. No confías. No confías en el plan maestro de Lindau. Muy mal, hay que confiar. Si ayer te forraste tú a puntos ahí. Fuiste el único que acertó, confiando. ¿Por qué no confías hoy? Hola. Hola. Dígame. Nada, que acabo de pasar algo surrealista, que creo que los de la Purple están un poco necesitados, ¿sabes? Que han venido a por nosotros solo porque no hacemos negocios con ellos. Anda. Sí. Y se han cargado, bueno, se han cargado. estoy llevando. Han disparado 2 de los míos. O 3. Sí. 3. Por eso. Están necesitados de atención, parece. Fari en una lancha? Es que de verdad. Se lo comento ahora aquí a K, que está por aquí. tercero? Y a ver si Fari quiere que hablar con baja de vosotros, la a ver qué pasa. Listo, a ver, los estoy llevando. Fali se baja en la lancha, Fali se baja en la lancha. Apaga mótolo y luego enciéndele. Pero yo luego ayudo a escapar. Espera un Si no, segundo. lanza se lleva marea. Vale. Claro. Él no se puede bajar la lancha. A ver, perdona, repíteme, que estaba en la radio y no me escuchaba nada. No, me hizo nada, te iba a decir lo del ilegal, pero no, que lo tengo. ¿Lo tienes tú ya? Sí, no. Vale. No me Pues no sé, si necesitas algo, tú dinos a ver si te podemos echar un cable en algo. No, pero bueno, para comentarlo, ¿sabes? Vale, Como sí, que no, vais ya. así mal, pues eso. Vale, ok. Pues se lo voy a comentar por aquí a la gente, a ver. Sí, les gusta mucho aprovecharse de la gente. Que no Sí. En fin. Vale, pues nada, a ver, que espero que no sea nada. Vale, nos vemos. Venga, anda. Chao. No te digo yo. K, ¿estás aquí? Grupo S. Me acaba de llamar Tisha, la del Chamber. Señale gente, dirección Plaza Salo. Que le cayeron la Purple. Que se cargó a no sé cuántos de ellos. Igual. Que por no comprarle hierba a ellos. ¿En serio? Sí, parece ser que sí, algo así. Estoy llegando hacia Valio. Que están... ¿Pueden recoger en la tienda de ropa, por favor? Que están necesitados de ayuda. Necesitados de atención, vamos. Hostia, hermano. Y... Sí, ya la tele cojo yo, espera. Y escúchame una cosa. Les han caído en el barrio. Ni puta idea, no me dio detalles. Estaba la chavala, estaba ella sola y tenía que llamar al médico ilegal para que ayudase a los suyos. Ah, pero les ha caído ella a todos. Sí, pero si quieres hablar con ella tienes el número, te lo paso. Sí, que te Voy cuento. a escribir. ¿Cómo se llama? Tisha. O sea, es que de verdad, esa gente abusando de los... En fin. De los que acaban de llegar. Sí, claro. Qué peña, colega. Verás tú, que aún no, que no nos caigan ahora que somos dos aquí. Sí, estamos tardando demasiado para hacer una AMU, Te Sí. lo juro que, o sea, yo me quiero ir a dormir ya. Creo que ya tienen la lancha, ¿tenéis la lancha ya o qué? Claro, estoy yo en la camino. Sí, llevo diciéndolo media hora. Y la camino Vale. yo Sheila para mostrar los sitios. Pues, ¿vamos ya a por los rehenes o qué? No, porque tenéis que ver el sitio donde es. Puente Verde, Puente Luce, ¿no, Lin? No, les dieron carino No. de pequeños faccina di gatto con la ¿No? crema di gioia. Era el otro, ¿no? Ese grande, es uno grande. Sí, grande, que tiene luz azul, ¿eh? Sí, creo que sí.
Mándame publicación, pues que la sepa la levisa. Ahora mismo, en cuanto esté debajo. Perfecto. No, son gente que le gusta el PvP y buscan PvP con todo el mundo. Pero buscar PvP con alguien que no tiene recursos no tiene mucho sentido. ¿Quién me venía a recoger? Yo estoy de camino a Bebo Plaza Club. Vale. Tranquilos por la Parpel que les ha caído a los verdes. Sí. Les han entrado a su barrio por no comprarles la marihuana a ellos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me veo que dice? Sí. Me lo está diciendo la chica que creo que me ha andado por allí. Vale, mira. A mí, a menudo frikis, tío. Si es que no son más frikis porque Qué no tela, pueden. ¿eh? Qué Menudo telita frikis, tienes. tío. Qué locura, tío. Es que tienen. Eso es porque lo hacen, ¿no? Acá yo porque no les compro la marihuana a ellos. Ya me Y Y en su barrio, loco. para jodernos a nosotros. Este sitio no es muy bueno, Hay gente dando vueltas alrededor de puente, por abajo, ¿Cómo que gente le dando vueltas? Sí. Que creo que vive alguien aquí, cabrón. ¿Cómo va a vivir gente por ahí? Me le puente le más. Que sí, almacén o algo. Pero hay coches dando vueltas. Vale, mira, no, mándame publicación. Le suplí. Este tío se ha fumado un peta, yo creo. Sí. Se ha Eso no fumado tiene, una guapa. Se ha no fumado tiene una puto gorda. sentido. Claro, ahora van a ir a por Hostia, todos que les han nuestros robado. clientes. Les han robado todas las radios, 30k. ¿Qué dices, tío? Me dice, nos quitaron 30k. Se ve que Nos lo lo necesita más que follamos. nosotros. Nos lo follamos, me cago en su puta madre. Es ¿Están que aquí sentados? yo me cruzo rápido. Me cago en Dios, ¿dónde están? No, ¿qué es eso? Que quieren ir ahora a por nuestros clientes. Claro, para amenazarlos, ¿Cuál entonces? Nosotros, supongo, tío, pero a mí Espera, yo voy a ir y tío. te mando publicación. Qué puto friki, tío. Lo Pero a este ritmo me quedo sin gasolina. Sí que tiene fisuras el plan, Vicente? Los suyos en tu barrio me dice, no, si no tenemos nada más que un par de SMS. Claro, ¿qué coño van a tener? Ay, de verdad, tío. Tío. Que vaya tela, Mira, ¿quién es el que está dando vueltas con la motito? No sé. ¿El de la moto sois vosotros? Me la meto para adentro, voy a por ti. Voy a un closet. Imagínate trabajar 3 días para que te caigan la Parpel en el barrio. Madre mía, Lin. Literalmente todo lo que ¿Este tiene. que he mandado? Tío, Es qué hijos el de puta, de hermano. luces azules, sí. Luces Luces azules. azules, no, es luces rojas. Y No, luces rojo. rojas. Aquí hay un Luces coche dando rojas vueltas. y luz azul, sí. La radio me bloquea la cabeza, tío. No me entero de nada. Sigue dando vueltas por el barrio. Ten cuidado. ¿Por dónde? Y acaba de pasar por detrás del edificio este. Y creo que tenían bandalas celestes, creo, Creo que son de la Purple, creo. Pues, si tal le pinchamos rueda, Si tal me los cargo, ¿cómo lo veis? Sí, me parece perfecto. Sí, Y al que está detrás también te lo cargas. Y que se quede sentadito ahí, como me hacen a mí. Puta, tío, de verdad, Yo pensaba que se iban a llevar bien con esos, Pero ¿cómo les van a caer y le van a quitar todo lo que tienen, cabrón? Si es que hay que follarnos, de verdad. Que literal tenían 30.000 y 2 SNS. Y porque estaban guardadas. Y les quitaron las 30.000 y las 2 SNS. No porque las tenían guardadas. Les han quitado las 30.000. Los 30.000. Sí, pues las 30.000 se las van a dar otra vez. ¿Cómo lo ves? ¿Qué van a dar? Si estos no valoran, ya podemos secuestrar a quien sea, que prefieren perder una vida que... Pues vamos secuestrando de uno en uno, tío. Vamos secuestrando Claro. de uno en uno.
y que vayan perdiendo y que se vayan haciendo más pequeños y ya está. Es que... Tampoco pasa nada. Prefiero perder un compañero que perder 30 casos, ¿sabes lo que te digo? Bueno, el coche gris. El plan tiene fisuras por todos lados, el AMU, ¿eh? Llevamos una hora aquí esperando a que a que se desarrolle el plan y no se ha desarrollado. Si no, ¿dónde estás? Bueno, publicación voy a mandar la Fali para el grupo. ¿Qué? Yo no mando aplicación por grupo. ¿La mando? Voy a mandarla yo. Ah, vale. Perdón, ¿pero dónde estás yendo? Ese es el sitio donde nos tiramos. Ok. Estoy en ese línea, estoy en el de más adelante. Allí ya te digo, hay mucha gente dando vueltas. En el de adelante podéis tiraros también, ¿eh? No, Sigue para adelante, puente. No, pero es que en el delante no se puede. Delante echen mucho mezclado, mezclaso. Intenta quedarte por ahí escondido. Sí, claro, no, eso es lo que voy a hacer. Cuando me digáis más o menos estés llegando, tiro para allá. Lin, me quedo por aquí, tío, luego cuando vosotros más o menos vayáis al taco, quede un poquito, voy para allá, ¿vale? Perfecto. ¿Y? ¿Te contaron? Sí, he escuchado algo así. Madre mía. Yo tendría cuidado, Sí. Porque Esa esta gente tiene pinta de ahora que venía por nosotros. Hombre, eso es obvio. No tengo porro, bro. ¿Dónde estás tú para saber, por si Pero- acaso? Yo estoy arriba del teléfono. Perfecto. Pero caerle a un barrio que no tienen nada, miserablemente no tienen nada y le roban 30 no, si cas, es que tío. son unos pringados, bro. Si es que... Madre de Dios. Da vergüenza. ¿Tenéis ultra, señores? Sí, Sí. ¿Tenéis ultra vosotros? Nosotros sí. Ahí está un coche, creo. ¿Quién es el coche ese negro de la puerta? Dime. Sílo, el coche de Puetla. Vale, pues paso, venga. Que leí la vuelta con ese coche, yo tengo que buscar un Sultran. Bro, tú tienes la escalera de aquí, ¿no? Vini, Dime.
Dime. ¿La escalera aquí? Yo estoy en la escalera que hemos subido nosotros. Tengo cuidado, no las alturas, que yo no las veo bien, ¿vale? Yo tampoco la veo muy bien, pero... Bueno, con la cantidad que estamos, yo creo que no van a entrar si nos ven. No sé. Qué riesgo. Hola. ¿Qué no está? Pues yo no la tengo. Ah, en el coche. Pantera. ¿Qué tal con los families? Families era, ¿no? Con los de Chamber. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, ahí están buscando médico. Hijo de puta, qué rabia, loco. He dicho que si necesitan algo que Oye, me digan. escúchala, Sí, intenta tío. suplir en coche amigable, todos. ¿Qué? ¿Coche qué? ¿Qué? Nos subimos. Este es de 2 plazas, loco. Vale, veo un coche gris, ¿eh? Este sí que le galego. Está rondando. coche gris? Vale, no sé dónde ha pirado, dónde se ha pirado, así que... ¿En serio? Vale, espera. Vale, gracias. Si hay un coche Nos funerario, caen, me hablan los vagos, nos caen. Venid todos. ¿Dónde nos cae? Tres coches rodeándonos viniendo para acá. Que entre si tienen polla. Sí, 90 por el barrio. Sujetos tola y atentos. Yo no puedo hacer nada, estoy en mitad de agua con lancha. No, pues, Vale, te vamos está avisando. venido. Señores, lo único, que si los bajáis, rematamos. Sí. Claro. Lo rematamos, dijo. Sí. Si caen, hay que rematarlos. Escucha la mierda lancha, subo con lancha canal y me meto barrio. Oh, buena idea. Vale, Así si nos necesito caen, coche si que me recojan canales. Tío, si salimos estamos perdidos, loco. Preparado ya, joder. No os quedéis todos en ese tejado y repartirse por otro, por si acaso. Que gente mais pesada. Uy, vaya con... En el grande este estamos nosotros. Con K. Me han dicho puente que hay cerca del barrio. Y no sé Vale, Gonza, pues, gracias. escuchadme. Quedarse 1 o 2 abajo que sepan. Y los del tejado, agacharse que nos vean. Agacharse que nos vean, los de los tejados. Ponte de cerca del válido y se A mí lo quiero que hay me aquí al vean. lado. A ver, hijo mío, tú también con esa gorra fluorescente roja, te van a ver de una, ¿sabes? Esconderse los de los tejados, por favor. Pasa otro coche, ¿eh? No lo ves. No, pero está pasando de largo. ¿Cómo está dando ahí? Le pinchamos si queréis, ¿eh? No. Si van a, si quieren hacerlo, lo van a hacer. Cuidado, coche gris por la rampa de la izquierda. Por dejar de esconderse, que no vean. El coche, ¿eh? Que os vea a a los de los tejados que nos vean. Otra vez el coche gris.
¿Alguien le da para ver el cuadrado rojo donde estoy yo? Sí, a ver, yo estoy encima justo. Lo digo porque yo te ahora veo no quiero salir. Yo te veo perfecta, yo te veo perfecta. Señores, ¿están todos los techos cogidos? Sí, sí. ¿Dando vuelta barrio? No sé yo si entrarán, En la piedra, agua, agua, viene la madera, agua, agua, silencio en la acera. Va, María. Va, María. Son cultivador, yo. Pasaron para ver si Antes de cebo, ponerse 2 a o ver 3 si abajo, salimos. que vean. Que yo creo que si no nos ven, no van a entrar. Creo. Eso es normal, la verdad. Escondido. Adiós, me voy a dormir. Te vas a perder el tiroteo. Agua. ¿Cuántos somos? Agua, 2, 4, 2. Somos 7. Silencio en la acera. Pari, ¿tú cómo vas? Si siguen dando vueltas no puedo llegar a barrio, me van a pegar tiro en cuanto vean. No, aquí ahora mismo no hay nadie dando vueltas. Tío, desde Canal cruza corriendo que te cubrimos desde el tejado. Claro, eso voy. Estoy subiendo. Ya, pero mañana tengo que ir a trabajar. Amigo. Niña. Dijo que iba a Belení. ¿Quién te dijo que os iba a Los Belení? vagos, los han visto. Perfecto. Estoy subiendo canales, Sí, tranqui, si no, no tiene Si no pinta me de tengo que levantar a las Pero si 6. no tiene pinta, no hay gente. madre mía, ya he llegado. ¿Qué coche, señores? Coche leyó, señores. ¿Dónde? Veo la vuelta. Ha pasado por ser que la de Letén, de policía. Salgo y que me vean. Que os vean a 2 o 3. Que me vean, Está el coche en una Nosotros lo curva, que ¿vale? sea. Asomarse en plan, que os vean 2 o 3 abajo. Se está metiendo por canales, Hay un coche en canales. Entrando de curva. Lleva, cuíralo. ¿En canales en dónde? Yo no los veo. Desde allá arriba se mira que flipas. ¿Alguno no le puede dar la vuelta, no? Al coche que hay en canales quieto. Si sube por el ¿Cuál puente es? lo puede fusionar.
Es un coche morado y con el alerón azul. Es de ellos, ese coche. Han pasado por comisaría ahora mismo. ¿Quieres que me la juegue yo? Se mueve, Los 7 ahora mismo. Consulta sigue, perseguirlo por Polilila. Por frente válido. Consulta, le perseguía a la Polilila. Solo por frente de válido. Ya no lo veo el coche, no sé dónde se ha metido. A saber, güey. ¿Lo veía el coche morado ese? No. Yo no veo nada ya. Antes estaban pasando motos y todo y aquí no veo nada ya. Un momento. Igual se han enterado del chivatazo. Un momento, llevo el canal. En el canal es menos. ¿Quién está corriendo el blanco, bro? Por la vía. Yo. Van por el otro lado, por el hospital. Vale. Otra vez estoy viendo el coche, ¿eh? Viene por aquí, por canales. Vale, sí, yo acabo de verlo también. Te paran canales. Se piran, creo que no han visto a los de los tejados. Yo creo que también, sí. En cuanto se den vuelta y no vea a nadie tejado van a caer, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Yo no voy a salir. A ver. Somos 7. Y nos están buscando para que salgamos. Quieren pegarse de tiros. El coche sí. Estarán por ahí dando vueltas. ¿Hay alguna moto aquí en el barrio o no? No. Voy a coger el sultán este. Voy a ponerme por canales. Y si vuelven me lo vuelvo por canal. No, si vas tú, espérame. Acaba de pasar, sí, acaba de pasar un coche pitando, literalmente. Bueno, están buscando lo que buscan. No hay más. Sí, espérame. Campaña, ¿eh? Si quieren pegarle un tiro, que entren en barrio. Saben, ¿cómo saben, que estamos aquí? Qué listos son, coño. Sí, claro. Siempre. Qué locura, tío. Son muy inteligentes, tío.
Hay un coche por ahí por canales. ¿Son ustedes, Pero no, somos chicos? nosotros, somos nosotros. Vale. Hay policías aquí al lado, ¿vale? Ay, Dios. Están atendiendo a un herido. Chico en moto. Ok. Uy. Compañeros, 2 sector naval, me duele ya la espalda, tú. Puto calor. Llevamos 6 horitas de directo, aunque marque 3. Y debemos de llevar 2 horas aquí, dando vueltas. Vendiendo a la familia muerta. Madre mía. Estoy escuchando moto. Iba de blanco el de la moto. Los llamo. Le digo que quieren. Eso es subirle ego, déjalo tonto tomar por culo. Si es lo que buscan, llamar la atención. ¿No? Son como niños pequeños. Gato. Bueno, pues me voy a vender. No vayas a venderle. Pero escucha, No, vamos a vaya. estar 3 horas aquí, No. ¿o qué? Metidos. No, pero no vayas a venderle. No, si salimos tenemos que salir todos. Claro. Claro. Si tú dices de salir, salimos. Como tú digas. No, nos quedamos. Pero es que en cuanto salgamos nos van a coger. Sí que así. Si vamos juntos, no, porque les vamos buscando. Acabas de ver los masacro señores. corriendo todo hostias, ¿no, Gallego? Sí, pero bueno, igual no era de ellos. Yo lo que digáis, si queréis darnos de hostias con ellos, nos damos, pero es darles lo que buscan ellos. Son muy pesados, ¿sabes? Sí, Entiendo que sí. ese tiro. ¿Tiro? ¿Tiro? ¿Quién ha ¿Qué pegado? Te pegó un tiro, bro. Señores, No, yo no disparado. Yo no he sido, yo no tenía pipa. Yo tampoco. ¿quién ha disparado? Ya sabes.
¿Ella? Hombre, me cago en la puta. Sí. No ha sido nadie, ¿no? No, por aquí no. Pues han sido ellos, ya está. ¿Y dónde está? No sé. Que no, que fui yo, chicos. Fui vale, yo, vale. sin querer. Deportivo Buji Rojo, Rosa, dando Deportivo vueltas Rojo. por el otro lado. Para el Deportivo Rojo, enfrente del depósito. Está dando la vuelta. Vuelve Buji Rosa. Vuelta. No la vuelta, ¿Dónde? Calle del depósito. Vale, viene el buggy también, ¿eh? Van para el mismo sitio. Tenemos la policía en el barrio, ¿eh? Sí, ese es el problema. Sí, ¿Squad? Que sí, que te lo estoy diciendo, que están aquí porque hay un tío ahí muerto. Yo creo que tampoco entran porque están aquí en el Capulín. Pues me fumo un porro. Ay, Dios. Pues nada, es que ¿qué vamos a hacer? Señores, un masacre lo que le acaba de pasar por la quicheca. No, pero son de la amarilla. Yo, sinceramente, iría a comprar comida, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no... Comida yo dame tengo. Seguro, pero tiene bastante. Sí, claro. Ah, Sí, bueno, dame pues un bocadillo. dame una, porfa. Estás dejado, ¿no? ¿Cómo reparte salami el Fari? Merengue, merengue. ¿Están pitando? No sé. Creo que está para un coche detrás. Sí, ¿verdad? Es del listo rojo. Sí. En las escaleras estas del barrio que tenemos aquí. Ah, sí, pero Vamos a no, entrar al barrio. es un guiri, tranquila. Es un guiri que viene. Es el vecino. El vecino, tío. El puto vecino, hermano. ¿Segura? Sí, creo que sí. Sí, sí, El seguro. coche blanco este. Era negro, ¿eh? Bueno, aquí hay uno negro. Se acaba de pasar ahora. Sí, allá, ¿eh? Tatara, chao, chao. Yo creo que no, ya no. No van a entrar aquí, ¿eh? No, Cleo. Pero en cuanto salgamos nos van a caer.
Hombre, tenlo claro. Sepáis. Yo, si queréis hacer algo, tenemos que ir todos. Pero tampoco llevamos mucha cosa por verlo. Sí, sí, sea lo que sea, tenemos que ir juntos. Ahora mismo no podemos andar por ahí sueltos. Pregunta a los vagos a ver si saben algo. No, es que si hicieron esos con los verdes, que no te extrañe que vayan también a por los vagos y los que nos compran. Ah. Justo están en el barrio de los vagos. Les acaban de chocar a ellos. ¿Ves? Cojones. Los Purple. Ya está, le van a caer Claro. pagos. No, Luego pero le vienen van a por caer a los nosotros y ya está. pagos. Le van a caer a los pagos seguramente porque también nos compran, ¿no? No, dice que uno de los suyos ha chocado con uno de los vagos en la fuente. Tanto friki aquí suelto, me cago en Dios. Nada, nos están esperando. Es duro. Obviamente, estarán por ahí escondidos esperando que salgamos para vernos y caer. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Estar todo el día aquí metidos en el barrio? Tampoco es así, no sé. No nos están dejando trabajar ni nos están dejando hacer nada. Si sabemos que frente no le podemos hacer, nosotros tenemos que valorar nuestra vida. No podemos salir a morir, ¿no? Digo yo. Tontos tampoco somos. Complicado, ¿eh? Oh, when you get home, I'm gonna smell your dick. So you best keep it in your pants. Whatever, liar. I mean, Pero ya te digo yo que están esperando eso. A que... 4 coches de la Purple, me ha dicho, que se acaban de cruzar por el barrio cerca. 4. 4. Fíjate. Ay, Dios. Yo sin tabaco, me voy a cagar en todo. Ahora esta mierda. Madre mía, qué calor. Madre mía, cintas, digo yo, madre mía. Es una situación complicada. Porque es eso. Si salimos, seguro que nos están esperando por ahí. Segurísimo, vamos. Segurísimo, 100% seguro. Solos no podemos ir, porque si nos pillan por ahí alguno solo, nos van a reventar. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! Es que yo con mi aim tremendo. ¡Pam! Tengo muchísima sensibilidad en el ratón. Y eso que se la bajé muchísimo, ¿eh? A ver, voy a probar a bajársela un poco más.
Es que más, tío. Es una puta locura. Si le bajo más la sensibilidad, madre mía. Bueno, imagino que estará bien. No lo sé. Es que menos, tío. Ya, sí, ya tengo que dar... Madre mía, mira, para dar toda la vuelta. A ver, podríamos ir a procesar, pero... Nos van a caer. Hagamos lo que hagamos, nos van a caer. Y nos van a encontrar. Seguro. ¿Qué pasa? Ya está aquí media hora en barrio quieto, ¿eh? ¿Qué vamos le hago, no? ¿Vamos a la Monotrion? Ya, una moto ahora. ¿Amo o me piro a dormir, la verdad? Yo también. Vale, mía. Estoy perdiendo ya aquí un conciertazo de la Karol G, loco. ¿Quién es Isla? ¡Es mía! Gente, yo creo que está todo. ¿Me voy? ¿Hasta abajo, digo, del techo? No creo que... Está pitando los frikis de mierda. No se escucha. Escucho pito, ¿eh? Pero yo también. ¿Dónde? ¿En qué parte? Atrás. Dale una vuelta por por ahí, el por ahí, patio. donde está yendo ¿Tú qué vas a hacer, gallego? ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Vas a hacer algo? ¿Te vas a ir a dormir? No, voy a estar aquí, no sé, a ver qué hago. Si os vais todos, pues no sé qué haré, la verdad. No. Yo es que quiero cenar tranquilo, me voy a meter al almacén, decime Uy, cualquier ese cosa está en por el radio. depósito ahora, creo. Pues Sí, cena, lo he lo que visto, quieras. Tipa corriendo al depósito. Get your wax on. We're hitting the beach this weekend. I've been to there. Mamá, qué calor. Deportivo, deportivo. ¿Dónde? Deportivo ¿Dónde? pasando. Ah, ese se piró. Todo follado. Nada, defender el barrio, noche de defensa. Lo viste pasar, ¿no? Aprovecho, aprovecho.
Cierra el almacén, ¿eh? Hombre, claro, no, si te parece dejo el almacén abierto para que me entre a pegarme tiro a mí adentro. Pues bien, almacén abierto. ¿O cómo, cojo? Ah, pues revisa que esté todo. Y no parece que haya entrado nadie. No, no. Lo del puto almacén te digo yo que cualquier día se va a quedar abierto. Y se va a liar. A ver, que ya tiene que ser mala suerte que se quede abierto y que alguien lo encuentre abierto. Bien te digo. Coche morado por el depósito. Ay, madre mía. Noche de vigilancia. Para que no nos entren en el barrio. ¿Estáis vosotros? En el tejado de aquí del cuadrado rojo. En el tejado de aquí de la iglesia. ¿Queréis que salga ahí enfrente o algo a vender? Es muy risky. Desde un sitio que te veamos. Entrar aquí. A los de Chambers sí, pero aquí no van a entrar. Acaba de pasar un sultán blanco, creo, por el hospital. Sultán blanco son ellos, ¿eh? O sea, ellos tienen un sultán blanco. Pues pasaron hacia allá, hacia su mierda de rotonda. Yendo un panto por ahí a las vueltas. Jodería que nos entrasen en un panto, ¿viste? ¿Cómo le manda el breaking dance? Ay, la madre que la parió. Aún es temprano, la 1:30, madre mía, no queda nada, ¿viste? Es que esto sí es imposible, tú. Otro deportivo más hacia allá, hacia su tierra.
No, chicos. Yo qué sé. Me voy a quedar mirando Google un momento, ¿vale? O sea, estar en el móvil. Ok. Lindao, ¿no hay ningún proverbio chino para esta situación o qué? Sí, sí que la hay, claro que hay, siempre hay uno. No le acuerdo bien. Esa es la memoria que te lo está jodiendo los porros, tío. Claro, seguro. ¿Cuánto panto, no? ¿Cuánto panto, no? Ay, Dios. Qué tristes y lamentables. De la piedra, agua, agua, viene la madera, agua, agua, silencio en la acera, agua, 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 silencio en la acera. Se lo mete. De noche y el día. En la acera. Agua. Agua. Yo creo que andan por aquí a vueltas, ¿eh? El coche se movía raro, ¿eh? Chicos, yo lamento deciros que me voy a dormir. Oh, mala, me la pongo, entonces vamos a la casa todos. Que me busquen. Oh. Luego vengo. Ok. Esperamos un poco más y si no nos metemos en un puto amo a dar el palo, me cago en Dios. Claro. Sultan blanco en el puente dando vuelta, dando para adelante y para atrás, ¿eh?
puto Fari, la madre que te parió, no te engancharon porque no quisieron. Buenas tardes. Estoy con pistola en mano. ¿Te dio para verlos? ¿Eran ellos o no? No, que va, lo vi de espalda. El coche. Nada, que estamos aquí en el barrio defendiendo porque parece ser que nos quieren invadir. Agua, agua. Agua, agua. Viene la madera. Agua, agua. Desde la acera. Estoy camuflado, no se me ve, Solo asoma el cocorote. Acaba de pasar un coche volado para allá. Hacia industrias. Llevamos aquí una puñetera hora, colega. Somos 5, tío. Pues yo, si lo que quieren es minarme la moral para que me vaya a dormir, pues no me voy a dormir. Por mis santos huevos. Pues tengo que estar toda la noche aquí vigilando. Oh, putada que tengo sed. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado, Paco? ¿Se le cayó a todo el mundo o se me cayó solo a mí? Imagino que sería todo el mundo, ¿no? Voy a quitar los árboles. Joder. Solo ativo. Qué calor, Dios. Te creció a ti también, ¿no? Fue a varios, por lo que veo.
¿A qué nos tira? Ya te jodería, que se nos callase a ti y a mí y que callase en el barrio ahora. Vale, dale caña, tío, que aproveche. No me entra, tío. Chin. Ok. No entiendo muy bien qué está pasando. ¿No quiere entrar? Bueno. No sé, estrapeo. Raid, YOLO. ¿Chapaste directo o qué? Pues justo no me entra, tío. Estoy aquí esperando a ver si consigo entrar. Quiero cenar tranquilo, tío. Tutuman. Te llamaban Tutuman.
Quieres cenar tranquilo, claro. Te entiendo perfectamente. Y yo quiero entrar, pero no me deja entrar. Y ya me jodería que cuando me entre que esté alguien caído dentro del barrio. No sé por qué no me entra, tío. No sé qué está pasando. No entra, tío. ¿Qué mierda está pasando? Te banearon XD. Sí. Va a ser que no. Pasa todos los pasos de conectando al servidor, pero en el último paso, en el de entrar, me da error. No sé por qué. Me llama conexión fallida. Contra esto, lo único es librarse de algún nombre en la agenda de la amistad. Aunque sea tarde, siempre es bueno descubrir que hemos perdido el tiempo con algún cretino o cretina. Estoy aquí, sobreviví, sigue en pie, señor Parsin. Un sueño me tenía... No entiendo qué está pasando. ¿Por qué no me deja entrar? Tú eres ese cretino. ¿Qué cretino? ¿De qué hablas? Cretino. Me voy a cagar en todo ya, lo cagable. Lo que decía la canción XD. No estaba ni escuchando. Lleva toda la tarde sonando y no, como si no estuviese sonando, ya la tengo interiorizada. Está de fondo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué mierda? Ahora me da un error el 5M. Es el puto 5M de mierda, colega. ¿Pero qué cojones? Estoy flipando, tío. No sé qué mierda está pasando.
Entrando. A ver qué nos encontramos. Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia llegar adentro y que esté el barrio Uy, me asaltado. huele a Fibem caído. ¿Qué va, qué va? Ya, solo se me cayó a mí a Kamata y a algunos cuantos más. No se le cayó a todo el mundo, creo. Por lo que dijo Cindas. Ah, que solo estoy yo. Hola, ¿hay alguien más por ahí? Pues no hay nadie más. ¿En serio? ¿Solo quedé yo? Estamos jodidos. Sí se piraron todos. Estamos apañados. Me pire yo y detrás mí a los demás. Estos van a seguir dando vueltas por aquí. Joder, pero yo no me quería ir a dormir ya, macho. ¿Para un día que estoy yo, no se va todo Dios o qué?
Y este temazo. Es un grupo de por aquí. Que, bueno, estas canciones tienen más años que yo, colega. Esto es de... un grupo de aquí que no tiene... Por eso lo pongo, porque no tiene copyright. Del 2009. Ya llovió, colega. Pásame. Extraperlo. Solo tienen este disco, así que no hay mucho más. Esto lo puedes poner en directo porque no tiene copyright, así que no hay drama. Si te digo que yo me voy a ir para el norte a vender, ¿qué te parece? Me voy a largar para el norte y ya sería de coña, de puta coña, que me encontrasen en el norte, ¿viste? Pero de putísima coña sería. Solo. Ya, ¿y qué quiere? ¿Y qué hago? Cierro directo, porque no puedo salir del barrio o qué? No sé. No voy a estar aquí metido en el barrio sin hacer nada, ¿no? Algo tendré que hacer. Un Vladimir XD. No, no me sale de los cojones. ¿Por qué voy a cerrar directo yo por el rol? No. Cojo, salgo y si me cogen y me matan, pues que me maten. ¿Qué voy a hacer? Esta gente no va al norte. Esta gente no va, no deberían de ir al norte a nada. ¿Qué coño van a ir al norte? Si me voy para allí para el norte, ¿qué cojones? Ya jodería tú, que me jodan en el norte, ¿no? No tendría mucho sentido. Otra cosa es que me cojan por el camino. Eso ya es más fácil. ¿Dónde está mi puto coche? Mi otro coche. Ah, está aquí en el piso. Ah, que el garaje lo puedo decorar también. Yo puedo meter una caja de... aquí en el garaje. Eso sería goce. Sí, para guardar las cosas personales. Ya, ya.
Pues eso, lo dicho, me voy para el norte y a chuparla, ¿sabes lo que te digo? Que si me cogen, pues que me cojan, tío. Es lo que hay, que voy a hacer. Cuchillo y un poco de hierba. Pues mira. Voy a vender hierba y a comprar hierba al barrio. Por estos 20, a 100 cada uno son 2000 pavos. Que tengo que poner para el barrio. El resto para mí. En realidad lo hice mal, pude haber llevado más hierba. Meterla en la guantera del coche, robar otro coche por ahí, usar este coche de almacén para la hierba y el otro coche para vender. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Para no tener que estar para arriba y para abajo con 30 gramos de hierba todo el rato. Ah, que esto es un depósito. Pensaba que era un garaje también. Esto
Una motito ahora sería Dios, ¿eh? Yep, that crazy bitch went plumb insane. Yeah, I think I got the diabetes. Doctor says he wants to put me on some pill. Vale, tío. Taking no damn medication. Descansa, güey. I'll catch you later. Toma, colega, tu hierba. Aprovecha que no voy a venir muchas veces por aquí arriba, ¿eh? Come to my barbecue tomorrow. Hey, why don't you open your damn eyes, asshole? You're about to bleed, shithead. Let's see how you like my fist bumping into you. Sorry, man. You ain't got nothing. Goddamn maniac! Oh no, you gotta be kidding. Grande Cidnas. Whatever. Well, just be that way. You foul thing! Luego lo que voy a hacer va a ser eso, ¿eh? Voy a bajar, voy a coger bastante hierba. Me la voy a subir para aquí, me la guardo en el coche. Y me voy a vender por aquí. Sabía yo que tú querías, señora. Es que lo vendo rapidísimo, colega.
latest spectrometer modification. It's gonna be a lot harder to find you. From your mouth, God's ears. Hey, Corey! Hey, let's get moving! This is wicked business. Get off the road! Go to hell! Dead! You're dead! Sabía. Se ponen agresivos, colega. The Mayans had it right. But where did they go? Whatever. Vamos, chavales, comprarme lo que me queda y me piro. Hey, where the fuck are you? God damn, traffic is that backed up? Hola, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a extrapearlo. Whoa! What? You fuck! You got issues, Neanderthal? Hola, colegas. Vosotros acabáis de llegar, ¿no? Let's all be cool. Oh yeah. Venga, cómprame los dos que me quedan, anda. Ya me piro. Perfecto.
Me da rabia porque voy a perder la moto, ¿eh? Pero bueno, encontraremos otra después. Supongo, eso espero. Para pa pam. En serio, me crucé con 2 putos coches. 5 cojones serían esos. Hola. Hola. Tírate de ahí, colega. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Joder, me ha asustado, tío. He dicho mierda, justo dejo la pipa ahí, ¿sabes? ¿Qué vienen? Te lo juro, tío. Nada. ¿Tú te llamas Santi? Sí, gallego, claro. Ah, pensaba que era otro. No sé. Sí, te perdía todavía. Ah, poco a poco. Pues nada, yo estoy vendiendo algo de hierba por allá, por arriba. Es que me paso de estar por aquí, por la ciudad, porque si nos Normal, pillan solos... Yo, sinceramente, iba a ir a trabajar. Pues sí. ¿Dónde No sé trabajas? qué hacer. A ver, yo trabajo en el Vanilla, ¿sabes? Ah, el Vanilla, sí, que me habías dicho, es verdad. Entonces no sé si ir corriendo o qué coño hacer, la verdad. Te puedo acercar yo ahora, si quieres espera un momento que voy a coger hierba.
Sí, porfa. Yo dejé la Vale. pipa ahí por si acaso. Dije, Sí, "Uy". sí, yo voy con un puto cuchillo, a mí me la pela. No, no, yo ni con cuchillo, yo paso de nuevo. A ver, tengo que coger 80. 80 no, 60. Porque ya había cogido antes. Y esto es para guardar. Ahí está. Pum. ¿Ya? Vamos, ¿Tienes sí. todo? Sí. Ah, espera un momento, basta. Coger 100 pavillos para gasolina. A ver. Bueno, es lo que hay. Tú sí, lo mejor que puedes hacer es eso, ponerte a trabajar de chill. Yo sí, yo me voy a poner a trabajar tranquilita y yo paso, te lo juro. Sí. Porque es que sí, es que yo no sé, tío, no me gusta tampoco quedarme en el barrio ahí plantada. Claro, ¿sabes? claro. Eso voy a crecer, tío. Claro. Bueno, cualquier cosa estoy por radio. Venga, gracias, chao. Venga, anda, chao. Vaya rata, ¿eh? Agua, agua. Joder. Agua, agua. Tremendo lagazo, loco. ¿Qué pasa, Campaso? ¿Cómo estamos? Ahí me voy. Gracias por la raid, tío. Ahí me voy, para el norte. Yo paso de quedarme en el barrio ahí plantado, tío. Y quedarse por la ciudad es una vendida. Ya si me encuentran por el norte, pues mira, mala suerte. Sí, no, es el 5M, que tiene días. Tiene días y hoy tiene un mal día. Gracias por el follow, Unicornio Salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el directo, tío? ¿Qué vas a seguir en Dobux? ¿O ya te vas a descansar por hoy? Estoy todo rayado. Me voy a poner a vender hierba por allí por el norte y a la verga. Uy, ese todoterreno que vaya adelante. ¿Qué están haciendo esos? Qué rarete, ¿no? Pero dale caña, si te apetece. Aquí no sé si va a entrar mucha gente, si no, si va a haber algo. Por si que me cago en Dios, el todoterreno ese me va a robar, verás tú. Ya. Sí, yo te entiendo.
Yo no voy a buscar tiros, yo me estoy a mi bola, voy a hacer mi propia, un poco de economía para mí ahora, vendiendo un poco de hierba, a ver si no me dan el palo. Y se puede... Lo que va a ser ahora el problema es el conflicto que tenemos con la Purple, que no te permite tampoco andar mucho por la ciudad y socializar y hacer cosas normales, ¿sabes? Porque a la mínima te caen. Pero bueno... Me intento adaptar y mira, y si me vienen a encontrar aquí al norte, pues que vengan y que me encuentren, tío. ¿Qué les voy a hacer? Yo lo que no voy a hacer es ni estar plantado allí en el barrio esperando que vengan, ni voy a cerrar directo porque estén ellos ahí que no me dejan hacer nada, ¿sabes? Me cojo, me vengo para aquí para el norte y mira, si me pillan, pues que me pillen. ¿Qué le voy a hacer? Que no hay mucho más, ¿sabes? No, trabajando no, claro, obviamente. Estando de servicio, en principio no, que yo sepa, vamos. Habría que revisar la normativa, pero creo que no. Pueden ir allí y vacilar lo que quieran, pero secuestrarte no, hasta donde yo sé, no. Mientras tú no le des motivos de causa mayor o le des motivos a pensar que no estás trabajando. Pero mientras estés trabajando, en principio... No deberían, vamos. Ok, vamos a dejar esto aquí, vale. Dejo la hierba ahí de momento y voy a buscar un coche o una moto o algo por aquí. Es lo que hay. Yo ahora me cojo una motillo, me pongo a vender por aquí. Moto, un quad o alguna mierda. Y a chuparla. Otra cosa tampoco puedo hacer, así que... Podría ponerme a plantar yo solo por ahí, pero me da mucha pereza, la verdad. Hoy ya estuve 2 horas plantando. Sí, claro. Sí, aquí también hay reuniones y tal. Lo que pasa es que, claro, esas cosas ya son más de tema de Kai, del flaco. Que tú puedes intervenir, como miembro de la banda, puedes... En las reuniones puedes hablar y puedes hacer tus... A ver, pues como hacemos todos. Aunque ellos sean los jefes, ellos permiten y dejan que los demás hablemos, Yo hago cosas y llamo a una banda y hablo con otras y... Me monto las películas. Delegan un poco en todos, Pero claro. Hay que darle caña. Que a ver, si queremos levantar la banda tenemos que darle bastante caña, Yo creo que lo estamos haciendo bien. Porque creo que lo estamos haciendo bien. Pero... Somos muchos en la banda y no hay tanta actividad como debería haber, seguramente. Y eso que últimamente aumentó bastante, Pero es que la semana esta, por ejemplo, que estuve yo de extensible y tal, cuando empezaste tú y tal, ahí éramos poquísimos, tío. Ahora ya sí que empieza a haber más movimiento. ¿Dónde la puta moto, tío? Voy a cagar en todo, ¿A dónde fue el pavo ese con la moto? Podría ir al cruce de allá adelante. Tú poco a poco, hombre. Al final acabas de entrar, como quien dice, aún estás adaptándote un poco al barrio y toda esa... a la gente y todo. Y poco a poco ya ves que al final los que más tiempo llevamos y tal, nos encargamos de muchas cosas. De reuniones y de hablar con gente y de temas de negocios. Es Jesús. Con los niños. Por los niños.
Yo a los que estáis así quemadillos con la situación, os animo a que no os rayéis, tío. Yo sé que es difícil, que sé que es una mierda y que quita las ganas a veces, porque se las quita hasta acá, que es la jefa de la banda, un flaco. Y quema mucho, Pero hay que intentar mantenerse un poco positivo y tirar para adelante, coño, que al final ellos lo único que buscan es el PvP. Si no le sigues el rollo y si no le das el PvP, lo normal, imagino, lo normal sería que ellos pasasen. Porque no, si no consiguen lo que buscan, pues se irán a otra cosa. El jefe es Flaco y K, son los dos jefes de la banda. Son los dos. K es Martina. Y son los dos jefes de la banda. La puta, y no hay una puta moto, Bueno, pero no te rayes, hombre. Yo creo que aquí pueden salir roles muy guapos y podemos hacer cosas muy guapas, Tenemos banda oficial, tenemos que aprovechar eso. Tenemos roles ahí que hay que aprovechar, que no los están costando por la situación. Lo de encontrar a Javi y esas cosas, las misiones de la mafia y todas esas cosas que nos van mandando. Y no os desaniméis, coño. Pero al final entraste en un momento complicado, porque entraste en un momento jodido ya con esta mierda montada. Pero... joder, aparte de eso hay mucha gente en el servidor, hay mucho rol, si lo buscas. ¿Qué va? Si eso es lo que buscan ellos, Miriam. Eso es lo que buscan ellos. Es el PvP. quieren PvP porque son PvPeros, coño. Si les das lo que buscan, todo lo contrario, van a estar más aún. Son formas de jugar diferentes. Yo creo que, a ver, siendo banda es inevitable que haya conflictos, que no tienen por qué ser tan intensos como este. Y sobre todo que se haya iniciado por una estupidez tan grande como por 4 insultos, ¿sabes? Por insultarse, acabar matándose unos a otros, no tiene sentido ninguno. Que me dices que tienes conflicto porque intereses de droga, que alguien le dio el palo al otro, o que tienes un conflicto más grande, sí. Muy buenas, don Baue. Si es por un motivo más grande, sí, lo entiendo, pero por insultos acabar así, tío, no sé, complicarse mucho la vida. Uy, ¿y ese coche? No me mola una mierda ese coche que hay allí, Un puto Jester, ¿qué cojones hace un puto Jester aquí? No me gusta nada. ¿A qué mierda andan esos? A ver si encuentro una moto por aquí, tío. Increíble que no encuentro nada para moverme. Nada, pero se arreglará, joder. Al final, sea como sea, se solucionará. Yo entiendo a gente como Campaso, así, que quieren rolear más. Que no quieren estar pegándose de tiros todo el rato. Yo no soy de pegarme tiros todo el rato. Yo no soy bueno al PvP. No aporto nada en eso. A mí me gusta rolear. Y montarme mis películas. Y sí, los conflictos me gusta que los haya, pero que no sean enfocados todo el rato en pegarse de tiros, ¿sabes?
¿En serio voy a tener que coger esta puta mierda de coche? Bueno, por encima hay reinicio. Las 3, ¿no? Pues sí. Joder. Mis muertos. Qué lamentable. Pues te robo el coche de mierda este. Madre mía, qué caldero, tú. ¿Qué mierda andan aquellos? Ahora se pararon allí. Están vendiendo, ¿verdad? Tiene pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de que están vendiendo. Pero son muchos, tío. Son 2 coches y mínimo estoy viendo a 2 o 3 personas. Madre mía, sí, es que no voy a poder ni vender tranquilo aquí, colega. Ah, que va, si no tengo nada encima. ¿Qué me van a robar? La hierba la tengo en el otro coche. Me van a robar 50 pavos. Que me roben. Además viene el reinicio ahora. En media hora, en 25 minutos. Voy a blisquear. Voy a ver qué colores llevan. Voy a pasar cerca. A ver si le veo los colores. Más que nada para saber quién cojones está vendiendo por aquí, ¿sabes? Porque igual hasta son amigos. Hostia, pues los coches no son coches cualquiera, ¿eh? ¿Cuelo por NPC o qué? Hostia, con la bandana en la cara, ¿no, coño? Joder, quería verlos más de cerca, tío. Qué raro. Hostia, que me muero de sed, colega. Dime que aquí hay agua, por favor. No tiene nada a la venta, colega. Ay, Dios. Pues para comprar de beber aquí... ¡fua! Olvídate.
Tengo que bajar a la ciudad para comprar de beber. Tócate los cojones. Madre mía, pues voy un momento antes del reinicio y vuelvo a subir. Fuck, colega. Madre mía, qué pereza. En la gasolinera no creo que haya. Voy a ver, pero no creo que haya. Hostia, se quedó bugueado esto. Qué durillo. A ver. Burger Shot, La Forja, el de Organics, Mechanique, Photostop. Pues para comprar de comer, barato. De comer, no de beber. Tengo el burger. Voy a ver en la gasolinera, pero no creo que va. Esto no tiene ni mapeado. Que va. Pues me voy a la ciudad. Qué pereza, tú. ¿Qué hostia estarían haciendo estos aquí? Bueno, esta es la tienda de ropa, estarían cambiándose de ropa. ¿En serio tengo que bajar hasta abajo para comprar de beber, tío? Ven por encima en esta mierda de coche. Qué pereza, tú. No pasé de 100. Ah. Estoy yo como para escapar de alguien ahora. Bueno, igual ni me ven, porque parezco un NPC, la verdad. ¿Quién va a sospechar de esta mierda de coche? Para comprar de beber. Colupita, Tropical Haze. Yo creo que el más cerca va a ser el burger. Que el resto...
Además, el burger es todo por autovía. Nah, le voy a quitar los shaders de nuevo, ¿eh? Yo lo siento mucho, se verá peor, pero por lo menos me va bien. Con los shaders me pega lagazos, tío. Al principio del día iba bastante bien, pero... como que no. Ese coche... ¿Qué cojones? Me da igual, me la pela. Deme un segundo, ya vuelvo. ¿Cómo? Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas. No, me dije, van a ver si van a pasar o no. La cuestión es... Van a ver ahora. A ver, la cuestión es que cuando ellos estén de servicio... Espérate, que tú también dile que quiere comprar. Dame un pack de 5. Pequeñito, al parecer es complicado. Grande. Vale, yo les recomiendo Con que patatas. esté, si pueden llegar a tener el local abierto a partir Sí, de y doble las queso. 9. Tengo solo De queso las de cabeza. 9 hasta las 3 de la ¿Cómo? mañana, con No, esa bro. gente aquí trabajando, turno rotativo, para que no se... ¿Qué me has dicho? plantas aquí dentro. ¿Qué has dicho? No me suenan estos, no sé quiénes son. Para Solo cosas, cheddar, para solo cheddar. ver el Dale. tema del seguro. Pasa que siempre Puedo pasa porque mis trabajos me han dicho, pero no dejan número. Yo te cacho no ahí. apuntan mi número, entonces no puedo ver nada. Bueno. Vale, una si no, de tártara último, de si WhatsApp. mañana, antes de venir para aquí, quieres pasarte por el hospital y preguntas en el hospital si Dale, ya dale. hay, Yo les traigo. hay alguno de los directivos de vainilla. servicio que te directamente que te atiendan en, Ya, pero... directamente en el hospital. Te diré que la vas a tener. Yo qué sé, ya me sabía. Sí, si hay algún directivo del servicio, Ya no estoy entendiendo nada, tío, si hay alguno del servicio, te van a preguntar por qué y van a avisar por radio y directamente te van a contestar ahí. Ya, perfecto. Vale, Siento que mi listo, vida hasta luego. corre peligro y no sé por qué. Pero... Usted no ha visto nada, señorita. ¿Cuántas Todo producto de patatas su has robado? imaginación. Una. Cómetela. Y no, la has sacado de la freidora hirviendo, has metido la mano y la has sacado. Ahí me ha contestado el jefe. Si están luego del cambio de turno, pasan por aquí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Dale, listo, hasta luego. ¿Está muy caliente? ¿Está mojada, qué? Hola, buenas. Chicos, ¿Todo bien? Sí, por la cara solo hay una persona. No sé, a ti te decía. sí, estoy yo solo, ¿no? Estamos los dos solos, tío. Mira, si te aburres puedes venir a hacerme compañía en el trabajo, ¿sabes? Que no pasa nada tampoco. Buena pregunta. Vale, pues luego igual me paso. Voy a Claro, trabajar un poquito y luego me paso de chile ahí. Acá ya no, porque la verdad. ¿Está tranquila la cosa por ahí o qué? Ajá. No, hay gente, pero sin más, ¿sabes? No es algo que da. Ok, perfecto. 350. Vale, viene con 5 hamburguesas pequeñas. Todo al momento que he pagado
He sentido que tengo que vender mi hígado, no sé por qué al momento que he pagado. Ya, pero con eso igual tenéis para... bueno, ¿y la mano? ¿Está bien? Ah, claro, de las quemadas. Exacto. Ay, Dios mío. Pues ya está. ¿Oído? Sí, yo estoy. Hola, buenas. Muy buena. Hola, Cuéntame. Pues quería algo. ¿Cuánto vale el pack? Mira, hola, tengo pack de hamburguesas pequeñas con patata y bebida por 350, con hamburguesas grandes sin patatas 420 y con hamburguesas grandes más patatas 535. Ok. Pues si te digo que me faltan 8 pavos para el de 350, ¿qué? Yo se lo pago, no te preocupes. No, que va, faltaría más. No te preocupes, yo lo pago. ¿Cuánto que pediste? Ah, un pack de ese de comida y bebida. ¿Uno nada más? Sí, el pequeño. Vale, yo quiero 2. O sea, yo también quiero uno igual. ¿De hamburguesa pequeña o grande? Sí. Por ¿Grande favor. o pequeña? No, pequeño, por favor. Vale, la preparo al tiro. Muy amable, señorita. No se preocupe. ¿Cómo te llamas? Sakura. Encantado, Sakura. Igualmente, Yo soy encantada. Santi. Me puedes llamar gallego. Santi Gallego. Ujú. Gallego. Sí. Gallego. Es bonito. No, gallego no me gusta tanto. ¿No te gusta? Pues llámame Santi. Santi. ¿Santi qué? Santi, Santiago. ¿Nada más Santi? O sea, No. ¿no te llamas, no tienes apellido? Sí, Ramírez. Santiago Ramírez. Efectivamente. Pollo, pollo. Entendido. Bonito nombre. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces por ahí sola? Vine por comida y voy a ir a resguardarme en mi departamento porque Vengo fallo. para acá. Sí, tiene pinta. Vale. La factura. Vale. Ahí tiene. Le da lo demás al otro caballero. Sí, se lo doy a él. Sí, por favor. Muchísimas gracias. No se preocupe. Un placer. Arigato, bye bye. Adiós. Bye bye. Bueno, un día de suerte. Disfrute. chao. Equivoque trabajo. Muchísimas gracias. Cuídense, que esté muy bien. Venga, hasta luego. A la polla de Lolito. Sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien y tú? Bien. Sí, ahora guardar el coche. Sí. Chao. Nos vemos. Vale. Con el reinicio voy a quitar los shaders, A ver si consigo que esto vaya mejor. ¿Cuánto falta? 10 minutos me da tiempo a llegar arriba. Uy, que me estoy metiendo mal. ¡Opa! Una madre que lo parió. ¡Oh, puta! Vaya hostia me metió, colega. Uf, con esta mierda de coche no sé si llegaré a tiempo arriba,
Había moteros allí, estaban los aztecas, había una mezcla allí de cojones. Mierda, ya me lié. Madre mía, son las 3 de la mañana, tío, y hace un calor que te cagas. Fua. No sé yo si llegaré con este coche, ¿eh? Tengo serias dudas. Ojo, ojo, 130, ¿eh? Le va a ser el pistón por el capó disparado. Me dio patatas. Es que trae mucha comida, tío. Y poca bebida, colega. Nada, aún me sobran 5 minutos. You must have seen those blimps last night. Israeli design, for sure. You can say that again. Mira, si es darle a algún botón y se congela todo. ¡Hostia! Pues sí que llena el AOS, tú. Vale, vale. Pam, 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 pam.
¿Sigues por ahí, Yolo? ¿Cenaste ya o qué? ¿Sigues por ahí? ¿Qué te pasa, Paquito? Paquito. Paquito. ¿Cómo que pa? Joder. ¿Qué me pasa? Que tengo un calor que me voy a morir aquí, chaval. No sé cómo ponerlo. Voy a quitar los shaders porque no me va bien con los shaders, tío. No me va. No me mola, tío. Me pega micro lagazos, tío. Y eso en una persecu así no me vale, tío. Para hacer otro rol, vale, pero para rolear de malandro necesito que me vaya bien, tío. Fuera shaders. Que no es mucho, pero sí que se nota. No es que va hoy fatal el server, tuve que cambiar un montón de cosas para que me tirara bien. Ah, que es en general. Ah, bueno. Igualmente los quito. Ya más para adelante los vuelvo a intentar poner. Pero... Pazo. ¿Y que no vas a entrar? Joder, macho. Si a Kamata hoy le iba mal. Para una noche que estoy yo aquí a tope. No hay nadie. No pasa nada. ¿Qué va? Si no pasa nada, que yo me pongo a vender de chill. Después le voy a hacer una visitilla al Vanilla. A ver que esté todo bien por allí.
Somos extraperlo, verlo pa' creerlo. Somos extraperlo. Vamos, ven a verlo. Ya te digo, quieres entenderlo, amigo, pero tú en sí puede contigo. ¿A que sí, parsi? Somos extraperlo. Vamos, ven a verlo. Ya te digo, quieres entenderlo, amigo, pero tú en sí puede contigo. ¿A que sí, parsi? Adelante, rappers, adelante, homeboys. Tú preparado para el combate de hoy. Soy competición en el micrófono on. Ritmos nuevos en la calle, sonido vacilón. Pon atención, chico, prepárate la extinción. Sigo jugando limpio, la rojo, el alma, el corazón. Al son de las olas, ponle pasión. Shop, Xavi campeón. Arríbate, esta es la fiesta más potente. Extraperlo, una jugada inteligente. Hostias, coño, Bin Laden entre la gente. Atenge, pillates, a pillay, delincuente. Extraperlo, te dice, ey, un rapper y un DJ. Que llevas puesto en el jersey, demasiado sexo, nubla la vista. Vale. Algunos se ríen, otros sonríen. Cuando me tiran un sostén, espontáneo siempre se suben al tren. DJ Xavi rompe el hielo. Entiendo. Es que, bueno. ¿Quién tiene razón? Tiene razón. Vamos, venga, a ver si está reiniciado ya. Oh. Ay. Llevo desde las 6 de la mañana despierto, No sé cómo estoy vivo. Y la siesta no es que fuese una siesta tremenda, Ahora otra vez da error para entrar. Me cago en tu puta madre. Joder, macho, ya me vuelvo a dar el mismo error que antes, tío. Pero ¿qué cojones? Tres horas para entrar, colega. $977 a 23 follows de los 1000, chavales. Me va a hacer ilusión llegar a mi primer K, El inicio. Joder, tío, ¿por qué falla? ¿Por qué da error? Tucu. Vale, entrando. Me llamaban Tucumán. Vamos a vender hierbajos de chill. Voy a cambiar de música, de hecho. Me apetece escuchar un poco más, algo un poquito más movido. Un poco de psytrance.
Ya está entrando, ¿eh? Vamos para adentro, venga. Pam, 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 pam. Al lío. A vender hierba, chavales. Vamos a petar Sandy de hierba. A ver si no me roban. Voy a andar de poco en poco, así que si me roban, pues me robarán 10 o 20. Esa moto es mía, colega. Ven para acá, tú. Aparca, venga. Sé que vas a aparcar. ¿Dónde vas a aparcar? Ey, coleguita, déjame la moto. Madre mía. Se pira. Hijo de puta, aparca la moto. Va por culo. Vamos a hacer un poco de tiempo, que la parejita se pierda ahí.
Vale, tenemos polos. Tenemos comida. Tenemos hamburguesas. Patatas, hamburguesas y batidos. Batido me voy a meter uno ya. Y de comida yo diría que también. Vale, yo creo que ya se tuvieron que ir, ¿eh? Joder, qué pesados, tío, pero ¿por qué siguen ahí? Mira una mierda, se piraron de allí ya. Pues no estoy seguro. Creo que no, creo que aún siguen allí, A ver. No traje el móvil, me cago en... Mierda, mierda, mierda. Un diola. No me jodas, tú. Estás de coña, ¿no? Estás de coña, ¿no? Cago en Dios. Buah, colega, me cago en la puta que parió la moto. ¡La de puta! No me deja gansuarla, tío. Fua, no me jodas, tío. Bueno, mejor que me pase aquí que me pase después vendiendo. También te digo.
Hay cadáveres ahí dentro. Con todo. Vamos, salió. Creo que voy a coger de 20 en 20. No me lo voy a jugar con más. Toma, colega. Tu hierbita a domicilio. No puede ser. Tío, ¿en serio me despawneó el puto quad en la puta cara? Joder, de verdad, macho. Se jodan, pringao. No puede ser, tío. No puedo tener tanta mala suerte, ¿no? Joder, chaval. How are you? My kids keep calling me from foster care about toilet cleaner. It's gotten me so freaked that I stopped giving it for people's birthday gifts.
just keep retreating and retreating. Why do I even pay due? Es que así no puedo, tío. ¿Cómo coño se me partió esa ganzúa, tío? Can't be! Los carritos esos también estarán cerrados, claro. No pillaba un carrito de estos de mierda, aunque fuese. Ah, sí, claro, está cerrado. Ay, Dios, qué desgracia, tío. A ver si encuentro un pavo en moto por ahí de frente. Y le meto un hostiazo como el de antes. Hi! Hey! Colega, no te dejaste el coche abierto, ¿no? Ay, Dios. Qué aburrimiento. Sí, ¿no? Ya. Yo estoy por aquí vendiendo un poquito de hierba. Vende, vende. Sí, pero es que me quedé sin ganzúas. Tengo que andar a patas por aquí. You drunk or something, bitch? You fucking asshole! Sorry, please don't hurt me. Tengo mi coche en el garaje, pero prefiero ir a patas. Ten cuidado. Sí. Jesus!
A ver si pillo a alguno por ahí con su puta moto y le meto una hostia y se la robo, tío. ¿Dónde está? En Sandy. Vale, pues voy yo a pata entonces al barrio y me suena la polla. Whatever. Chiste una carrerita. Vale, será. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a ir a dormir ya o qué? En verdad no sé, tío. Iré para el barrio y no sé. Fumaré un porro. Pues fúmate uno, a mi salud. Si te apetece coger un poco de hierba y venirte para hasta aquí a esta Sandy a vender, por aquí estás chile, ¿eh? Ya puedo hacerlo, pero no sé. Estoy yendo para el barrio corriendo, ¿vale? A ver. Cualquier cosa, dime, a ver. Sí, sí. Toma, señora. Para la artrosis. No, mira, yo creo que me voy a sobar, ¿vale? Porque qué locura. Qué aburrimiento. Como quieras. Sí, está demasiado tranquila la cosa, la verdad. Sí, sí, sí. Venga, anda, adiós. Venga, descansa. Igual. Vamos, colega, cógeme los 2 gramillos que me quedan, anda. Beat it. Que jodan.
Si pillase alguno en moto, tío. Le podría meter una hostia y bajarlo de la moto, seguramente. Hombre, señorita, no tendrás las llaves del quad por ahí para dejarme, ¿no? Me harías un favor que te cagas, Mierda, policía. Es la ambulancia, ¿no? Madre mía. Madre mía. Hay una moto allí, pero no la voy a poder coger, tío. Porque no tengo Bomba para ganzúas. ti y tu barrio. A ver si cazo a ese bombazo, toma bombazo. A ver si cazo de frente al de la moto esa. Te fue la guardia a buscarte. ¿Qué guardia? Ni qué guardia. ¿Dónde miras tu guardia? Te estoy preguntando. Pues estoy escuchando, pero es que no sé si son de ahí del... de la comisaría esa que hay ahí o... ¿O qué? Me alejo de la zona y me la pela, ¿sabes? Hostias, pues si te están buscando XD, vaya timing. No pasa nada, ahora me relajo por aquí un rato y ya se pirarán.
Le daría una hostia para joder la moto, pero ¿sabes qué pasa? Uy. Un jabalí. Que en cuanto me baje de la moto queda inutilizada. Ah, que no me queda hierba. A ver si pillo el de la moto de ahí arriba. Es que esto es una puta rayada, colega. ¿Cómo me pude quedar sin ganzúas, colega? ¿Cómo pude romper la ganzúa? No la rompo nunca y la voy a romper ahora, macho. Where were you last Saturday night? Su puta madre. I wish I'd gone to college. You're acting like I'm interested, which I ain't. Well, I'll be damned. Damn! How's it going? I had enough of these folks just treat me like I'm some dumb heck. We get handed our Cool lot it. in life and we do the best we can with it.
country music from before country turned into twangy pop sung by Now realizing that I love her. Now time growing corn this year. Fuck off. ¿Ves? Es que una vez que me bajo, adiós. Joder, ya perdí la moto, tío. Everything is just getting saggy. Don't I know it? How far from the city do you have to go before everyone starts being American? I don't give a damn. Motherfucker, where's my money? You've been singing that tune forever, man. What? You're hurting me. ¿Qué tal, Emi? Como se pongan agresivos estos, la voy a liar. Hola, señorita. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? What was that? Manda carajo, tener que venirse aquí a vender para poder hacer algo, ¿eh? Ay. Entonces, ¿qué tal, Emi? ¿Cómo estamos? A mí me dejaron solito hoy.
Es que es una situación complicada, tío. Cuando hay un conflicto así que no se lleva bien, a la gente se le quitan las ganas de entrar, macho. La gente quiere entrar a divertirse, coño. Qué bueno. Ya se tranquilizará todo, supongo. Nada, que tuvimos ahí un... Bueno, tenemos un conflicto con otra banda. Y bueno, hay problemas. De IC se sacan cosas a OC y hay problemas y hay conflictos. Y bueno, no todo el mundo no todo el mundo lleva bien. No todo el mundo lo lleva bien. Y es una situación complicada porque la que estamos ahora, por ejemplo, yo estoy por aquí por Sandy porque en la ciudad no puedo estar básicamente. Porque si estoy por la ciudad me van a secuestrar, matar o vete tú a saber. Entonces está un poco limitado. Pero bueno, yo me vengo para aquí de chill, voy vendiendo mi hierba. Mientras haya hierba, cuando no haya hierba me voy a plantar y para. Sí, es complicado, es una situación complicada. Yo lo llevo bien porque ya te digo que yo pues, es que me entretengo con cualquier cosa. Me jode pues porque por culpa de eso pues se estropea un poco la experiencia de la gente. Pero bueno. No, eso nunca. Yo vengo a venderles hierba a los paletos. Oh, so you have zero manners. A ganar dinerito. Y cuando hay más gente, pues estamos abajo. Pasa que ahora mismo estoy yo solo. Es que no me apetece ni cambiarme de ropa, ni andar escondido por allí por la ciudad, ni estar preocupado que si me van a hacer esto o si me van a hacer lo otro. Whatever. Sí, claro. Yo lo llevo bien. Al final. Es parte del rol. En el rol de banda, pues es lo que hay. Tiene que haber conflictos. Si no, para eso pues te haces civil. Pero sí, a mí lo que me fastidia, bueno, a mí, a todo el mundo, es que el rol agresivo, el conflicto que hay, se inició por una estupidez. Por una tontería, pero una tontería... que flipas. Por insultos. Ya me dirás tú ¿qué conflicto se puede iniciar? ¿Qué guerra se puede iniciar? Por insultarse. No tiene sentido. Pues claro. Sí, porque si no Cookie... Si no Cookie no. Si no el señor Galleta está de mal humor, se le nota. Claro que no tiene sentido, hombre. Y lo intentamos arreglar de una forma, de otra, tal, pero no. Ahora mismo está tan liado el conflicto, escaló tanto el conflicto que lo que debería haber tenido una solución bastante fácil, ahora mismo es una situación bastante complicada. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo. Sí, el señor Galleta está triste.
Echa de menos a su cookie. Cookie es complicada. A mí me cae bien Cookie. ¿Están todos durmiendo o qué? ¿Qué pasa aquí? Hola, buenas. ¿Hay alguien despierto por ahí que quiera comprar hierba o qué? No hay nadie. Pues me voy otra vez contra los junkies, De uno, además, mira. Tomamos un poquito de aire. Y voy en una carrera. No tardo nada. Y ya termino esta hierba, ya podemos volver abajo. Dejar pastita en casa. Y coger más hierba. A ver qué haces para pasar el rato. Hombre, pues hay muchas cosas. Mírate una serie, una peli. Mírame a mí. Nada, pásalo bien. Cansa, gracias por pasarte. Joder, no están aquí los hippies de la esquina, tío. Tengo que ir a los otros. Ah, ¿y qué tal? ¿Te gustó? Soy más de series, la verdad. Las películas me saben a poco. Te encantó Thor. No la película, ¿no? Entiendo. Ya sé por dónde vas. Yo la de The Boys empecé a ver la primera temporada. Y creo que la vi entera, pero no me acuerdo. No me acuerdo de casi nada. Tendría que volver a enganchar. Volverla a ver. O por lo menos ver un poco para retomar. Para recordar. Ay, qué pendejos, que no hay ni uno. Ya, la peli, sí. La peli. Claro, claro. El rubio ese nórdico ahí, todo fuerte, ese no ayudó nada, ¿no? Que va, que va. Sabéis que va a venir un puma y me va a comer los huevos, ¿no? Muy bien. ¿Entras aquí? Pásalo bien. Desconecta y disfruta. ¿Qué paso estamos? Es increíble que no haya ni un NPC aquí, colega. Solo tengo que vender 10 bolsitas, ¿en serio? No hay nadie para comprármelas. ¿Y tú no haces directo, Emi?
Te voy a dejar el follow para cuando lo hagas. ¡Ay! Que la lío. Vamos, vamos. Fumas no, que te pincho. Qué vida más triste, tío. Vendiendo marihuana a patas. Todo por no tener una puñetera ganzúa, Qué duro. A ver si salieron de las caravanas ya los hippies. A una noche que duermen. Vinieron los aliens y se los llevaron a todos, chaval. No queda ninguno. Así, mira. Sabía yo que se tenían que levantar. Pues solo están estos dos, ¿en serio? Joder. Ah, están ahí arriba haciendo yoga, seguro. Ah, hostia, cómprame ahí la hierbita. ¿Qué te gusta? Ya mira, tienen una destilería ahí, qué guapo. No me había fijado. The Mayans had it right. But where did they go? God, whatever. Me voy a poner un poco derecho porque ya me empieza a doler la espalda de estar encorvado. De estar con la espalda doblada. Vamos, tío, cómprame la hierbita que me queda. Me deben de quedar 4 así. Where's your civility, man? Quedan 3. Estos me los compran los del yoga. Los del yoga de aquí arriba, seguro. Y me piro ya, venga, va. If you look at satellite shots of the desert, some rocks totally line up. I ain't got time for bullshit. Bueno, pues cómprame tú el último, venga. Dale las gracias a tu colega, que te dejó ahí un gramillo para ti. Estoy viendo gente allí parada en la carretera, No me mola una mierda. Y por si acaso voy a salir bordeando. No quiero que me vean. I may just be a waitress, but I still exist. My new thing is 1930s Bulgarian cinema. Whatever.
Puma no, ¿eh? No queremos pumas. Coyotes sí, pumas no. Ahí vamos. Compré 80 por 8.000 y ahora voy a comprar 160 por 16.000. Y así ya tengo hierba para vender mañana.
Puse el freno de mano, ¿no? Yo creo. Tengo que buscar a la Sakurita esa. Maja. Que me pagó la comida. Voy a hablar con ella. Vale. 16.000. Son 160. Y le voy a dejar 6 más para que tengan para venderle a los otros. Eso es para mí. En 160 más 80. Son 240 en total. Los 40, 24.000 pavos. Yo con esto me voy a sacar... ¡Ey! Hasta... Ruby, gracias por seguirme, tío. Por el follow. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hidratarme un poco, estoy reventado, Llevo 9 horas y media de directo, aunque ahí ponga 6 horas. Me cayó el directo un par de veces. Y estoy ya para el arrastre. De hecho, ¿qué hora es? 4 de la mañana. No sé si aguantaré más, la verdad.
Voy a asegurarme que el almacén esté cerrado. Que imagino que sí. Tan, 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 tan. Estoy quemado. Está cerrado. Sí. 9 horas y media. 9 horas y 36 minutos. Y va bien eso, pero sí, debe de ir bien. Y me levanté a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Trabajé mis 8 horas, de 7 a 3. De 7 a 3, llegué a casa, comí. Me pegué una siesta hasta las 6 de la tarde. Una siesta de un par de horas. Y a funcionar. Y ahora no sé qué hacer, muy bien. Ah, con ganzúas, seguro. Uf, habría que ir a comprar ganzúas, pero es que yo por la ciudad no me puedo mover solo ahora. No me jodas que no quedan ganzúas, tío. Oh, de verdad, tío. Me voy a comprar ganzúas para mí, No me jodas, tío. Oh. Por encima el taller está cerrado, tío. Con 4 horas de stream ya estás cansado. A ver, a mí no me cansa, yo estoy de chill aquí. A mí me encanta estar aquí, tío. A mí no es un esfuerzo. Con decirte que este mes llevo 460 horas de stream. En los últimos 30 días. Pero bueno, porque tuve un extensible ahí de 15 días que estuve 15 días en directo. Durmiendo ahí atrás y todo. Es una burrada, es una burrada. Yo normalmente, un mes normal, suelo hacer unas 250 horas, 260 horas. Un mes normal. Llevo poquito tiempo haciendo también. Empecé en noviembre del año pasado. Este es Family RP. Family RP. Si quieres más información, tienes en el Twitter de ellos. Buscas en Twitter Family RP y te sale. Ahí hay formulario para rellenar y esas cosas. Guau, pero se llevaron las pipas, tío. Se desconectaron con las pipas otra vez, en serio. Tiene toda la pinta. Madre mía. Yo me quedo con mi hacha. Yo no las cuento, simplemente estoy. Y más o menos sale una media así de... En torno a 250 horas, 200 horas de media. Puede ser que haya 200 horas de media. Porque hubo meses de 160 horas, hubo meses... Depende. El server es de Wiley, sí. Wiley's, pero no es de... Va por invitación o formulario. Tienes que rellenar un formulario, es para creadores de contenido. Rellenas el formulario y si te lo aceptan, pues te entras, te dan Wiley's. Uy.
Y ahora estoy dudando. Si seguir dándole un poco más o si retirarme ya. Es que no creo que entre nadie, tío. Está toda la banda sobando, tío. Es de rol muy serio. Es de rol normal. Es que ni muy serio ni poco serio. Normal. Hay cosas normales, coherentes, no hay nada. Lo único que tiene así un poco tal es el que no hay PG en la conducción. Y el resto es el rol normal. No, sin más. Está muy guay, ¿eh? Yo me lo estoy pasando de puta madre. Pero porque también estoy en banda y tal. Y al estar en banda, pues es más divertido. Más divertido y más complicado al mismo tiempo. Porque... no sé, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, tío. Que me sorprendió muchísimo. Yo vengo de rolear en Spain, por ejemplo, de civil. Que es un rol mucho más tranquilo. Y no tuve... solo tuve un reporte con un tío en 5 meses. Y fue un reporte normal y corriente. No... vamos, que no fue nada. Y en banda, tío, me sorprende muchísimo que cada vez que hay un rol agresivo hay un reporte de por medio, tío. No sé, no tiene sentido. A ver, aquí estás bien. Si te apetece y sabes rolear, lo justo. A ver, aquí hay gente con poca experiencia, está aprendiendo. No pasa nada. Todo el mundo tiene que aprender, nadie nace aprendido. Y si te apetece, rellena el formulario y si tienes suerte te cogen. Yo sin experiencia ninguna, 0 experiencia en rol, entré en Spain, que es un servidor de rol serio. No hay que tener miedo, coño. Se aprende. No, requisitos, no. Simplemente te va en el formulario y ya lo ves. En el formulario ya lo ves, lo que te piden. Te piden tus redes y poco más. No hay requisitos, en principio. Es para streamers grandes, pequeños, para cualquier creador de contenido. ¿Qué pasa, Yolo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar o no vas a entrar? ¿Me quiero sobar ya o no? Yo estoy dudando, ¿eh? Si cerrar ya. Porque son las 4:30 de la mañana. Y si duermo 6 horas, me levanto a las 10. 10:30. Y aún me da tiempo a ir a la lavandería, a ir al supermercado, comprar provisiones. Porque mañana empezamos la serie de Rust, ¿eh? A todo esto. Mañana empieza la serie de Rust. Es que va a ser una calvicie pura, pero pura. Pues aquí puedes estar de chill, ¿eh? Yo te digo. Inténtalo. Si te cogen de puta madre, tío. Aquí puedes estar de chill. No hay... Puedes hacer el rol que quieras. Más serio, menos serio. Pues ya a tu gusto. Menos serio no. Más de chill o menos de chill. No sé cómo está ahora mismo el tema de la Wildys. Yo creo que si rellenas es muy probable que te llamen, ¿eh? Es muy probable que te respondan. Creo yo, ¿eh? Pues el plan para mañana va a ser eso, lo que dije que iba a hacer por la mañana. Coger provisiones, monsters a saco. Y luego entrar aquí hasta que empiece el evento de Rust.
Y cuando empiece el evento de Rush, entrar allí, darle duro. A ver cómo va. Y ya según cómo vaya, pues ir viendo. Hacer una cosa o la otra. Madre mía, ¿qué dice? ¿Cómo está? Coño, ¿y tú aquí? Buenos Hola. días. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué cojones estuviste metido? Haciendo paja, habitación, muy buena. Joder, qué puto guarro, pues sácate de aquí. No decía yo. Que no, hombre. Estaba comiendo cuscú. Estuviste haciendo requesón, No, cuscú, bueno. dándole la zambomba. Sí, Howie, madre tuya. Sí, sí, sí. A través de Ouija, muy bueno. ¿Qué traes Ouija ni qué traes Ouija de qué? Si mi madre está viva, ¿es normal? Sí, madre tuya muerta. No, ¿quién te dijo a ti eso? Yo. Tú estás flipado. Te la maté yo. Sí, tú sí. Hombre, claro. Yo he puesto bomba. ¿Dónde vas Llámame con si eso? coge el teléfono. Te doy un machetazo que te pongo de verano. Sí, ¿eh? y yo pego navajazo antes que tú pegues machetazo. No, sí, estás apañado. Tú te crees mucho, pero tienes mucho que aprender. No, sí. Han vuelto. Madre mía, que va a cortar rodonda. Claro, tienes mucho que aprender. ¿Qué iba a decir yo? ¿Han vuelto venidas por culo? ¿Y yo qué coño sé? Yo no ¿Tú estuve sabrás? aquí. Ah, vale, tú no has estado. Yo me fui, estuve Ah, por el cierto, norte, ¿entiendes? me dejé el almacén abierto. Seguro no han robado. El almacén está cerrado, fui yo allí. Está cerrado. Sí, no sé si es broma, si yo cierra. Ya. Pero bueno, ya casi no queda, ya no queda hierba. Casi no queda hierba. ¿Ya no queda? Quedan los 400 para los pagos. ¿Pero a quién has vendido? ¿Vendí yo? ¿Mí? Ah, vale. Vendí yo a mí, para mí. ¿Entiendes o no entiendes? Tío, la puta policía, ¿qué Sí, cojones? eso yo creo que había un tres ruedas. Madre Mira, mía. aquí duerme Ju por la noche. Entre cartones. Sí. Ya veo, ya. ¿Y qué quieres hacer? ¿Hay policía? ¿Dando por saco? Hombre, no lo acabas de ver, acaban de pasar por aquí. Ah, ¿está vendiendo tanque yo en algún momento? ¿Quién? La policía se está vendiendo. Y yo qué sé, yo si vinieron no los vi. Ah, bueno. ¿Dónde has vendido? ¿Industria? No, en Sandy. Anda, coño. Yo creo que pasan de su día allá arriba, A mí me da igual si vienen o no vienen. Allí hay un cuartel. Yo lo que no voy a hacer es ponerme a vender aquí, colgado. ¿Estás loco o qué? Escucha, yo creo que Seri pasa. Yo creo que si no sale. No, el Sandy ni me importa. Pero aquí no voy a vender. Obviamente. Pues escucha, ¿quieres robar? No. ¿Qué quieres robar? Vamos a robar casa. Se está haciendo de noche. Pues vete por un coche. Vamos. Pues por suerte. Venga, va. Vamos a hacer un par de casas. Pero dejo el hacha, tío. No voy a llevarme el hacha. Sí, vamos a robar un par de casas. Que estoy cansado, tío. La verdad que justo apareció cuando me iba a sobar el cabrón. Vamos a robar una casilla, venga. De chill.
Con unas patatas. Ay, Dios. Yo prefería un mini antes que el Sultan, pero bueno. ¿Qué hay o no hay? Estoy mirando. Soy de Galicia, gallego. ¿Pasa por esa industria? ¿Y tú de dónde eres? Perdona que esté bostezando todo el rato, tío, pero es que ya estoy... ¡Guau! No, es Sultán. Claro, pues... voy a ver yo aquí en el garaje de aquí atrás. Ah, que detrás, ¿qué te refieres? Motel no hay. Ah, mira, en el garaje. En el aparcamiento. Guau, qué mal me está yendo hoy el server, tío. Pues aquí no hay ni un coche, colega. Arriba tampoco, ¿no? No hay ni mierda, tronco. Ya que estoy aquí. De México. México. Yo, that's fucked up. Tejada. De Zacatecas. Lo dije bien, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Hace mucho calor por ahí o qué? ¿En serio me traes esta mierda? Esta mierda cogí de fuera barrio para buscar Sultán, porque yo no sé si el movimiento anoche por esta hora no disparó parpe. Vamos, anda. Vamos a buscar Sultán por ahí. Ya está. ¿Llevas cuchillo? Sí, claro. Dejo yo el mío entonces. Madre mía, ¿qué vamos ahí a por Sultán? Vamos a por un coche cualquiera.
Ese no era Sultan. Mira, ahí hay Sultan. ¿Tú has visto parking? Sultan ahí parking atrás. ¿Tú no ves? A izquierda, mira. Vamos a esperar a que pase policía. Y allá hay uno blanco. Tienen de coger. No es un Sultan. Ah, no, ese no es Sultan, pero el negro sí. Ah, sí, ¿y tú tienes ganzúa? Sí, claro. Bueno, ponemos una ropa. Espérate, vamos a esperar a que pase policía. Nocturno, el server es muy nocturno. Muy nocturno. ¿Te lía porro de... para cuando esté esperando yo fuera a casa? ¿Cómo yo? ¿Llegó? Tira para ahí, para arriba, para la zona rica. Sí, pero tendré que coger persona. La primera casa que encuentres con gente. Tira para arriba. Para arriba, para arriba. Tira para arriba. Seguro. Que te estoy preguntando que si ha liado porro. Sí, ya está todo liado. A partir de las 10 de la noche, hora española, no sé explicarte, no sé qué hora será ahí. ¿Primera casa derecha? Primera casa que mires con gente. Ah, vale. No vamos a encontrar a nadie. ¿Ve a alguien? Estoy viendo. Veo lo mismo que tú.
Y déjame el cuchillo en la guantera cuando puedas. Ahí tiene. ¿Va a coger tu red? Sí, claro, eso, la ganzúa tienes tú, ¿no? Sí, claro, ganzúa tengo yo. No hay nadie en Parque Perro, ¿eh? Hay un perro ahí desperdigado. ¿Dónde vas? ¿Y si persona pasando perro? ¡Ah, mira! ¡Aquí! ¡Es el calvo sin esta escalera! Claro. Colega, vente conmigo, anda. Vamos ahí, vamos a robarla a tu vecino. Venga, intenta abrir aquí. Joder, no tiene que aparcar, macho. ¿En serio? Madre mía, no, vamos. Pues a la de al lado. Vente conmigo, colega. Sorry, please. Ahí, de rodillas, ni te muevas. Premio, estoy dentro. Es imbécil. Pero... Oh, shit. De rodillas, colega. ¿Quién te mandó a levantarte? Pues ya te digo, el servidor está muy activo a partir de las 8 de la tarde hora española hasta las 6 de la mañana hora española. Echa cuentas. Ahí no sé, serán 5 o 6 horas menos ahí, me imagino. Tranquilo, colega. Ya nos vamos.
Madre mía, ya voy por fuera, gallego. Toma. Vigila ahí al colega. A ver que no se haya dejado nada. Está vacío. Aquí se dejó un cajón. Madre mía, cómo tarda, colega. Está vacío. Está vacío. Solo se había dejado un cajón. Vámonos, venga, suelta ese. No habías dejado ni mierda. ¿Qué dices? ¿No digas nada? No. Madre mía, Chepa está tomado por culo. Bueno. Madre mía. Oh, Dios. ¿Estáis bien? Hostia. Lo siento, ¿eh? Hasta luego. Quítate eso de la cara, anda, que asustas a la gente. Un poco. No sigues el GPS. Tira para la izquierda, todo recto. ¿Cómo? Que tires para la izquierda todo recto. Que no sigues el GPS. Sigue recto. ¿Sabes que está en puerto, no? Sí. Pero que no quería era que pasaras por delante de Grove, que ibas directo. ¿Qué va? Yo no paso por delante de Grove, ¿eh? Lo que faltaba ya. Si seguías el GPS ibas a pasar. No, que va, yo en cuanto viera que me metía paso de largo de Grove, ¿eh? Yo no paso por delante, ni harto vino.
chepa, hasta luego. Listo. No como barrio, ¿no? ¿Eh? Vos, para barrio, ¿no? Mira. ¿Tú quieres algo más o quieres dormir? Pues no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Robamos un amo? ¿Un amo? ¿Tuyo solo? A mí me da igual, lo que tú quieras. No sé yo por hora, ¿eh? No sé, si quieres esperar a que se haga de noche y hacer otra casa A ver cómo va esto. Roba casas lo tenemos casi en experto ya, ¿eh? La joyería cuando se desbloquea. No tengo ni idea, la verdad. Debería estar aquí, seleccionable, y no está. Sabe Dios. Tío, apaga el motor que me marea, tío. A ver, ¿qué quieres hacer? Tú sabrás qué quieres hacer tú. Tengo que decidir yo. A mí me da igual, ¿eh? ¿Da igual? No sé. Tú decides, ¿eh? Vale, pues yo decido bailar. Pero digo de robar, cabrón. Muévelo, muévelo. Madre mía, ¿pero tú quieres dejar de hacer gracia? Parece payaso circo. No sé, dijiste que escogiera yo, pues hago el baile del cangrejo. Se me coche anda. Cago en puta, Dios. ¿El coche para qué? Ah, me voy a robar. El coche huele a pies, tío. Abre las ventanillas. Que vamos a robar basura, que deja de tocar cojones y sube el coche, me cago en puta, Dios. ¿Basura qué para qué? Que suba el coche, me cago en la puta. Ni de coña. Pues vamos a una peluquería. ¿Para qué quieres ir a un badulaque? ¿Vamos a peluquería? Venga, vamos. Hay que poner gasolina, ¿eh? Bueno. ¿A mí qué me dices? ¿Estás conduciendo tú? Yo me dejo llevar.
Madre mía, que me voy y no dejo cosas. Yo estoy borracho ya. Lo que yo digo, a bailar. Mira, que llego, acabo de ver sitio. Aquí es parking detrás donde tenemos almacén. Aparcas de vez en cuando suelta. No me había dado cuenta. Ya sabe otro sitio donde venía a buscar suelta. Ya sabía. ¿De dónde me crees que fui antes a mirar? Ah, vale. Tú no vaciles, ¿eh? Yo no vacilo. Saca el dinero, ¿vale? ¿Quieres llevar masacro? ¿Ya llegó? Joder, macho. Lo que tú quieras, tío. Pues ya no tengo. Llevo dinero encima mío para nada. Tira, tira para la peluquería.
De peluquería de gente, ¿eh? Pues tira para otra. ¿Qué coño? Vamos a hacer tienda de tatuajes, es lo mismo. Mira, ya aquí tenemos obrero, bueno. Ponte máscara. A ver. A ver qué, ¿te lo traes o no, colega? ¿Lo traes para adentro? Vale. Toma cuchillo, yo abre. Tú quieto, ¿eh? No hagas cosas raras, si no revienta cabeza. Escucha, vámonos. ¡Tengo socorro! ¡No puedo salir! ¡Vámonos! Y el coche no me jodas que se ha cerrado. Madre mía, no toca una pata. ¿Pusiste la ganzúa? Le hace falta juguetito. Bueno, vámonos. No te digo yo. Es que de verdad. En buen momento se cerró el coche, me cago en puta, tío. Todo mal. Ahora no hay ni un puto coche. Madre No, mía. mira aquí, zona de Hugo, ¿te parece? Sí, a mí me parece. Solo sé que no hay ganzúas. Turututurututurututum. Vámonos en este.
masacro no se puede abrir con la llave normal, con la ganzúa normal. Yo juraría que sí. Ay. Pensaba que era Sultan, no es Sultan. Tú vas a ser piruleta buena. ¿Dónde? ¿Qué has dicho? ¿Piruleta? Claro. No es lo que dices tú siempre. No, pirula. Yo digo pirula. No piruleta. No, es la misma mierda. Sí, misma mierda tuya. Yo me estoy poniendo nervioso ya de tanta vuelta. Sí, yo también. No sé ya dónde buscar. Se te está pegando el gafe del lindao. Sí, tío, sí, me cago en puta Dios. No sé, no entiendo. Voy a matar al lindao, voy a pasar gafe suyo. A ver. No estamos a andar paseando así. No, ya. A ver si encontramos rápido y nos vamos a tomar por culo. Ahí no hay. Detrás no hay, ¿verdad? Y adelante tampoco. No es nada. A dar puta vuelta. Vamos. Sí, hasta que nos matemos, claro. Sí, como ahora. ¡Ay! Vamos a mirar Parque Casino. Y este coche no tiene una mierda. Es verdad. Y gira como culo. También. Y máximo pies 40. Vaya mierda mi plaza. Pues sí. Ahí estaban haciendo peluquería. ¿Esto es Sultan? No. ¿Qué coño va a ser Sultan? Me cago, puta Dios. ¿Por qué será que no me sorprende que Parque Casino esté vacío? Tira para el barrio, yo me voy a fumar un porro y que te jodan. Sí, no, toma por culo. Con este coche no se puede girar, pero ya se pirula. Gira rápido izquierda y pierde policía. Me estoy cayendo de sueño, chavales. Yo no puedo... No puedo hacer más hoy.
me quedo sobao. Lo que te dijo esa tía. Mira, tío, ¿tú qué dices? ¿Tú te haces falta gafas? Te dijo, fuck you. A mí me dijo fucking idiot, ¿tú cómo escuchas? Madre mía. Me voy a ver si me pegan tiro. Sí. Me voy a dormir. Estoy hasta cojones. Guarda cuchillo. O guarda, o quédatelo si no tiene. Bueno, chavales, hasta aquí por hoy. No creo que haya nadie por aquí para hacer una raid, así que hoy vamos a chapar directos. Muchísimas gracias por estar por ahí, chavales. Se agradece el apoyo, como siempre. Mañana más y mejor. Mañana espero estar por aquí a mediodía o así, no sé, 12, 1 de la tarde, 2, por ahí andarán. Oye, gallego, yo tengo pregunta. ¿Me escucha? Dime. ¿De quién tiene licencia a conducir? ¿De Michal con no sé qué? ¿Y yo qué coño sé? ¿A quién le han pegado palo y le han robado eso? No lo sé. Madre mía. Ni puta idea. Pues bueno, me voy a dormir ya, Mañana seguimos. Claro. Venga, anda, descansa. Venga, hasta luego. Como niños pequeños. Pues eso, chavales. Que muchísimas gracias por estar por ahí, por el apoyo, por los follows, por la raíz al cante del Campaso y Yolo. Muchísimas gracias por todo. Mañana más y mejor. Descansen.